Un coche de negros, tío. No jodas, negro. No jodas, tío. Vamos a por esos. A ver si dan chorizados el puto buga. Ah, podemos. Hola, 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 hola. Vamos allá, al lío. Luego veis a Rick. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira qué pelocho, mira qué pelocho. Yo creo que el tipo este lo compra ahí atrás, ¿sabes? Seguro, claro. Tiene que comprar por detrás. Lo que pasa es que no quiere que sepa quién es, tío. Es Pero no verdad. pasa nada, tío. No pasa Tío, es nada, un campo tío. de golf, vendrán palos de golf, ¿no? A ver, Ah, joder, tío. no hay que ser, no hay que ser muy listo. Ah, por eso te digo, o sea, tío. Yo lo que quiero es un puto bate para jugar al béisbol, tío. Me mola más el béisbol, tío. A mí el béisbol me la pela, a mí lo que me gusta es cortar jamón. Necesito un cuchillo. No te jode, tío. Yo también. Bueno, Pero yo no para cortar jamón, tío. Yo para hacer ¿y cosquillitas este con la quién gente que se es, puta madre. hermano? Pues si quieres que te diga la verdad, tío, me lo encontré. ¿Dónde Hostia, va? Me lo encontré por la City. ¿Dónde va con esto, tío? ole. Escúchame, tío. ¿Tan lejos está el colega? Escúchame, ha habido fallos, vámonos. Ha habido fallos técnicos, pero lo he conseguido solucionar. No Ah, vale, de jodas, puta tío. madre. Qué movida, Ah, tío. tienes el palo ahí, cógelo. ¡Ué! Por ¡Eh! aquí no es. Espérate, damos la vuelta, tío. Que joder, mire cómo derrapa, tío. Joder. Y por aquí, ahora por aquí. Que por lo que se ve la cosa va cambiando, ¿sabes? Anda. Claro, yo he tenido que ver a ver qué cojones pasó. Pero bueno, está Perfecto, solucionado. perfecto. Pues eso, ¿qué queréis hacer? A ver. Venga, pues no sé, nos hacemos algo de chatarra de esa y potente hacemos billete rápido, ¿no? A ver, rápido, no, hacéis billete. Bueno, lo, hacemos billetes, tío. lo que es rápido no es rápido, pero billetes Ah, no ¿no? hacéis. Joder. Bueno, a ver, lo que tenemos que hacer ahora mismo es ponerle gasolina a este buga, tío. Yo quiero ver O coger otro buga. No sé, si hay... Lo que Peligro. quieras, pero vamos, hay coches de estos que parecen como Jaguars, que son de 4, creo. No jodas, ¿dónde, tío? No sé, por ahí, en plan, vamos a buscarlo. Vamos, que es así como que tiene como el leoncito. Hola, en buenas el- tardes, ¿cómo está? en el Hola, diseño. buenas tardes, mano que Ah, saluda, vale, mano que ya saluda, sé mano cuál que es. saluda. Claro, que ese creo que es de 4 y corre lo suficiente. Y nos hacemos un vato, chuparlo. Venga, de una. Vamos. Pues eso, Rick, te llamaban, ¿no? Sí. Escúchame, hay que enterarse de cómo pollas, básicamente, blanquear el fucking dinero, ¿me entiendes? A ver, yo entiendo que será algún tipo de negocio el que lo blanquea. Claro, claro, yo me imagino que también, pero claro, hay que empezar a hablar, hay que empezar a mirar, Sí. o sea, que la gente se le suelte un poco la boca, y Yo enterarnos me- de cosas. Yo me metería por los clubs más turbios que pueda haber, tipo Vanilla, etcétera. Sí, sí, sí. Has vuelto a Ya Spain. te digo que hay que empezar. Uf, no, si no hay aquí, creo que Sí. dentro no va a haber, ¿eh? No, pasa. Pero no Yo con lo que te Eddie. digo, hay que empezar ahí y tal, pues claro. Pues Oh, mira, el turismo de la playa. ¡Coño! Nos llevamos la joda de la corona. No, con estas ganzuras, no sé qué coño. Qué putada, te jodes. ¡Hala! Pues eso, que puedes conseguir mucha pasta, pero claro, Joder. no puedes utilizarla, ¿me entiendes? Uy, este también. Uy, qué Uy. putada. Casi, casi, ¿no? Que nos multan. Bueno, en Claro. verdad me chupan huevo, ¿no? En mi coche. Mira, es como ese. Que va a aparcar, que Ya va a lo aparcar, veo. que va a aparcar. Date vuelta, date vuelta. Ya viene la poli. Ahí, súbete, súbete. Mira, está aparcando, está aparcando. A ver, Espera, es que...
Todo nuevo, tío, todo nuevo. Vamos a hacer que aparcamos aquí de chill, claro, tío. Claro, lo de toda la ¿Y vida. qué ¿no? pasa, tío? Dale duro. Nos fuimos. Vamos, negro. Corre, 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 que viene la poli que está al lado. Dale, dale, dale. Hasta luego, amigo. Gracias Allá por el vamos, buga, coche. tío. Joder, de lujo, tío. Pues ya está, ya tenemos auto. Venga, entonces, ¿qué? ¿Va tu lague? Hostia, sí, pero espérate, vamos a dejar las mierdas estas de Chivido cortador banda. en el bloque, tío. Venga, venga, vamos para allá. Ah, yo es que las he dejado antes. Joder. No es que ya me veía venir lo que íbamos a hacer, entonces, pues bueno. En principio Pero civil, conseguir, pero vamos a ser banda cambio, seguramente. tío, y algo así, ¿sabes? Para hacer Ya. carreritas. Ya eso a mí me molaría, pero lo mismo, ni puta idea de cómo. Eso Pues llegará, eso me dio tiempo, colega. Si te digo yo, tío. Si te digo. Que el otro día repartiendo con el Go Postal. Ujú. Me encontré un pen tirado en la calle. ¿Un qué? Un puto pendrive, tío. Un pendrive. ¿Eh? ¿Eso de dónde pollas lo has sacado? O sea, Tirado en la calle, tío. ya en la calle, what the fuck. Sí, tío. Madre mía. Le pegó una patada a la piedra y le dije, hostia, tú. Este es Rick. Os presento a Rick. Rick González. ¿Dónde está el almacén aquí? Aquí. Vamos a ir los tres con el palo de golf. Yo me lo llevo. Es negro. Joder, tiene negro. prisa, tío. A full de mango. Let's go. Venga. Ya estoy listo, ¿no? Ya estoy ready, ¿o no? Vamos para allá, Sí. vamos a pegar el palo, tío. Venga, vamos, Mirror. Ve preparándote, ya sabes, el temario. Claro, tío. Vamos, Líate un tío. porro ahí, colega. El buen temario, a mí me gusta. No va mal este coche, ¿no? Hombre, ya te digo, es de los... Uy, marillito. Es de los pocos que corren así más o menos de 4 plazas. 170, 180, ya ves. De puta madre. Lo suficiente. Si viene la poli y quieres conducir tú, te doy la oportunidad. Mejor ahí el negro, que le controla. A mí me da igual, a mí me la pela. A ver, ¿puedo echar puta gasolina? ¿O no? ¿O no puedo? Es negro. Por si acaso, ¿sabes? Sí, siempre es mejor. Mira, ¿veis por ejemplo ahí enfrente eso rojo que parece como una salida de agua o una tubería? ¿De qué? ¿Ves? Eso de ahí enfrente. Sí. Sí. Eso de rojo. Pues eso con el kit de herramientas lo puedes sacar. No jodas. Hostia. De puta Sí. madre. Hay de ese estilo, ¿sabes? De lujo. Venga, ¿lo tienes ya? Vamos al lío, tío. Venga. Venga, dame todo tu puto dinero, tío. Dame el puto dinero, joder. Venga, va. Venga, va, tío. Venga, joder, tío. Ay, ay, ay. Abre todo y suelta todo tu billete, tío. Así me gusta. Venga, muy bien. Dale. Rapidito. Venga, joder, venga, tío. Venga. Venga, tío. ¿Cuánto te ha dado?
De lujo, hazte con la caja. Joder, tío, te voy a reventar la tienda. Mira, 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 jódete. Vale, aquí... No está lo de las armas. Alguien... Cuidado, tío, cuidado, cuidado. Le estoy reventando la tienda, tío. Echa 5.000 ñapos más. Vamos a repartir. Joder, puta madre. A ver, ¿cuánto es...? Hostia, es que no soy bueno con matemáticas. 5.800 entre 3. ¿A cuánto sale? Pues no sé, tío. No Casi sé 2000. matemáticas. ¿Cómo? A ver, espera, tío. Casi Vamos a 2000. ver. Déjalo en 1800. Ah, A ver, ¿cuánto has dicho? a ver, si ¿Cuánto yo has a ti dicho? te doy... 5800 entre 3. A ver... Mil- hostia, 1900. Dale, bien. Ah. A mí me llega esto. espera. ¿Sirve? ¿De una? Coño, no. ¿Qué pasa, Garci? Ese es el... Black está, tío. Widow. De Black una. Widow. No ha visto nada, si es que esto va easy peasy, lemon squeezy. El colega Rick. No sé por qué tengo Eso es gafas de sol. rapidito, tío, rapidito, joder. De hecho, no tenía gafas de sol. Puta, caja registradora. Ah, sí. No se puede lo de ocultar el arma, tío. No habrás llamado a la Polito. Tú, ¿no, hijo de puta? No, este ya te digo ya a ti que no se cartea. No se cartea por la madre que le Sí, paga, no- no se cartea. Sí, no se enteró de nada. Pues ya ves. Luego si quieres atracar, por ejemplo, peluquería, ahí con ganzuita para Sí. reventar la caja Sí, entiendo. y conforme pilles la pasta te la regas. Ajá. Dale, tío, ya me he quedado hoy, estoy reventando la puta tienda este, tío. ¿Probaste hacerte alguna peluquería? Ah, sí, da como unos 2.000 y pico. Solo pasta, no te da ningún tipo de mierda, no le robas nada. No, Peines, que ni que maquinillas, ni... no, te imaginas, te da... Bueno, un peine, podría. Seguro que alguien lo compraría. Bueno, sí, puede ser, pero no, que yo sepa solo da pasta. Vale, está bien. Oyes. Mejor Unos eso que nada. 1.000 y pico y esto 5.000 y pico. Ah, está bien. Está bien. Bueno, a ver, 5.000 y pico si abres la de atrás y no te comes una mierda, ¿sabes? Ya, entiendo. Pero bueno, es fácil, es un Es un hackeíto hackeo, así sí. sencillito de huellas. Entiendo. Tranquilo, negro. Deja de romperle ya. Ya le rompimos bastante, hombre. Tienda, tío, le voy a reventar la puta tienda, tío. Joder, tío. De verdad. Ni con los porros se calma el Toma colega. pa' cola, tío. Joder, Este está todo el día. joder, mira, y esas botellas también. Toma por culo. Y sabes, también hay por ahí botellas rotas que puedes utilizar como armas y esas cosas. Estamos también ahí mirando el temario, ¿sabes? Hostia, ¿y eso de dónde salen? Ni puta idea. Esa es la cuestión. Ah, vale, entiendo. Hay que averiguarlo. Al igual que los palos de golf, botellitas Ajá. rotas, cuchillos, esas cosas. Ok, entiendo. Habrá que moverse por ahí entonces. Sí. Joder, tío. Hay que moverse un poquito. A ver, luego también puedes atracar a la peña por la calle. ¿Sabes? Un Ajá. payaso de estos que veas por la calle, Sí. le vas y la atraca y oye, ahí me soltó 300 pavos, limpios, te suelta un móvil, te sueltan cosas. Sí, a mí me de soltó puta dos madre. putos sándwiches de mierda, tío. Bueno, Bueno, tienes este comida, porque- te quejes. porque es negro, no le sueltan nada. Claro. Esto hay que moverse. Pero bueno, si se puede sacar pasta limpia tío. para desguazando cositas, ya me sirve. Lo de la pasta va en base a... ¿Cojones? A ver, ¿Qué ¿este haces? qué quiere, tío? ¿Qué haces? ¿Qué te Quería llevar un palazo. ¿Qué haces? Sí, tío. Te meto, chaval. Te vas para adelante, ¿eh? Madre mía. La gente ya estaba echando marcha atrás. ¿Cómo va a echar? Sí. Pues nada, eso, lo del desguace va eso, pues son bidones, son mierdas de estas que están en el suelo en plan de escombros, son
coches de WhatsApp, pero bueno, que los coches te viene la poli, que es un poco... Claro, entiendo. También sacarán más pasta. A ver, sí, te dan cosas, pero que, es que yo no entiendo por qué viene la poli. Tú ves un coche de estos que está ya oxidado y Fua, muerto en vida. claro, aún le haces un favor a la... Sí, Joder, sí, no entiendo. pues te viene la poli. Te viene la puta poli. O sea, yo también me quedé un poco Increíble. diciendo, what the fuck. ¿Sabes? ¿Y Luego está... te multaron? Dime, dime. ¿Cuánto te metieron de multa? No, no me multaron porque hice la 314, pero Ah, te vale, vienen. vale. Venir te vienen, ¿sabes? Entiendo. Y nada, pues los coches, los bidones, los escombros, los... ¿qué más? Hay como planchas en el suelo que están así como medio dobladas de metal, ¿sabes? Ajá. Y luego ¿Qué ya viene lo siendo? otro... Dime. Chatarra varia. Sí, sí, chatarras varias. Y luego lo que es, pues eso, tipo como boca de incendios, tuberías, cañerías, todas esas cosas con el kit Con de el otro, herramientas. con el kit de herramientas, claro. Ujú. Lo que no sé todavía es el tema de las hieleras. Eso también se puede montar, pero no sé con qué, macho. Hostia. Y eso tiene pinta de que como te lleves alguna de esas, tiene que dar pasta en el lenguaje. Pues seguro, pues seguramente alguna herramienta especial habrá por ahí. Sí, alguna avanzada, algo por el estilo. Sí, algo así. Yo te digo que, a ver, si tú te pones tipo una hora o así, te pones a recoger por toda la ciudad, por todos lados, cosas de esta y luego llegas y las vendes, sacas pasta, ¿eh? Sacas Es lo pasta que- porque igual vendes 10 tapas de estas de barril y te sacan, pues yo qué sé, 600, 700 pavos o más, ¿sabes? Joder, de locos. Claro que todo depende, que es un poco así, pues bueno, aleatorio, Mm. pero renta, porque ya te digo, yo tengo ahora mismo, tú piensas que me he gastado yo 6.500 entre las dos cosas, más luego otras historias que me haya gastado como palo de golf y demás. Y tengo en el banco ahora mismo casi 10.000 pavos. Pues está de puta madre. O sea que Y, renta. Dime. y tiene que haber alguna movidilla más por ahí, tiene que haber, seguro. Sí, sí, a ver, hay más Yo es cosas. lo que pasa quiero hay que verlas. ponerme a entrar en las casas. Sí, yo creo que las casas, el tema, porque fuimos con la ganzúa y parece ser que no era suficiente, yo creo que va también un poco con el tema de kit de herramientas y eso, ¿sabes? Seguro, un destornillador para ayudar a abrir la cerradura y esa mierda, seguro. Sí, probablemente. Entonces tenemos que ver, a ver. Entonces, pues eso, vamos y vemos a ver cómo lo hacemos, ¿sabes? Sí, luego probamos, si os apetece. Ujú. Porque ahí yo creo que podemos sacar buena mierda. Sí, yo creo que sí. Sí, joder, de las casas seguro, tío. El tema es que tenemos que ver qué casas podemos entrar, ¿me entiendes? La de Porque los igual ricos, alguna... tío. Seguro la de los ricos, tío, forros, eso. Oye, pero igual tiene un Sí. sistema de seguridad de la polla y no entran ni No soñando, ¿eh? jodas, tío. Es cuestión de probar. Es cuestión de probar, es cuestión de probar. Claro, tío. De una. Pues Si sí. no, si no, llama a tu primo negro, que seguro que sabe. Que tiene primos en Sí, todos tío, lados. puede ser, tío. Sí, llamo al rumano, a ver qué me dice. Pues también, Rumano se dedicará más al cobre, seguro. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo conocí a este, también conozco a un rumano, también conozco a otro que tiene pinta de ser eslovaco, como te descuides. O sea, Hostia. yo es que conozco a mucha gente. Entonces, Claro. de pa' aquí, de pa' allá, pues voy viendo cosas. Está bien, hay que moverse. Ahí está. Si no, no consigues una puta mierda, en mi caso. Efectivamente. Bueno, negro, ¿nos vamos o qué? Hablas. Venga, nos fuimos. Hablas. Hasta luego, hijo puta. Vale. Vamos para el apartment. Tírale. A subir a Rick. Vamos. Ah, bueno, espérate, tienes que ir. Espera. Te marco. Acuérdate que siempre cuando termines un. Es verdad, tío. estos, hay que ir aquí. ¿Dirás para qué? Pues no lo sé, pero nos pide el Lester que vayamos para allá, ¿sabes? Ah, sí, que. Sigues pilotando igual de mal que siempre, cabrón. Joder, tío. No conduzco mal, joder. Solo un poco. ¿Has visto qué curvita potente, tío? A ver, métete por aquí. ¿Por aquí puedo bajar? Sí, aquí. Ah, por aquí.
Hostia. ¡Coño, tío! Escúchame, ha sido las dos caras, tío. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, desgraciado? ¡Coño, tío! Joder. Coche, toma por el culo. No pasa nada, tío. Está nuevo, tío. Está nuevo, tío. Las 7, a las 8 nos vamos para Negro, familia. que vamos a sentar por ahí. No, sí, No, aguantar, pues sí. aguantan más, pero... ¡Preparados! ¡Vamos para allá, tío! Vámonos. Vamos, escucha, esto ya de noche. Vamos rápido a Parmen, dejamos cosas y... Pero pues esto no vamos... corre para saltar por ahí, tío. No, Pues claro que no. Tanto no flipes, cabrón. Joder, tío, que movie, tío. Ya Joder. ves. Pues mira, ya tienes algo de pasta en negro, aunque sea. Sí, sí, todo suma. ¡Hostia, hostia! Wow. ¡Coño! Joder, pero ¿qué ha ¿Estás pasado, loco, tío? tronco? La máscara. Nada, vamos por el otro lado, pero la atajo atrás. Ese se ha comido la misma que yo. Yo por ahí no pasa, lo siento. Joder, tío. Por ahí no paso. Y no. Ay, Dios mío. Para nada sospechoso de llegar ahí y dar marcha atrás. Sí, nada, no pasa nada. nada, no, tío. Si está todo bien. No sé, a mí me la pela, pero me ha hecho mucha gracia. Mira dónde has dejado el coche, mal aparcado, coño. Venga, a ver. Espérate aquí, vamos en un momento y ya vuelvo. Tírale, negro. Madre mía. Madre mía. ¿Qué pasa, primo? Dale, dale, dale. Ay, Sí, correcto. Nada, sube. Eso, cualquier cosa te digo. Ya has dejado, ¿no? Dale, papito. Hey. Vemos. Vale. Hostia, espérate, que tengo que ir ahí arriba, espera. Pero. Desapareció de la nada. coño, ¿y el blanquito? Bien ahí. Venga, nos fuimos. Fuego. Dale, de una. He cogido las dos cosas por si acaso, para que no haya perdido. Tira para arriba, ¿dónde vas? No pasa nada, ahora le vacilo a estos. No pasa nada. No, pero vamos a una casa arriba. Ah, vale. Vamos a robar. Hostia, robar. mira. Acaba de saltar un radar. Qué bien. Bueno, le van a montar del buga. Vale, total. El coche es de otro, así que me da igual. Pues eso, me he traído la radial y el kit de herramientas. ¡Ey! Joder. Pues con eso yo creo que podemos entrar, ¿eh? Si no podemos con eso, ya no hay forma. O sea, ya. Hostia, que Si ser no, eso. pero con eso hay que buscar más. Hay que buscar algo. Mira, No. tío, venden paracaídas, tío. Joder, qué bueno. Lo único que espero no perderlo, que parece que no, pero cuesta una pasta las mierdas. Sí, estas. sí. Vale, pues vamos al lío o qué. Vamos, tío. Venga, a ver cualquiera, pero vamos. Tira para arriba, para donde está el parque de perros, tío. ¿O vas a este de aquí? Hasta aquí, Venga, tío, va. a ver. A ver, ¿preparas tú el tema por si acaso? De una. A probar aquí mismo.
A poneros las máscaras. Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué pasa? Que nos comamos una puta polla, eso es lo que pasa. Ah, bueno. Nos vamos. Joder, Nada, a chuparla, no hay manera. no me jodas. Pero escúchame, entonces, ¿cómo coño entramos en las putas casas, tío? Yo que sé, un avanzado o algo por el estilo, vete tú a saber. Joder, ¿y dónde coño me va a dar una puta avanzada, tío? Yo qué coño sé. Vamos a la tienda de trabajas, ¿no? O algo así, ¿o qué? Yo qué sé. Igual avanza puto mecánico. Al final consigue un avanzado más mecánico, pues un avanzado también, ¿no? Yo qué sé. Pues sí, pero claro. Escucha, No sé, llévame a todo el apartamento, que dejo esto por si acaso. ¿no? Sí, sí. De ahora, de ahora. Que no se líe. No vaya a ser que se me pierda y bastante. No, no jodas, tío. Claro, claro, que ahora mismo es fuente de ingresos, negro, fuente de ingresos. Joder, tío. Claro, coño, no puedo perderlo, joder. Oye, Rick, hijo de puta, dame tu número de teléfono, que no me dices nada, coño. Ah, joder. Estoy despistado. Joder, tío, qué Hostia. derrame de los buenos, tío. He visto cosas, Rick, he visto cosas. Sí. No sé, Rick. Parece Me falso. suelen decir. Mira, tardona, ¿eh? ¡Ahí va! Cuidado, tío. Puto Te resbalas, tío. coche de los cojones. Joder, tío. Aló. Joder, negro, tío. Qué movie, tío. Pasa, tronco. Joder, tío. ¿Qué te pasa, tío? Nada, tío. Lo de las casas lo vamos a tener jodido, ¿eh? Joder, menuda movie. O no. Hay que explorar. Alguien habrá por ahí, seguro. Seguro. Ya está. O sea, vamos a robarle a alguien de la calle. Vamos para la playa o algo de eso, que ahí la gente tiene dudas. Vale. Y a ver qué sacamos. Total, ahora mismo. Hombre, nos podemos hacer una reconería o mierdas así, tío. Podemos seguir robando, joder. Yo seguiría robando, tío. No, lo que Hombre, pero- más pasta de... Y a poder ser pasta limpia, por favor. Hombre, a ver, pasta limpio, los bugas. Te va a tocar chatarrear, como digo yo. Sí, Chatarrear. sí, tío. Pero escucha, igual nos suelta pasta, atracamos uno por la calle, igual nos suelta dólares limpios, ¿me entiendes? Eso puede ser. Sí, eso Claro, sirve. joder. Por eso te digo, y al final acabamos de atracar un badulaque, no creo que sea buena idea atracar Claro, claro. otra vez otro. Con el mismo coche, además. No Claro, pasa nada, tío. Joder, ahora nos buscamos otra buga. A ver, la verdad, quien calla por aquí por la calle, me bajo y le digo, ¡yeah! Dame todo. Pero, tío. A ver, ¿Qué pasa, colega? ¿lo tienes por el palado? Sí, dale, dale. Vale. A ver qué pasa, Romén. Quietecito, que te meto, Che, quieto. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Revísale bien los bolsillos. A ver, Ese pijo seguro que tiene algo. ¿qué tienes? Cago en la puta, dame todo lo que lleves encima, te meto un palazo en la cabeza. Busca bien, seguro que lleva porros en los huevos. Abre. Tírale todo eso que viene por detrás, tú. Chaval, vaya muerto de hambre, no tenía nada. Vámonos, que es un muerto de hambre, no tenía nada el payaso. Joder, tío. Nada tenía. Vaya mierda. Ojo que viene, ojo que nos viene. Ojo que nos vino. ¿Os ha escuchado por ahí? Sí, sí, se escucha, sí. Pero va a llegar tarde. Ahí. Vámonos a la otra punta y uno de vosotros dos le mete el tajo a otro. Y a ver si alguno, por lo menos nosotros, sacamos algo. Hijo puta, no llevaba nada, no puedes creer nada. Están muertos de hambre, crisis. Joder, tío.
Ahora van todos con tarjeta, ya no llevan pasta en efectivo. Uf, esto... El mundo digital de los cojones. La vida está complicada. Ya ves. ¿Y dónde vendéis las mierdas de... que desguazáis por ahí? El desguace. Ah, allí en el desguace de la ciudad. Ahí en el desguace de la ciudad. Puta madre. Pasas al fondo y hay varios tíos que te dicen, ¿qué quieres? Y Vale, y yo venderte esto y te va a decir, vale, pues tanto. Entiendo. Puta madre. A ver, alguno por aquí. Rick, busca presa. Presta. Estoy viendo. ¿Y los coches, vale, coche cualquiera o tiene que ser un coche de roto? No, el coche no, el coche que desguazas es de estos que están oxidados ya, muertos en vida, ¿me entiendes? Ah, vale. No desguazas un coche normal. Vale. Que para eso no tiene puto sentido que tú desguaces un coche que está oxidado a más no poder y te viene la policía a decir que es como, yo, me estás contando, ¿sabes? Encima te hago un puto favor, payaso. Hostia, es que me sale la quiere un vena. buggy? ¿Eh? ¿Alguien quiere el buggy? Mira, tienes uno, Rick. Mira, otro buggy y un nota que hablando para el móvil. Quítale el móvil. Dame el móvil tú, hijo de puta. Venga, el móvil y todo lo que tengas. Espabila. Se puso chulo, sí, este. Dame todo lo que tengas, no... Tira los bolsillos. ¿Tienes algo en los huevos? Tienes pinta de fumar porros. ¿Dónde tienes los porros? ¿A quién le compras? Toma por el culo. Puto tieso de mierda, solo tiene 2 botellas de agua. No me jodas. Joder, tío. Esto es increíble. Esto es increíble. No tenéis puta suerte, tíos. Ahora que os jugáis a que me encuentre de alguien y le pego del palo, tío. ¿Cómo ese coche que había ahí atrás? Como ese coche, pero ten en cuenta que hay algunos que sí, otros que no, ¿me entiendes? Vale, sí, entiendo. Imagínate que es como los que han estado toda la vida y los que no. Sí, entiendo, Pues entiendo. los que no, esos son. Vale. Claro, es como ver algo fuera de lugar, ¿me entiendes? Dices, tú, esto aquí es raro que esté, ¿no? Pues ahí es el tema. No, creo que aquí no hay nadie. Me robo una buena, tío. Nada, vuélvete a la ciudad, vete a Mirror Park, ahí hay peña caminando por la Va noche. para allá. Pues ya ves, yo el coche me quiero pillar, tío, 15 ñapos que vale. 15 ñapos. Joder, tío. Es mucha pasta, tío. Pero, coño, que si es pasta, su puta madre. Yo no sé por qué están tan caros los putos coches, ni que estuviesen hechos de oro. Tú imagínate una puta Fangio de mierda, te vale ya 9 ñapos y de esto. Joder. Se puede robar en la Monation, Una Fangio de mierda. Es una Vespino de esas que no van ni para tirar por culo. Pues sí. Yo prefiero comprarme una ganzúa que un coche, la verdad. Nah, sí, yo es que por eso. Yo estoy a base de ganzúa y ahorrando. Y ya cuando pueda pillar un coche, coño, tío, está guapo ese, ¿eh? Sí, ese no es pobre el tío, ¿eh? No, ese tiene guita. Ese tiene guita. Ojo, a ver por aquí. Ay, no. Normalmente hay peña, ¿eh? Normalmente hay ciento y la madre aquí. Aquí, mira. Yo conduzco, tírale. Y yo que te voy a robar yo. Dale, ahí, quítale todo. Se dan todo, tío. Mira, no te pongas tonto y dame todo lo que tengas en la puta bolsillo. Venga, va, estás tardando, tío. Venga, va, vamos, tío. Venga, no tengo todo el puto día. Corre, tío, vamos, Blanquito, dame todo, tío. Dame todo, no me obligues, tío. Te jodan, tío. ¿Qué te ha pillado? Un puto móvil, tío. ¿No? Joder, tío. Ya. Escúchame, ya es algo mejor de lo que hemos conseguido nosotros. Porque yo he conseguido una puta mierda. Joder, qué movie, tío. De repuesto. Claro. Sí, ya tenemos un móvil de repuesto, tío.
Yo conseguí uno y se lo di a un pringao que se lo habían robado. Digo, va, toma para ti. Joder, pues valen 1000 y pico pavos, creo. ¿Ah, sí? Creo que sí. Joder. Pero ¿dónde los vendes? Es el tema. No, claro. Ah, ¿Dónde los compras, mejor dicho? no los compras, claro. No. Er, Creo que era así. No sé si eran 1000 pavos o algo así, creo. Sí, algo del estilo, sí. Pues yo si me dan 500 vendo el mío. Pero ya. Yo me pongo a tragar ahí a todo el mundo. O sea, Escucha, 400 te lo vendo. Ya, está tirando el precio el puto negro. Tío. ¿Qué quieres? He robado, tío, no lo quiero. Claro, lógico. Eres joder. 400 tuyo, negro. Si te enteras de alguno, ya me cuelga. Joder, pero qué, pero tío, Hostia. pero. Es discoteca. Tío, no, la has liado, tronco. Por aquí no, tronco. No, Tira para arriba, corre. Nadie ha joder. visto nada, nadie ha visto nada, tranqui. Joder, qué movie, tío. Pues si quieres dejar algo. Sí. El móvil. El móvil, el móvil. ¿Para qué voy a dejar un móvil, tío? Yo tengo dos, tío. No, conduce. Dale. A ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una Bueno, ¿qué? peluquería o Ahora qué? hacerse una tienda de tatuajes, ¿no? ¿O qué? O una tienda de tatuajes, venga, sí. Vamos a ver qué mierda de eso, tú. Fumar es un petardo por ahí, anda. Pues pasta que va a dar. Voy. No, entonces dejarme a mí por ahí, por algún lado. Yo voy a lanzar un coche. ¿Vas a lanzar un buga? ¿Qué quieres, Sí, un buggy? sí. Uno cualquiera. ¿Pero cuál Un quieres, coche. tío? Un coche cualquiera, me sirve cualquiera. Voy a ir a darme una vuelta por ahí, a investigar. Dale. Ahora mismo ya te digo que poco más podemos hacer, ¿sabes? De momento, hasta que sepamos. Esos son de alguien. Qué movie, tío. El patrulla me lo llevo. Voy a buscar un buga. Mira, aquí hay coches. Si me cansáis alguno, que no traje la ganzúa. Oh, espera, a ver si de ganzú este. Espera, Sí. ya lo veo. Ya lo veo yo. No, pero ese no va a poder, yo creo. Este Ni no. de coña, hombre. No. Este tampoco. Ese me sirve. Ya lo tienes. Perfecto. Mierda, está cerrado. Me cago en la puta. Espérate, que ahora... Habéis liado parda, tío. Pues sí, un poco sí. Ábrelo y montate. Pues no, una puta mierda, se me han roto. A tomar por el culo. Joder. Ahora sí que la he cagado, se me han roto las gambulas. No jodas, tío. Sí, es que no sé por qué pensaba que... Tipo, abro la puerta y ya, ¿sabes? No sé por qué pensaba así. Pues déjame en el apartamento. Espera. Así ni de coña, colega. No, no te va a dejar ni soñando. Tiene que ser uno muy malucho. El Easy de atrás, me sirve. Tiene que ser uno Esas bastante tuberías que tiene atrás, al lado, son se sí. desmontan, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Vale, perfecto. Perfecto. Ahora. Esas Venga. tuberías.
Voy a ir a darme una vuelta por el norte. Total, queda una horita. En una horita nos vamos para Family. Vamos a echar una ojeada por los desguaces del norte de Sandy. Me va muy bien de FPS, Las cosas como son, Pero extremadamente bien. Extremadamente bien, chavales. ¿Quién me llama ahora? Que no vino el móvil, tío. Dime, tronco. Oye, negro, ¿dónde estás, tío? Que este me ha dicho que lo dejaste en el bloque, que se iba a planchar oreja. Vale, yo estaba yendo hacia norte, pero bueno, te cojo ahí. Ah, voy con buga. ¿Dónde estás? Pues ven subiendo hacia norte, quedamos en el observatorio mismo. Venga, va, de una. Venga. No sé por qué no se me mira el menú, pero bueno. Bueno, observatorio. Estoy perdido ahora mismo. Este mapa no lo entiendo, tío. Rodríguez por aquí. El mapa en negro es feísimo, loco. No se ve nada. Voy. Un segundo que llego al observatorio y lo veo. Va muy bien de FPS, Estoy flipando. Bebe. Vamos. Vamos a dar una vuelta por el norte a ver si vemos algo por ahí o qué. Venga, de una, tío. Dale duro. He pensado ir al desguace de Sandy por ahí. Dale, tío. Podemos ir también cero de la mina y toda esa mierda. Soy piloto, tranquilo. Joder, tío. Me dice este, oye, ¿cuántos hermanos sois? Y le digo, muchos, tío. Digo, muchos y muchísimos más que más. ¿A dónde vas, tío? Espérate un segundo. Joder, tío, te has liado, Conduce tú si quieres. Joder. Me acabo de dar un bajonazo de azúcar. A ver, ¿qué me dices? Ahí lo tienes, manito.
A ver, no sé por qué no miro el menú, tío, Hombre, de ¿no? Spain. Sí, tú tranquilo. Estoy aquí con mis movidas y mis líos. Joder, tío. A ver, mi número. Vale, copiado. A ver si lo pego aquí, funciona. ¿Es eso? Sí, es eso, sí. Vale. Ahí lo llevas. Madre mía. Oh, vete despacio, Madre loco. mía. Que vas a reventar el coche, colega. Que va, tío, vamos de rally, joder, esto es de rally, tío. Es de pollas en vinagre. Me quieres matar. Hostia, mira cuántos bugs de estos, tío. Mira, aquí hay mucha mierda, negro. Mira toda la mierda que podemos desguazar Pero aquí, tú. esto no se puede desguazar, ¿o sí? Sí, ¿cómo que no? Claro, tío, sí, esto es lo que hay que desguazar, negro. Mira, tres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tronco? Hombre, ¿qué? ¿Dónde andas? Colega. Pues aquí estaba terminando de asimilarme un poco los tatuajes y bueno, yendo al depósito a por la bici, hermano. Ah, bueno, pero ¿para qué quieres bici si ya tenemos coche? Ya tenéis un carro, pero yo Pues no sé claro. dónde estabais ustedes, coño. Bueno, pues hiciste bien en llamar. ¿Vamos a por ti o qué? Va de puta madre, la verdad que me viene bien. ¿Quién habla, Pues negro? venga, mándame la UBI cuando tal. Aquí en Plaza Vamos. Cubo estoy llegando, vaya. Ah, bueno, pero estamos por Sandy, vamos a coger un coche y bajamos. El que Vale. tenemos es de 2. De puta madre. Venga, anda, hasta ahora. Venga, negro. ¿Negro, negro? El puto amo. ¿Quién? Sorpresa. Joder, tío. Te jodes. Joder, vete a cagar, tío, un rato, tío. Joder, tío. Ahora te quedas con la intriga. Hay que coger un coche y bajar. Vamos a por él. Ya, pero que sweet. ¿Qué sweet ni qué sweet? Sweet, tío, mi puta hermana, tío. Sweet. Sweet Dream. No, dale con Sweet Dream, tío. Sweet, coño. Joder, es que no Eso- conoces a Sweet, tío. Es una sorpresa, tronco. Joder, tío. Te vas a alegrar de verlo. No jodas, tío. Sí. Hostia, que estoy sin cámara. Tu hermano somos todos, colega. Hermanos, primos. Ya, joder, tío, pero te digo mi hermano Sweet, tío. Joder, Busca un coche, tío. ¿qué estás haciendo? Pues buscar un puto buga, tío, pero es que no hay. Mira, ahí hay uno. De 4, de más. Ah, no. Ese no. Podría valer. Claro, no te jode. Bueno, si me encuentras una moto también puede valer. ¿Tú prefieres un camión, tío? La flagonita. Esa vale, esa camioneta. Pero ese es de dos, tío. Hay atrás hay una moto, tío, mira. Eso Aparte- es de 4. Ya, Eso es de pero 4. esa no la puedes coger, tío. Cógete esa motonda. Déjame la ganzúa. ¿Que no tienes? Joder. La dejé en casa. ¡Ja! Llévate tú la moto. ¿A dónde vas? Si no sabe dónde ir. Que no hay radios, lo voy a perder, verás tú. A Plaza de Cubros. ¿Dónde? Plaza de Cubos. Plaza de Cubos.
Burger Chat. Aquí lo de la gasolina aún es más jodido que en Family. Voy a flipar, me voy a quedar más veces sin gasolina. Lo bueno es que la comida no baja. Baja poquito. 3 van a pique. Mierda, ¿cómo se llamaba el Risqueto? Risqueto, ¿cómo cojones te llamabas? Aquí hay que ir conducir como hay que conducir. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, negros? Hombre, hermano, capullo. hermano, tío, que dices, Joder, con el smoke, colega. Siempre he fumado por ahí que le llama a su hermano, tío. Sí. No me quiere, hermano. Me quiere más el Rick que tú, colega. No, tío, pero tío, que tío, joder, yo que No veas la que lía este pavo, Cambié la tarjeta SIM desde que salí de la federal, hermano. Si quieres, rúlame el número. Joder, tío, soy no puede ser, tío. Y luego me dices a mí, tío, joder. Con palta, con palta. Dale, tío, toma. Cajanudo, hermano. Ah, de puta madre. Pues nada, hermano, aquí dando una vueltecita, ¿no? A ver si hacemos algo de cash. Súbete. La Wii no se consigue sola, colega. No. Vamos a buscar un coche para los tres. De una. ¿Has hecho algo? Un amo. ¿Ha ido bien la cosa o qué? Sí, 5.000 babillos ahí, frescos. ¿No algún arma? Arma, andamos con un palo de golf por ahí. La vida es muy perra. Joder. Pero sabemos cómo hacer pasta limpia. ¿No habéis sacado del amo ninguna palanca ni nada, digo? Amo, no, coño. Te dije amo. Sí. Vale. Una. Deberíamos hacernos un amo, eso sí. Eso me lo hago yo con los ojos cerrados, colega. El tema a mí me da un poco de miedo porque el entrarle allí con los palos de golf a esa peña que tiene armas, no sé, me da un poco de palo, pero... Si lo hacemos bien, igual... Tío, los putos cops. Joder, ¿cómo se ponen aquí los cops, tío? De verdad, Van rapidísimos, tío. Pero se me comen una mierda, tío. Ellos van rapidísimo, si tú vas fumadísimo, colega... Claro, tío. Joder, esa es la clave, tío. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ver un puto palo de golf o qué, tío? ¿O qué quieres? ¿Cuánta pasta tienes? Hombre, a mí me hace falta. Yo tengo una mierda, hermano. 300 pavos. A mí me dejaron a cero. Me debe pasta la negra y la dama, hermano. A mí me dejaron a cero esta gente. No me Debe jodas. 400 pavos a cada uno, hermano, y nada, tío. Escucha, creo que... ¿De la creo máscara? que esto- Me la pongo yo también, hermano, que va aquí de fuga, tío. A la fuga, hermano. claro. ¿Para la derecha? Sí, espera.
Espera, espera. Si no lo he hecho por patas, hermano. Joder, tío, ¿cómo se están poniendo, ¿Pero qué hiciste ya? No nada, tío, he robado un buga, joder, no he hecho nada malo, tío. Tira la de la derecha ahora, hermano. Joder, ¿cómo se están poniendo estos, tío? Espero que tengas gasolina por lo menos. Sí, no te preocupes. Pero pare, tercer aviso. Joder, ¿va a contar todos los avisos? Joder, puede ser. ¿Para qué quiere dar 3 avisos el colega, tío? ¿No No se sé, da tío. cuenta de que esto es una fuga o qué? O sea, negro. Igual aún no es una fuga. Yo no me la jugaba, hermano. No, Dios. Ah. Ay. Me cago en la puta. Pónete en alguna casa. Ahí, ahí. Para moto. Qué buena, negro. Va a volver. Qué pringao. Joder, negro, tío, cómo mola, tío. No existe nadie que se llame Rick. No me lo puedo creer. Mira que he insistido en nota, Joder, tío. ¿Cómo no va a haber nadie que se llame Rick en Twitch? Joder, con los 3 avisos, tío. Puto cop. Entonces no hay manera de que me consiga ahí un par de gol, ¿no? Sí. Sí, claro, tío. A ver, vamos allí donde fue el otro pavo que... A ver. Por ahí tiene que estar. A ver, pero la cuestión es cuánto... Vamos a ver, vamos a ir un momento al... Joder, ¿otra vez? Pero necesitamos pasta, loco. Con 300 pavos no lo vas a conseguir, no lo vas a comprar. No, pero yo tengo algo, tío. Yo no, yo estoy a cero. Yo tengo 600 pavos, tío. Podemos hacer algo de pasta limpia con la mierda de desguazar esa. Sí, claro. Pues vaya, Y ya le- guarda, hace falta una herramienta, ¿no? Sí, tenemos. Tenemos 2 herramientas. Hombre, pues podemos también, claro, tío. ¿Por qué Tú, no? tú nos llevas, nosotros desguazamos. También, claro, también. Me sirve. Me sirve, pero... Vale, vamos para allá. Porque parece ser que que la poli no deja desguazar, no entiendo por qué. Es chatarra de la puta calle, pero bueno. Ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, tío, se han aburrido, tío, y mira, quieren seguirnos. Oye, vamos un momento antes de ir a eso, vamos al Badu, tío. Que me ha entrado un hambre que te Eso es cagas, cierto. tío. Tanto fumar, Sí. joder. Y el chino, y el Indao. Y Kamata. O eso, o no, vamos a un Badu, pero ya sabéis, el Badu son 5.000 pavos en pasta que no nos vale para nada ahora mismo. Bueno, ahora mismo ya, está claro. Yo tengo 18.000 pavos en pasta negra que, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Guarda, que ya tendrás que compartir. Este Claro, más tío. para Rick.
Hello. ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo vamos, tío? Es el único ¿Todo que bien? cambia la base. Todo bien. De lujo, tío. Vamos Sí, a ver qué claro. nos ofrece aquí el amable blanco. Yo no soy doblador. Vamos a ver. Hostia, 5 gourmet, eso suena bien y sabe bien. ¿Y qué precio tiene? Vale 200 y sabe bastante mejor que el normal, no sé si me explicas. Claro, claro. Y además son tacos. ¿Son tacos? Joder, tío, negros. ¿Os apetecen unos tacos o qué, tío? Bueno, échale ahí, pero échale Venga, picante. Venga, va, pues unos tacos, venga, va. Date unos tacos de 75. Perfecto. Si De quieres me verdad. acompañas. Claro, tío. No sé si hay suficiente. Madre mía, estamos jodidos, colega. No, y tanto, y encima me estoy diciendo para los tres, para los tres. Entonces sí. ¿Quieres que hagas? Dime. ¿Cómo están los precios? Estamos, que ya es bastante. Pues sí, tirando algo, tío. Pues eso es bueno. ¿Tú, todo bien? Todo bien. Aquí trabajando un poco. Buena pasta que tienes que ganar aquí, ¿no? Bueno, ganaría más haciendo otras cosas, pero bueno. ¿Ah, sí? Me interesa. ¿Cómo que? Hombre, ahora dicen mucho el tema de la chatarra. Interesante. No sé cómo funciona, la verdad. A ver, me imagino básicamente coger chatarra y Pues yo venderla. sí, hermano, si quieres por 1000 pavos te lo explico. Pero de momento estoy aquí trabajando. Más que nada. Cuando Vale. quieras me ofreces 1000 pavos y te explico cómo va la vaina. Como mi jefe también sabe cómo va, no le podría preguntar a él. Interesante. Y bueno, también la pesca. Va a pescar. Es una ruina. Yo paso de pescar, loco. Y luego están los que roban. También es interesante. Espero que no me roben. Tendría que reventar cabezas. Hasta luego. Hoy hemos echado a negros. varios que han venido a robar. ¿Ah, sí? ¿Os vienen a robar mucho o qué? ¿Vienen a robar, tíos? Joder, tío. De verdad, qué gente. Hoy hemos echado a varios. Qué gentuza, tío. Ni a robar a la tienda, tío. Joder. Donde la gente se saca la pasta humildemente, tío. ¿Será que no hay tiendas también? Joder, tío, caro. Por la Yo calidad del caja servicio. veo, caja quiero, la verdad, a mí me da igual dónde. Joder, Pero caro. sí. Lo que a mí ya me han dado aviso de que a la mínima que tal, que pegue con el palo. Joder, tío. Te vas a poner fino entonces, Préstame una porra de esas, ¿no, colega? Claro, tío. Me han dicho, primero avisa, que no hace caso, palazo. Vale. ¿Qué clase de palazo? Este. Ah, vale. Coño. Qué divertido, tío. Pero ¿A estoy cuánto los pillas tú, homie? Estamos en espera a que nos den linternas. Hostia. Interesante. Vale, Yo, tío. yo prefiero un palo de golf, la verdad, pero bueno. ¿A cuánto te salió a ti el palo, colega? A 2.500. Joder, Hostia. Joder, tío. ¿Vosotros? Bueno. Un empujón y un susto. Sí. Ah, bueno, también. También. Salió caro, tío, la broma. Sí, sí. Hola, ¿qué tal mi rey? ¿Cómo están? Bueno, Buenas, Hola, ¿qué buenas. tal? ¿Qué pasa, Blanquito? Pues Buen nada, carro, vamos ¿eh? a probar esto, tío, de aquí. A ver cómo está la comida esta de aquí. A ver. ¿Qué mierda compraste? adelante. Tacos picantes. Hechos a mano. Joder, tío, vamos a ver. ¿Quién los ha hecho? No lo sé, pero a mano está. A mano. No jodas, tío, joder. Hombre, pues bueno está, ¿eh? Un poquito picante, Esos ¿eh? son del súper de meter en microondas. Ya está, Smoke, hermano, que no te la hagas. No, te No digo yo que jodas, no. tío. Joder, tío. Oye, pues está bueno, tío, esta mierda, ¿eh? Te digo yo que no, que tuve que ir yo a recoger la fruta y la verdura. No jodas, tío. Ah, que los tacos llevan fruta. Bueno, fruta no, pero la verdura sí. Y carne. Joder, tío. Toma. Importante. La carne es importante. Sí. Hermano, ¿quieres un poco? Toma. Pues sí, hermano, que me rugen las tripas ya. Yo no, estoy bien, la verdad. ¿Tú no quieres, tío? Lil, bro. No, gracias. Nada, tío, tú te lo pierdes, tío. Está bueno el taco, ¿eh? Hazme caso, tío. Está de puta madre. Estoy de dieta. Joder, y dale dieta, tío. Joder. Te vas a quedar
Vamos, los putos huesos, tío. Como si... Me voy a quedar flaco. Joder, Si ya tío. estás flaco, ¿para qué quieres? Como uno que yo conozco, ¿no, hermano? Joder, tío. No sé, Es yo no verdad, conozco a ninguno. Joder. De donde venimos más que un desnutrido, ¿eh? Sí. Joder, tío. Bueno, entonces, ¿qué? pues, ¿Vamos a lo nuestro o tío. qué? Sí, vamos de una Que vueltecita. tengáis buen día. Igualmente, hombre. Adiós. Me la tiro, colega, me abro. Chao. Vamos, Blanquitos, gracias. Me mola tu chaleco. Hombre, hermano, esto es un salvavidas. Joder, tío. Bueno, vamos un momento para allá, a ver. Va a Hostia. gastar la palabra tío. La vamos a gastar, yo también la estoy usando. Es la jerga. Vamos a ver qué vale. Y si no, pues vamos a cortar un poquito de cosas. Tronco, Bueno, vamos a cortar cosas. yo creo que estaría bien también buscar a gente que nos pueda dar trabajos por ahí. Claro, tío. Pero de momento hay que hacer algo de billete rápido, ¿no? Para Sweet, tío. Para que se compre el palito. Yo le dejo el palo, que si quieres reventar cabezas. Ya bueno, tío, pero vamos a ver. Venga, va, vale, venga, va. Hostia, Joder, que ya me quieres poner a trabajar, macho. Una foto de radar, tío. Otra multa para el colega, joder. Ya me quieres poner a trabajar, de A verdad, ver, colega. tío, hay que trabajar, negro. Joder, tío. No puedo con esta vida. Para hacer pasta, tío. Joder, No puedo con esta vida. No te quejes, tío. Joder, negro. Se queda uno con el coche ahí. Claro. Ya abajo. No tenemos ni radio, colega. Joder, ¿qué pasa, tío? Pues nada, aquí fumando pitillo, Vamos, hermano, tío. porque hasta que no tenga hierba, pues me Venga, asusta. pilótale. Vamos de ahora. ¿A dónde vamos? Intentamos entrar en una casa antes. Pero no hay manera, tú. Mira, vamos a alguna zona de allí del norte en la que hay cochecitos. Vente, vamos, te voy a decir. ¿Pero qué vamos a hacer? Desguazar. ¿Pero Es es que que me- te mandan los de WhatsApp? No hace falta, me quiere poner a trabajar. Hay cosas por la calle. Desguazar bugas, tío. Coches abandonados. Es la polla. Y luego hay, con un kit de herramientas se pueden desmontar bocas de incendio y mierdas así que también dan cosas. Sí, tío, y mierdas de estas de máquinas de helados, tío, y cosas de esas. Sí, pero para eso hace falta algo más que no tenemos aún. Yo imagino que será un Joder. soplete o algo así. Joder. Pero loco, pero... Joder, no quiero trabajar. Pero, tío, que no es trabajar, que es hacer un poco de economía, tío. Oye, tú, hijo de puta, que bajo que te meto un palazo, A ver, ¿qué te pasa a ti, tío? Joder, no, güey, dice, tío. Antes saliendo del apartamento me encontré con unos que vestían de celeste, Ah, sí, tío, yo también. que eran bastante, bueno, un poco subnormales, diría yo. Un poco con falta de riego, tío. La neurona la tenían de cumpleaños, colega. Estaba en el spa su neurona, tío, porque, joder, poco más y no la riega, tú.
No, pero a ver, que se iban buscando Gresca, es lo que iban buscando. Era, claro, tío. 7 para 2, claro. Que a mí me la pela, que yo me bajo a 3, Claro, tío, cogemos el palo y empezamos a dar pedazos, tío. El problema es que tú no sé si te bajarías a 1. A ver, tío. Mete un palazo y le arrepiento, tío. Oye, luego podemos ir por aquí al desguace si que está por aquí. Mira, al lado. coches ahí. Atrás, Mira atrás. cuántos. A ver si son esos. Vamos a ver, vamos a probar. Claro. Mira, buga, tío. Un buga, 2 bugas. Mira, voy a por la furgoneta que está enfrente. A ver si me pilla. ¿Dónde vas? Pero es que no sé dónde me decís. No, atrás. Decís, ahí, ¿dónde Mira, es ahí, mira, hermano? métete en esa casa blanca, en la casa blanca. Aquí, izquierda, mira. Este coche, coche, sí. para, frena. Los de Mira, ruinas, estos mira, todos. Coche y furgoneta, tenemos las 2 cosas. Vamos a darle a ver. Verás tú. La madre que me parió. Me cago en Dios, dadme porros, por favor. Joder, tío, ya estoy desmontando esta mierda. Vamos a sacarle duro. Y aquí también, mira, rebuscar. Joder, dale duro. Joder, macho. Oh, Dios. Joder, tío, ya te estás quejando, tío. Joder, negro, tío. A ver. Hostias. Qué bueno, tío. Bueno. No está mal, es farming. Me cago en Dios, para 5 tornillos de mierda. Loco, ¿qué me estás contando? Está la polla, colega. Tira el payo para adelante. Tu hermano está aquí, anda por aquí a las vueltas, pero yo no encuentro nada, macho. ¿No ves este furgo? No, ya lo intenté, pero no frula. El tío me dijo que son coches que no están normalmente, ¿sabes? Como que hay coches que siempre están y hay otros que están a veces. No lo sé, no entiendo. ¿Y este de aquí? Era un tío muy raro. A ver. Pues no, tampoco, se ve que tampoco.
el pavo del vado dijo que le cobraron 2.500 por un puto palo de golf. No, 2000. Pues, 2500. pues yo lo compré por 1.500. Yo también la compraba por 1500. Ahí va. ¡Ay! Joder. Está duro, Más duros están los cuernos que me puso ella. ¿De qué? Nada. Hablas, tío? Mira, tengo 12 de cable, 3 baterías viejas, Tío, pues yo no sé qué hostia robaste. A mí Tres- ¿dónde encontraste todo eso? 3 motores grandes y 6 trozos de metal, tío. Pues Y me ahora cago en tus una muertos. pila de mierda, ¿eh? vamos al de aquí adelante que también hay seguro que hay mierda, tío. Mira, tío, por aquí mazo de mierda, tío. Aquí, a ver, deja ver. Venga, va, prueba tú, tío. Coge la cortadora tú, tío. No, va, me voy a cagar en Dios. Yo me voy a cagar en todo. Dijo bidones también, ¿eh? Jodas, ¿cómo? Dijo bidones también, pero yo no encontré ninguno. Ni coche tampoco encontré ninguno. No sé cómo hostia los encuentras tú. Y aquí hay tuberías de estas. Pues yo o lo tengo bugueado o no entiendo. Ah, tu hermano es un puto crack. Este le sabe a la vaina, hermano. Más chatarrero y más ratero. Pues que me explique cómo cojones hace. ¿El qué, Joder, tío? hermano. Que no encontré ningún coche yo. Joder, tío. Mira, ahora te digo yo cómo funciona. Te sirve también, ¿no, hermano? Supongo. Pruébalo tú, bro.
ver, prueba tú. Este no. Pues yo aquí tengo algo, no sé lo que. Dale. Bro. Creo que es el banco de mierda este. Atentos al coche ese, que el pavo viene enmascarado. Ya viene de vuelta, mira. Bajen del carro con Oreas. Sí, con la botella te crees que bajar. Te baje, coñazo, que te baje. ¿Qué va a hacer usted, compa? Las manos. Que se baje, coñazo. Levánteme las Usted manos. estúpido, levante la mano, coño. Diga por radio a sus Vengan compas que pa' acá, vienen o dígale lo que vengan mato. para acá. sus Ya no tengo compas. radio. Vale, pues mala suerte, se muere. No. Llámele por el cel. ¿Cómo salgo? Da. Ya. Llámele, que Usted venga no o se tiene muere usted. radio, está seguro, ¿no? Usted no tiene radio seguro. Segurísimo, Pues 100%. llámelo con el cel, rápido. Ya. Llame. Tiene 3 segundos que yo lo mato, te lo Estoy juro. llamando, pero si no me contesta, ¿qué quieres que haga? Dime, hermano. Dígale que venga para acá. Que vengas, que si no me matan, dicen. Sáquese la bandana, que te sáquese matan. la bandana. Y me la da, deme la bandana, démela. Madre mía, Dígale ¿no? que se vuelvan para acá, que lo tenemos. Bueno, Dígale que se vuelvan. volver. Ponga el altavoz. No, habrá que volver. No te tenías que haber bajado, hermano. Van con una botella. Escuchen, o vienen aquí o lo matamos, se lo juro. Es muy... Le va a matar, ¿por qué? Por intentar robarle. Bueno, vamos para allá, ya ¿Sí o está, no? tío. ¿Sí o no? Viene aquí o le rajo el Sí, cuello. vamos para allá, tú. Venga Ya para está, acá. cálmate, Ya, será hermano. rápido. Cálmate, tú. A ver si usted viene y no va a tener un cadáver aquí, coñazo. Wow, tío. Cállese la maldita boca. Usted se caga, que es lo que está haciendo. Cuelgue, anda, cuelgue. Sí, ¿no? Cuelgue que me Venga. está poniendo muy malo el hijo de ¿Qué perra pasó? este. Que no escuché nada. ¿Qué pasó? Nada, Que que se está está cagando diciendo, encima, que se está wow, cagando wow. encima. Ay, Dios mío, cómo se caga. Yo le voy a apuñalar nada más que él venga. ¿Pero va a venir o no el tipo? Claro, sí, él dice. ¿Vienen para acá o no? Sí, no fue lo que te dijo, ¿no? Compa. Ochoa, ¿vienen para acá o no? Fue lo que te dijo, ¿no? Pues vendrán. Sí. ¿Qué andan haciendo Ponga acá? el carro, ponga el carro. ¿Qué andan mío. haciendo Puedes, acá? puedes buscarnos la vida. Vale, ¿qué andan haciendo acá? Si me Buscarnos lo la dicen, vida. si me lo dicen, no le cuchillo ni usted ni los suyos. Estaba cogiendo chatarra, colega. ¿No lo viste lo que llevaba encima? No, no vi, yo no lo caché, es que Sí, llevaba el ya, tipo. ya. Ah, bueno, perdona. Pues llevamos una poca mierda, colega. Y nada más que venga el hijo de perra que estaba hablando por teléfono, yo lo voy a apuñalar, al tipo ese. No, claro que sí. Dile que se bajen y se vengan para acá. ¿Qué está haciendo? Dios mío, pero... Ea. Y usted también, es que... Y le roban, no le iba a robar. Mire, Usted es estúpido y el otro más. Dándole cachero, ¿no? Un pendejo. Ahora se va a joder. quítenselo. Sí, yo se la agarré. Miren el maletero, miren el maletero. Compas. Oh, ya voy. Yo la caché. Yo le he cogido la guantera. Ah, genial. Bueno, genial, maravilla.
No me tenía que haber bajado del carro. Se me equivoqué de botón. ¿Qué le voy a hacer? Si no, nos iban a robar. Y aquí no me va a ver nadie, claro. Me voy de paseo. Va el muerto de paseo en el remolque. Me voy a cagar en mi puta madre. Buen primer día, sí. Y un primer día. ¿A dónde hostia me lleva este? Voy de ruta. Pues nada, a trabajar al Go Postal. Que tendré que tirar de, claro. Imagino que tendré que tirar de. Mira que lo dije, tener cuidado que está viniendo, acaba de pasar un coche que van enmascarados. Putada que cuando me monté en el coche le di 2 veces a la F y entré y salí del coche. Pero bueno, no pasa nada. Pues nada, tendré que tirar de, tío. Yo estoy hasta los huevos de pasear en el puto remolque este. No me va a ver nadie. Ni de coña, ni aunque mande un auxilio. Es imposible que me vean. Porque el coche está en movimiento. Bueno, perfecto para cerrar el día. Ahora nos vamos para Family.
Imagino que se sale por aquí. Eh, eh, eh. 50 pavos. Mitad de salud, sin chaleco. Vaya timing. Ay, verás tú que aún los van a procesar, o sabe Dios. Yo cuando vi a ese de azul ya allí en el apartamento, ya no olía muy bien. Y eso es como no los que hacemos entre todos. Ya visteis que ahí eran 6 por lo menos. 6 para 3 es muy difícil. Claro, yo lo que me di cuenta, claro. El fallo fue al montarme en el coche, tío. Me puse nervioso, le di 2 veces a la F. Entré y salí. Y me quedé fuera. Empezamos con conflicto, nada mal. Empezamos en Spain con conflicto ya el primer día. Bueno, da igual porque al rematarnos no nos acordamos de nada. Estábamos desguazando. Y aparecieron unos pavos allí para robarnos, amenazándonos con las botellas rotas. Y ellos estaban dentro del coche, yo me monté en el coche, pero me salí y me pillaron a mí. Y volvieron y no nos iban a robar, ¿eh? No nos iban a robar. El jefe, bueno, el que parecía el jefe, decía que no nos iba a robar, pero el Big Smoke sacó el palo de golf y intentó zurrarles y se lió. Y nos mataron a los 3. Ya lo sé. Por eso fue, bueno, la cagada fue mía, por salirme del coche. Porque si no me hubiese salido del coche,
Nos habríamos ido, porque no podían hacer nada. Ellos con las botellas vacías contra el coche no nos pueden hacer nada, ¿sabes? Nos No me habrían jodas que seguido. Degolas ha muerto. No. Degolas ha muerto, tú. No me jodas, cabrón. Pero muertísimo, ¿eh? Empezamos bien. Sin un puto duro. Lo poco que tenía me lo robaron esos hijos de puta. No me jodas, tío, Degolas, cabrón. No tengo ni para un móvil. Genial. Ya, pues eso. Yo estoy a cero de todo. Tengo 60 pavos. Que por encima del paro no se cobra una mierda. Y ahora estos dos a ver si no se los llevan. Que ya verás tú cómo se los van a llevar, aún los van a procesar y todo. Por encima es que cuando me mataron pasó un puto coche con un remolque y no sé qué hostia pasó, mi PJ se murió encima del remolque y me estuvo paseando por todo Sandy. Tenía un auxilio, podía mandar, porque mandaba un auxilio y qué. Mandaba un auxilio y... al estar en movimiento no me iban a dar encontrado. Así que tiré de... Sí, viaje de free por todo Sandy, sí. Y al tirar de pues perdí el móvil y lo poco que me pudieron dejar. Lo que sí que no te cura de todo el médico, tío. Me dejó a mitad de vida, puta. Nada, empezamos bien el primer día. Sí. Empezamos bien el primer día. Tenemos que entrar todos y ir todos juntos, con palos o con cosas para defendernos, porque si no... Hay que saber dónde se consiguen las botellas esas de mierda. Buenas.
¿Qué pasa? Sí, pues puede ser, o comprar la botella vacía en algún badulaque y luego romperla, o es que no lo sé, la verdad. La putada, que me robaron la puta rebarbadora, a mí al chino que son 3.500 pavos, chaval. ¿Sabes lo que te digo? Coño, míralo, Rick. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, negro, tío? Encima no han abierto un informe a la policía porque son tan inoperantes que vienen a por nosotros en vez de... Che. No me jodas. Sí, tío. hermano, yo no tenía ni nada con que pegar, ni con defenderme, ni mierda, no... Y con que... Uno bajándose y el otro pegando. No teníais que haber hecho ninguno de esas dos cosas. Ya, lo sé. Es que, escúchame, ¿para qué te bajas, tío, del buga? Tío, que se me fue la puta pinza. Ya, pero es que no te tenías que haber bajado, negro. No tenías que haber bajado. Sí, lo sé, ¿eh? Si no, no lo sé, yo qué sé. Ya, bueno. tío. Joder. El tema, ¿por qué? ¿Qué la mierda? ¿Qué poli? ¿Qué cojones os tiene que decir si no teníais nada? Pues nos ha jodido, tío. Nos ha abierto un escrito de eso de mierda. Pero tendrá que tener algún motivo. Pues no sé, tío. Según los putos cops, han apuntado lo que... Según ellos, su motivo es para que no nos vuelva a ocurrir nada tal, pero bien que querían nuestro nombre, nuestro apellido y por saber si va a volver a ocurrir una pelea. Y digo, ¿qué pelea? Que han abusado de nosotros. Digo, no, ¿Qué le voy a pegar? ¿Con una caña de pescar, tío? ¿Qué me estás contando? Y el tío, Pero pues no se me la pela. jodas, Nota que son unos novatos de cuidado. Sí, seguro que serán de ese del rango más bajo de los cops. Que no se Pues- enteran ni de su apellido, ¿sabes? Pues yo estoy jodido, no tengo ni pasta, ni móvil, ni mierda. Mira, yo tengo el móvil de antes, tío, que le robó a la vieja. Pero no tengo nada más. Joder. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Puto móvil, colega. Ya. Yo le he robado el móvil antes a una viejita. Bueno. Podemos... A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar con mi antiguo jefe del postal, tío. Podemos hacer algo de pasta y, no sé, comprar algo si queréis, tío. Pero joder. Qué movida, tío, en serio. Así del mundo de la movie, tío. Joder, tío. Y todo por dar una puta vuelta por el norte, joder. Bueno, ganzúa tengo en el apartamento. Joder, pues mira, ya has tenido tú más suerte que yo. Porque de mí se han llevado todo. Pero todo, tío. Se han llevado hasta la máquina, tronco. Joder. Que tengo 141 pavos, joder. ¿Tú crees que con eso no te da para un taxi? Sí, ¿no? ¿Pedimos un taxi o qué? Pide, y si no, que se lo pague Cristo. Joder, le hacemos la del Wedding Night, ¿no? ¿Pediste? No, vea yo. Jodidamente jodido, tío, no están. Está cerrado, tío, está fuera de cobertura, tío. A caminar. Me cago en mis muertos. Darle, negro, no nos queda otra, tío. Fue loco. Joder, tío. Sí, porque yo con los copies no me subo, Total, no se le acerque tampoco. Bueno. ¿Cómo lo hacemos, tío? Ahora, pues vamos para allá caminando, ¿no? Que se Mucho acaba cuidado. de- Llama a tu colega y a ver si está. Hostias. Mi colega... Sí, no sé con qué lo voy a llamar. Ah, mierda, claro. Que el móvil está en el apartamento, tío. El que he robado, ¿sabes? Sí, entiendo. Joder, y menos mal que me ha dado un móvil, tío. Ahora vámonos para allá. Joder. Yo no tengo ni móvil, hermano. Joder, tío. Bueno, ahora no pasa nada. Ahora, a ver, Me cago en la puta, tío. ya, ¿sabes cuál es la putada? Que no tengo nadie que me pueda pasar por una maquinita para verificar sus billetes, tío. Porque tengo 18.000 pavos, con eso podemos hacer algo, ¿sabes? Pero claro, si no tenemos con qué verificar, estamos jodidos.
O sea, eso a lo mejor en algún local le interesa. O a alguien por ahí por la calle. Ya, claro. Pero complicado, tío. Está algo complicado. Vamos, tío, corre. Mueve el culo. Joder, macho. No, todo el día, si trabaja, que si corre, que si me voy a cagar en mi puta madre. Vamos, negro, mueve el body, tío. ¡Que te jodan! Rick, te pesa el culo, tío. Usted está en la polla de correr y de trabajar. Joder, tío, sí, ya. Ni que hubieses trabajado mucho, tío. Joder. ¿Cuánto has currado, tío? Tenemos buga, tío. Hala, vámonos. No, por culo, hermano. Uso la fuerza antes que una ganzúa. Joder, no, nada. Ahora, ¿dónde puedo comprar un móvil, hermano? Un bedulaque, tío. Pero vale una pasta, 500 digo. pavos, por ahí. No sé, por eso te digo. A ver. Entonces, ¿cómo hablo con ustedes, brother? Ya, por eso te digo, vamos a ir un momento donde curra con mi jefe, tío, el Gopo, está el tío. Vamos a hacer algo de pasta, tío, repartiendo un par de paquetes y nos compramos algo, tío. ¿Cuánto te pagan? 1000 pavos hora, tío. ¿Hora? Hora, 1000 pavos, tío. Tú fumas porros, colega. Antes me Bueno. pongo a pescar, hermano. Bueno. ¡Hostias! No sé. Voy a pescar, hermano, y si queréis vosotros hago posta y hago postal, bro, pero yo creo que voy a pescar. Es que no tengo caña. ¿Cuánto dinero tienes? 100 pavos. Yo tengo 90. Nada, da igual, hermano. La putada es conseguir que alguien nos... Si nos verificasen la pasta, tío, tendríamos... Pues no sé,
tengo 18, ¿qué nos podrían dar? ¿12? ¿15? ¿10? 9. Joder. No jodas, tío. Eso seguro. No me jodas, tío. Bueno, si son 9.000 pavos, tío. Que eso lo hago rápido. Ah, Pero, tío, lo que no sé... es, tú dices uno de celeste, tío. ¿Santo de qué, tío? Es que no entiendo bueno, tú lo has nada. intentado pegar, hermano. Ya, hombre, claro, no jodas. A mí me Pero vienen ahí cosas. lo hubieras colaborado un poco, bro, y no nos roban nada. ¿Pero qué colaborarle? ¿De qué, tío? Porque Pero si tenían ya- a Rick, hermano. Si tienen a Rick no puedes hacer nada, ¿sabes? Pero, hermano, si ya la habían tirado al suelo... ¿Qué hacemos? Si ya le habían pegado un golpeazo, tío. Está jodido. Rick, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a, a ver cómo pesca. Paso a De una. trabajar. De una. ¿Tú tienes teléfono? No, me da igual. No lo necesito. ¿Tú tienes teléfono? Lo tengo en el bloque. En el apartamento. ¿Cómo quedamos ahora? Pues no sé. ¿Quedamos a las 9 en algún lado, hermano? Venga, de una. Aquí, por ejemplo. Venga. Venga. Ahora. No me convence el palo de golf, Tiene que haber algo mejor. Sí, esa Yo me gente def- tenía botella, hermano, pero a saber dónde la han sacado. Yo me defiendo mejor con eso. Si buscamos a gente por ahí que pueda darnos información o vendernos o echarnos una A mí me mano, gustaría, aunque sea, conseguir 500 pavos por móvil, hermano. Porque Sí, si no, le voy a pasar pues- canuta. pues péscate un rato. Si quieres me quedo pescando y llévate tú el carro y busca, bro. Vale, Así no se nos queda cerrado ni nada, ¿sabes? vale. Tiene aunque sea 27 litros. Hostia, lo que no tengo... Hermano, ¿tú me puedes pasar 100 pavos para comprar cebo? Chungo, ¿no? Tengo 60. A ver... Te paso los 60 y Va, de tenemos. una. Bueno, saca el Bueno, cajero, sí, si puedes. claro. Sí, porque a ver si no, no te los puedo pasar. No, el cajero está aquí. Ya te lo devuelvo. No te rayes. Me pongo a pescar como un cabrón, hermano. Vente si quieres a las 9 menos algo por mí. Vale. Yo voy a estar en la costa esta de aquí, justo ahí. Me cago en mi puta madre. ¿Me han quitado la tarjeta? Putas tarjetas de mierda. Toma, yo tengo una. A ver, si me vale. Sí, claro. Me vale para entrar en tu cuenta. Anda. Da igual, te voy a... Bueno, voy a mierda en vinagre. El puto chino no tenía un móvil en el apartamento, dijo. Sí. El chino, tu hermano, coño. Mi hermano ya salió con la furgoneta, ¿sabes dónde está? Oh, buen Dios. Pues nada, damos una vuelta a ver si me cobro del paro. Llévame un fleca mientras. Ahí Bueno, tienes. gracias, hermano.
A ver si aunque se saca algo de pasta con esto, tío. Los dejaron sin la... Me cago en Dios, 3.500 pavos que cuesta la puta mierda de la máquina de cortar, colega. La verdad que liada. ¿Y cómo conseguisteis el dinero vosotros? Yo, esos son los ahorros que tenía 5.000 pavos. Claro, tú no te estás tomando ni nada, ¿no? Claro. Mis putos Pues también ahorros. Le presté 1.000 pavos a la Brigi y a la dama, hermano. Y ya con eso No. liada, porque no me lo van a devolver. Me quedé pelado, colega. Pues nada, si te quieres dar una vuelta a buscar lo de las botellas, yo voy a pescar aquí. Voy a estar todo el rato ahí en el espigón ese. Vale, dale. Vete tú a saber dónde coño puede estar eso, chaval. Madre mía. Igualmente yo no voy a estar mucho más, yo me voy para Family. Que hay cosas que hacer allí, tío. Estamos aquí.
Good to see you. Love you. Esto es imposible. Vete tú a saber. Voy a por la ganzúa y cambio de coche, loco.
Claro. Vale, genial, no me pone la gasolina que tiene.
¿Por qué no me pone cuánta gasolina tiene, tío? Em, No sé cómo puede ser el comando para que se me muestre lo del hambre y eso ahí abajo, tío. La gasolina no me la pone, no me la marca. Sí. Total, peor caso que me faz. Pero algo de caso hay que hacerle, coño. Joder, macho. De verdad. $650 una puta caña. Florindo me quiere explotar. Ya entiendo. Pero la gasolina no...
¡Qué mamada! A puños no le hago nada. Bueno. Buah, está casi lleno. Puta madre. Inicios duros, ¿Dónde cojones se pueden conseguir las putas botellas rotas esas, colega? Lo lógico sería en algún bar. ¿En cuál? Vete tú a saber. Vete tú a saber.
Pack it up. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues yo empezando aquí en Spain. Segunda temporada. Personaje nuevo. Primer día ya nos dieron el palo. Me dejaron a cero. No tengo nada. No tengo ni mierda. No tengo ni para comprar comida. Inicio duro. Y ya me van a volver a robar, si no verás. Bueno, me van a robar los cojones. Una puta ganzúa de mierda que tengo. Sí, no pasa nada. Los inicios son duros. En Family son un montón de bandas, tío. Estamos nosotros, que somos los International Gangsters. Están los vagos. Están los chabelos, que son los de rosa. Están... los aztecas ya no están. Están unos de rosa y celeste que están por allí por Industrias, que no sé ni cómo se llaman. Están los Anteiku, que son los japoneses. Madre mía, hay un montón de ellos. Y los que no conoceremos. Ahora en un rato vamos por Family de vuelta. Quería, no sé, encontrar algo por aquí. Estaría bien encontrar algo, la verdad. Las putas botellas rotas esas, ¿dónde coño las comprarán, tío? ¿Dónde cojones se conseguirán? Lo lógico sería en algún bar. Pero vete tú a saber. En la carnicería ni de coña. Los verdes, sí, los verdes. Yo me crucé con ellos ayer. No sé si estarán retomando la actividad o no. Es que no tengo ni idea. Es que sí, que tienes razón, que no se les ve mucho. Yo me crucé con ellos ayer de forma fortuita, choqué contra ellos y eran 4 o así. Y sé que metieron a uno de ellos en Federal. En Perpetua. Le metieron Perpetua a uno de ellos ayer. Así que activos imagino que estarán. Lo que pasa es que no se les ve el pelo. Pero actividad hay. Los más activos, los rosas, los de los chabelos. Nosotros, seguramente. Los de la flaca, que son los celestes y rosas, también se les ve. Bastante. Y poco más, así que se les vea, poco más.
Spain, pues yo estuve cuando empezó, a principios de año, que tuve rol de civil. Y bueno, sin más, bien. Y ahora, hoy es el primer día que estoy aquí dentro y mejoró bastante, en general. Se nota que actualizaron muchas cosas porque van muchísimo mejor de FPS. Y el juego en sí es, no sé, las cosas que metieron están bastante guapas. Pero bueno, que yo de momento sigo enfocado en Family. Hoy fue porque por la tarde como en Family hay menos actividad y tal, pues venimos aquí a empezar. Pero bueno, con calma. En Family aún nos quedan muchas cosas que hacer. Vamos a recoger a Sean, a Sweet. Anda, mira, ahora sí que me marca los litros. Hola, colega. Uy, Dale. perdón. ¿Dónde está el suite? Será ese que va subiendo por ahí, me imagino. ¿Qué pasa tú? ¿Este carro lo has traído tú? Sí, claro. ¿Cuánto cuesta lo de desguazar los coches? 3.500. 3.500, hermano. Sí, una locura. Me dieron el palo del siglo. Móvil, bro. Dale. Sacaste para un móvil por lo menos, ¿no? 1.300 pavos sacados. Hostia, ni tan mal. He sacado más que el Moog en una hora ahí repartiendo, bro. Sí, claro. Es que repartir no tiene sentido, coño. Al menos tengo para una ganzúa y un móvil, ¿sabes? Ganzúa tenemos una, tenemos la mía, así que mientras tengamos esa para que no gastes en eso. Así me he tirado 40 minutos por lo menos pescando, media hora. Sí, 40 minutillos, así. Los aztecas se fueron de server, ¿qué opinas del...? ¿Por qué se fueron? Pues no tengo ni idea, imagino que quemados. Imagino que porque... Vale. Imagino que porque estaban quemados, porque tenían a todo el servidor en contra, básicamente. Menos nosotros, que pasábamos de ellos, no teníamos conflicto con ellos. Había muchísima gente que iba por ellos. Y no tenían un duro, no tenían economía. Lo único que estaban haciendo era pegarse de tiros y pues perderían unos cuantos tiroteos, imagino, no lo sé. Y acabaron quemados y sin pasta para comprar más, no lo sé, es que no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que había mucha gente detrás de ellos. Tenían demasiados enemigos.
Se fueron para Saga, ¿no? Bueno, pues a ver si les va mejor ahí. Al final, joder. Aunque se lleven rol agresivo, estamos aquí para pasarlo bien todos. Pasa que cuando tienes un rol agresivo, normalmente caes mal y te buscas muchos enemigos y al final, pues cuantos más enemigos, pues peor te va. Más difícil se pone la cosa. Hermano, ¿móviles tienes tú para vender? Va de puta madre, se me deja uno. Ir a buscar de beber. Creo que me da tiempo, sin que pase nada. Uy, que casi me subo al coche, por Dios. Ah, muy buena, ¿qué tal? Dime qué necesitas. Ya me ha atendido tu compañero. Ah, pues perfecto. Ahí lo llevas. Aquí estamos de vuelta. Perfecto. Ella lo pagó por ti, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí. Tía puta ama. Muchísimas gracias, coño, no hace falta. Son 500. Ah, da igual. Joder, pues menos mal, viene de puta madre. La verdad que me lo robaron y todo antes y la verdad, la cosa chunga. Pues mira. ¿Te lo robaron así, sin asco? Sí, sí. bueno. Bueno, tú sabes, cositas. Sí, entiendo. Pero menos mal, coño, pues la verdad te lo agradezco mucho, Puta ama. ¿Cómo te llamas tú? Lili. Lili. Con Z. Un placer, yo soy Sweet. Y él se llama Rick. Encantado. Encantada. Pues le agradezco un montón, por la ayuda. Vaya muy bien el día. Gente Y buena con por el mundo, sí, da cuidadito. gusto. Venga, hasta luego. Oigan, una consultilla. Dime. ¿Ustedes conocen a alguien que se hace llamar señor Chungo? ¿Señor Chungo? No, Que va, ni me hermano, la suena. verdad que no. Ah, ok. No, entonces nada. ¿Por qué? Porque llegó aquí y trataron de asaltar una vez y defendió un poco local. Entonces, si alguien lo conocía, que le dieran las gracias de mi parte. Eso era todo. Ah, vale. No, pues de puta Pues Pero ya. si sabemos algo te digo. Venga, Bueno, hasta luego. señor Chungo. Vale, triunfado, me ha invitado a 500 pavos. Vaya nombre. Sí, bueno, pues se ve que hay gente buena aún por la ciudad. Pues me falta menos por el palo golf. ¿Cuánto te costó a ti? ¿El qué? El palo. 1500, bueno, pero 500 los... 1500, lo que pasa es que el 500 los puso el pavo. Pero yo creo que los compra más baratos, Está ahí en el campo de golf. Era el campo de golf, vamos a buscarlo. ¿Qué cojones vamos a...? El pavo lo dejamos ahí. 200 pavos. Pues por eso, vamos a ver si llega. Vamos a ver cuánto cuesta. ¿Nos estará esperando el Smoke ahí en el GoPostal? Pues, ¿tú qué dices? ¿Me está llamando? ¡El Anda. manazo! Pues ya tengo móvil, hermano. Me la ha invitado una hippie, tú. 500 pavos, hermano. Sí, sí. Una Les putada, metieron la un verdad. millón de pavos de ¿Qué va, vueltas. hermano? Yo no soy de eso, brother. Qué dolor, colega. Íbamos a por ti. ¿Tú estás ahí en el GoPostal? Como para no ir a ganar, colega. Ay, madre Tío, mía. pues, si me deja 200 pavos, compro un palo golf. Así de duro, hermano. Lo que pasa es que me quedan cero, pero bueno, hay que empezar a darle. Puta madre, tío. Estoy llegando, ¿vale? Voy a por ti. Yo creo que sería mejor ahorrar entre todos para comprar una máquina de cortar de esas, Porque sacamos pasta limpio. De los vados no sale pasta limpio.
Pasa que, claro, son 3.500 pavos. Aunque bueno, puedes comprar un palo y vamos a buscar a alguien que esté desguazando y le damos el palo. ¿Qué te parece? También. Sale más barata la máquina así, ¿no? Sí, pero a ver si no nos dan el palo a nosotros como antes, hermano, porque... ¡fua! Bueno, es que antes fue una cagada. Fue una cagada. Demasiado cagada, hermano. Pero bueno, no pasa nada. Salimos de situaciones peores. ¿Sabes cuándo van a terminar de hacer la puta reforma en el barrio? Pues ni puta idea, la verdad, hermano. Eso que lo sabe la Brille. Ah, bueno. Vale, Yolo, pues dale. Ponte bueno. Intenta estar, a ver si puedes. Si no, pues tampoco pasa nada. Nos apañaremos. Quito la cama un momento. Voy a fumar. Qué calor, Dios. De pavos sin multas. Yo quedo barbo. Estamos aquí ya, hermano, aparcado donde te dejamos antes. No, mira los juegos. Mueve el coche, hermano, que si no, no puedo aparcar este de la... el del curro, tío. Dame un segundo. Sí, a ver, depende de cuánto se levanten también. No pasa nada. Este coche va que flipas, loco. Sí, va bien, la verdad. Con esta mierda de ganzúa creo que es lo mejor que podemos pillar. Ay, pues sí. El tema de la poli en Family está duro. Está muy duro. Meten muchísima caña. Y las multas son muy caras. El problema es que también hay malandros que van muy tryhard, entonces, pues, claro, pagan unos por otros y, bueno, es complicado de gestionar. Y luego hay malandros que van muy tryhard porque la poli va muy tryhard, entonces se retroalimentan unos a otros. Pero vamos, que no pasa nada. Nosotros, entre las redadas y las guerras, perdimos bastante más de 1 millón. Y ahí estamos dándole caña. ¿Qué loco, hermano? Nada, estoy pensando dónde puede estar el pavo, porque el pavo fuimos al campo de golf y volvió en un carrito de golf, ¿sabes? O sea que igual, ¿sabes? Igual está un poco por el medio del campo o algo así. Ok. Pero bueno, que lo buscamos nosotros. La Brille que lo compró ahí en el campo de golf, pero 2.500, Claro. creo. Pues no sé cómo hará este pavo, porque ya te digo, no,
Nos lo consiguió a 1500. O 1500, creo que sí que era lo que me dijo. Vamos, yo le di 1000 pavos. El tío puso el resto. ¿Por qué no llama a ese tío? No tengo móvil. ¿Cómo te lo dejo el mío? A ver si está. Pero no era mejor encontrarlo nosotros. Por si podemos hacer negocio con eso. El tío no nos quiere decir dónde los compra. Bueno, pues buscamos. Joder, tu hermano debería fumar menos porros, ¿eh? Ya, hermano. Y bueno, una vez que tengamos algo de pasta, también deberíamos de movernos por ahí a buscar gente que nos pueda echar una mano, tío. Tiene que haber por ahí peña que venda cosas, tío. Y podemos hacer negocio con eso. Oh, pero todavía nos queda para hacer pasta. Porque lo de desguazar no creo que sea la forma más óptima de hacer pasta. La verdad. No me veo yo por ahí. ¿Desguazando, dices? Claro. Para ir haciendo algo de pasta está bien, pero tiene que haber alguna forma de hacer más pasta, tío. Yo me muevo mis porrillos por ahí, si hace falta. ¿Me vas a decir que en esta puta ciudad no hay nadie que tenga porros? No me lo creo. Y alguien tendrá, pero todo buscar, bro, a su tiempo. Claro. Que antes había un grow shop, pero es que estuve viendo y ya no está en el Google Maps. También te digo, el jefe del Badu ese sabía muchas cosas, por lo que dijo el empleado, ¿eh? Sí, a saber, hermano. Eso solo sí sabía de WhatsApp y ya está. A saber. Mi hermano, que va a liar, tío. No sé, no te lo sé. Antes estaba hablando algo de meterse cocaína. Yo no sé si nos estará descontrolando, ¿eh? Una cosa es fumarse unos 20 porros, 30 porros al día y otra cosa ya es pasarse a la harina, tío. Pues sí, la verdad. Te quiero hacer la del chef. Claro, joder. Cago en la puta, yo por encima en el puto hospital no me curaron bien de todo, macho. Me dejaron dolorido. Madre mía.
Pan. Tam, tam, tam. Buah, tu hermano deben de estar despidiéndolo, creo, ¿eh? No puede tardar tanto ahí en la oficina, colega. Si no, vámonos y ya te llamará. Liada. Joder, hermano. Hombre, no me lo creo, hermano, no me lo creo. Joder, hermano, tío, el puto jefe porque le había apoyado la puta furgoneta, tío. Joder, es un hippie, tío, que me había pegado un golpe, tío, en la furgoneta y, joder, puto jefe, tío. La culpa es tuya por buscar un trabajo de mierda. Ya, bueno, tío, ¿qué quieres que haga, tío? Pescar, cabrón. Pescar, tío, ¿eso cuánto pasta da? A ver. Me he sacado 1300 en 40 minutos. Sí, más o menos igual, 1200. Sí, pero pescando eres tu propio jefe, ¿sabes? Ya, bueno, sí. Me cago en Dios. Ay. Joder, tío. Y no volverá a dar. Ay, me cago en Dios. Ay, hoy es uno de esos días en los que mejor no habría sido salir de casa. Me cago en Dios. No digas eso, negro, tío. Siempre hay que salir de la Kelly, tío. Sí, para pillar porros y poco más. También.
Oye, pero escucha, que hay cajero, no. Tenemos que ir a un cajero, hermano. Te tengo que pasar dólares. Vamos a buscar tío. primero al tío, ¿no? Para ver dónde está. Ah, vale, de una. Vamos a jugar al golf. No, este no es. Dale. No, ¡A tomar coño. por culo! Joder, tío. Te digo He visto- yo. He visto esa negra y he dicho, voy a por ella, tío. Los porros van a acabar contigo, cabrón. Joder, tío. No, vaya a acabar conmigo los dos, hermano, con bajarse del carro cuando no debéis. No, bueno, eso ha sido él, eso ha sido él, hermano. No me jodas, tío. Vale, pues es algún hippie de estos. Vamos a Ahí, ver. ¿no? Loco, este pide 2500, este no es. Loco, que no hace falta la máquina de cortar para estos montones. ¿Qué? Este es el tío que te lo da por 1500. ¿Ves? A ver, sabía que tenía que haber. Pero más barato, ¿no? Sí, claro. Y los montones... Que lo puedes conseguir más barato. Y los montones de mierda de chatarra no hace falta la máquina de cortar, ¿eh? Acabo de coger yo tornillos y malla, no sé qué mierda más. Hermano, dime. ese es el tío, 1500. Vale, escúchalo, viejo. Bueno, pues hay otro allí que La te lo vieja que venden. te pide. Hay otro allí que te lo venden 2.500, el hijo de puta, tío. Claro. No sé, la vieja se pone nerviosa, no sé. Vamos a hablar con él si quieres. Una vuelta por aquí, ¿no? ¿Habéis dado una vuelta por ahí arriba o qué? Sí. ¿Y qué? Nada, ¿no? Los montones de mierda se buscan con las manos, no hace falta la máquina. ¿Qué montón de mierda? Ah, no jodas. Sí, yo tengo tornillos y una malla ahora que voy a A ver, encontrar. esa máquina tiene que ser para un vidrio, un cajero de una joyería, ¿sabes? No, para los coches. No es para los coches, tío. Antes me llevaba yo motores y chapas y toda esa mierda. A ver, ¿qué te sucede? Esta, a ver qué le pasa. Parece que está buscando unos juguetes o algo a un tío, no sé. Algo está buscando. Yo qué sé. No sé qué mierda será. ¿Te dice que para los coches puedo desguazarlos sin la mierda esa? No, los coches No. necesitas la mierda esa. Lo que no necesitas es para los montones de mierda que hay. Hay unos Ya. montones de mierda.
de mierda hermano, como. te paso. Son como un montón de escombros. Hay unos montículos de escombros ahí con ladrillos y hierros y de todo. ¿Cuánto te Y- falta, hermano? Y para eso no hace falta nada. Yo tengo 1300, bro. Vale, voy. Mira, atrás había un montón de esos, creo. Dale para atrás. Hostia, dale. Me pareció ver, ¿eh? Mira, mira. ¿Miras eso aquí? Esto. Párame ahí. Ahí, ahí. Dale, dale. Sí, en la ceterrería. Ah, bueno, tiene lógica. No sé qué hacemos. Dejo ahí en la guantera. Sí, yo por mí sí. Dejo ahí en la guantera más mierda. Dime, ¿qué habéis dicho, negros? Vamos a buscar mierda de esa entonces por todos lados. Dale, te he pasado ya eso para que te pise el palo. No, de una hora lo pillamos. Joder, ahora que quieren los polis, tío. ¿Por qué no seguían a nosotros? ¿Qué cojones? Se confundieron. No hemos hecho nada. Putos cops. O bien que se han equivocado, ¿eh? Bastante duro, hermano, el triple que se iban a pegar. Sí, El negro y van ya al blanco, tú. claro. Joder, tío. Supongo que miraré por callejones y eso, ¿no? Sí, yo de hecho tiraría para donde estábamos antes, por allí por el norte. Que va, que nos pegan el palo, hermano. Yo paso, Pues, no. pues entonces tira para el puerto, por ahí. Puede ser que por el puerto y por allá, ya sabes. Zonas en obras, zonas Coño, así. Barrios la obra, bajos. tío, la obra de allá abajo, tío. Eso tiene que estar petado, negro. Mira, ahí, no. Sí, ahí. Sí, dale. Voy a ver, a dar una vuelta por ahí. Hey, rebuscar. Oye, mira, mira. Mira tú este de aquí a ver si te deja a ti, que a mí no me deja. Prueba tú ese, a ver. A este creo que hace falta la máquina. Sí, puede ser. Mira. Mira, mira, mira. Mira, y adelante te voy a enseñar otra cosa que también, pero hace falta la máquina. Dale para adelante, aquí a la derecha. ¿Miras esa chapa? Esa chapa también se puede desmontar. ¿Qué chapa? Esa chapa doblada. Esa que está aquí, justo a la derecha. Ah, vale. Parece que hace falta la máquina. ¿Esto? Sí, no, la máquina, la chapa, la chapa.
Esta mierda de chapa. Esta. Yo no veo ninguna chapa, bro. Yo tampoco, pues, negro. vale, pues la veo yo. Y me dijo que había bidones también. El pavo dijo que había bidones también. Pero bueno, para la máquina. Allí atrás. No sé si había uno allí atrás también, ¿eh? Hostia. Y de paso que hacemos esto, pues mira, igual de suerte encontramos a alguien por aquí que nos dé un trabajillo. Puede ser. De una. Aquí nada, ¿no? No veo nada, no. No, veo. ¿Qué hago con lo que habéis dejado? ¿Lo cojo? Sí, vete metiendo todo para ahí y vamos juntando. Dale, Luego vendamos dale. todo junto. De una. Ahí debajo del túnel, ¿sabes dónde están todos los junkies? Ahí puede ser que haya mierda también. Hostia, sí, tío. Mira nuestra house, tío. Ahí, mira, ahí atrás, esos montones todos, ¿no? Pero eso... Hostia, no. sí, tío. Son de máquina, ¿no? No, ni de máquina. Ah, vale. Tú sí que eres un máquina. Yo siempre, hermano. Vamos al puerto, ahí a esa zona de allá abajo. Claro, que viene aquí debajo del puente de Urbanidad. De una. Joder. Coño. Esto es todo mierda, colega. Joder, tío, cuánta mierda hay aquí, tronco. Uf, qué mal me está oyendo ahora. Me cago en Dios, somos basureros, colega. Me cago en mi puta vida. Ahora de viejo basurero. ¿Por qué hay un patrulla aquí por el cajo? $2.650 una botella, bro. Bota. ¿En dónde? Aquí. Es que de puta madre, colega. No, de puta madre, no. 2.650, hermano. Ya bueno, pero que está mejor que el palo, coño. Por lo menos sabemos dónde comprarlo. Sí. Muy caro, pero bueno. Pero mejor que el palo será, ¿no? Digo yo. Bueno, a mí me han Por pegado un 1.000 pavos golpetazo. más, no sé, la verdad. A mí me han pegado un golpetazo con la cabeza con eso y joder. Más de una, tú, negro. Menudo botellazo me ha dado tú. Porque eso corta, colega. No, ya, joder.
Te digo que me ha mandado el suelo de una, tío. Me ha dejado, vamos. Estaba mirando pajaritos, tú. Hostia, un garaje. Coño, mira, un taller, tío. Escucha, y pueden vender cosas o algo, ¿no? ¿De qué? No sé. Pues como en el otro, pero a lo mejor venden otro tipo de cosas, ¿no? Venderán la misma mierda. O no. Joder, todo es preguntar, tío. No se puede ser tan curioso. Joder. Sí, ya iremos, tranquilo. ¡A la chatarra! Joder, hermano. Joder, tío. Una furgoneta detrás, tío. Por aquí, nada. No sé, pero allá detrás había una furgoneta, tío. Sí, pero estaba ahí bien aparcado, ¿no? Sí. Nah, esto sin la máquina no sé yo si será rentable. No sé yo. Abre bien los ojos, fumao. No jodas, caro, tío. No me lo pido en él. Oh, shit! Ya se perdió. ¿Cómo? Aquí hay un barril. Es un barril con la tapadera abierta, tío, hay que buscarlo. Es con la tapadera abierta. Y está pegado al suelo, hijo puta, tío.
Este de aquí. Ok. ¿Qué te ha dado, tío? Una puta tapa de barril. A mí nada. Joder, ahí me ha dado más cosas, tío. ¡Ey! Coge, coge. Están los huevos de correr. Ahí lo tengo todo, bro. Ve dejando todo si quieres, Ricky, y lo voy cogiendo. Sí, sí. Toma, te deja también un barril. Madre puta madre. Entonces sé más o menos dónde coger estas cosas. Es una, claro. Aquí... Mira, a la derecha hay un... Vamos a ver. Ah, pues sí. Buena vista, hermano. ¿Dónde ¿Y tu se había hermano? fumado este? No sé. Bueno, él tiene móvil. A ver. Ah, mira, sí. Joder, qué puta vista tienes, colega. Mira, hermano, seguro que los montones y He sueltas de pillado goma... unos cuantos ya, bro. Seguro, hermano, que los montones y sueltas de goma es con la máquina, tú. A mí no me dejaba nada.
A ver, buscan uno, pero no había ni mierda, tío. Joder. Aquí atrás había uno antes, pero me lo he llevado. Montón atrás. Tírale. Y un barril al fondo. Ya que mierda ahí, ¡Hijo de puta! ¿Quieres guerra, hermano? ¿Quieres guerra? ¿Hijo de puta? This is a de facto ass whooping right here. Vamos. ¿Y ese de ahí qué hace aquí? Vale, hermano, mejor descubriendo cositas, gallo. Ah, que nos pega con el bate de una, hermano. Róbale. Nah, hermano, en otro momento a lo mejor nos vende un bate. Joder, tío. ¿Y este capullo? Nah. Oye, y ya que aprovechamos aquí, déjame un momento y subo ahí arriba, a ver. Ya se están haciendo boosting. Esto es para flipar. Pues a ver, colega. ¿Dónde fue tu hermano? Ahí arriba, el techo. Ah. A ver si no se mata. Tienes cosas ahí en la guantera, Me ha dado una en las cojones. Ah, ni mierda. Son las 10. Al final me estoy estirando de más aquí, Ok. Let's go. Vamos a mirar en un sitio médico. Sí, hay que cambiar de coche también.
Si tienes Porque cosas, no- déjala a la guantera, hermanito. Porque no le vamos a echar gasolina a esta mierda. Si tienes cosas, déjala a la guantera. No. Ah, mira, un ¿Pero sitio. que te las fumas o qué, colega? Esto suele estar lleno de barriles, este sitio de aquí. A ver, aquí a la derecha. Hostia. Hostia puta. Mira, esto está lleno de barriles, hermano. Nada. Aquí dentro, nada. 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 Estoy de ejemplo, vida. Si les hacemos el buga de enfrente. ¿El qué? El buga de enfrente. A esta Ni apenas le queda ganzúa. caldo. Negro, ¿tienes ganzúa? Sí, claro. De una. No, pues cambiamos ahora nada. Bueno, espérate que están por ahí los cops. Qué raro que estén por aquí, normal. Hombre, pues un poquito, Vamos a seguirle, bro. De una. Si van a un lado que no me cuente. Qué raro. Ahí atrás había un coche, ¿lo has visto? Sí. Yo creo que era el que está. Yo creo que era el que estaba buscando los cops. Joder. Nosotros vamos para acá. Que te lo diga Rick. Antes hemos hecho una brutal, Rick. Mira, frena atrás hay uno. Lo llevas. Ah, no, ese no. No. Y aquí, espera, vamos a ver si podemos hacer algo aquí, ¿no? Mira que no. Nada, que va. ¿Qué va, bro? Por aquí también solía haber barriles en un almacén. Hostia, de una. Mirando por aquí. Nada. Aquí el almacén es lejos. Coño. Será del segurata, tú, que viene en bici. Hostia, pues. Seguro. Hostia, ¿ese local? Tiene pinta de festuki. Club 77, eso huele a popper. Joder, tío. Me gusta. Y después le dice a mi hermanito por meterse droga. Venga, Joder, te hemos pillado, Rick, colega. Joder, tío. Esa es la coca es mala. Sí, claro, tío. Joder. La María y la cocaína dan alegría, tío.
Mira, María para relajarte y cocaína para activarte. Joder, si es que ¿qué más puedes pedir, coño? Claro. Así Joder. controlas todo. Claro, joder. Y cuando Sí, me quiero llegamos, relajar, ¿no? me fumo uno. ¿El qué? ¿Llegamos a la gasolinera o no? No sé. 6 litros. Me meto el turu. Me da a mí que no. Me da a mí que vamos a quedarnos por aquí, ¿eh? Me meto el turu, gallo. Dale, negro. Vamos a robarnos un carro por aquí. De ahora. Que podríamos ir a la chatarrería ya que estamos para coger la pasta, ya que nos pegan el palo con todo lo que tenemos, tú. Sí, tío, está Hay que tener un mínimo para vender, ¿eh? No sé si llegaremos. Hay cosas que son de 10, de 15 y cosas así. A ver. ¿Tenéis efectivo? No, tendría que sacar. Saco yo 100 pavos. La gasolinera está más cerca que robando un carro. ¿Seguro? Sí, aquí a la derecha. Ah, bueno, vale. Ese que nos pillan encima robando el carro los juegos, ¿sabes? Y... No jodas, tío, no. Mira, soy yo, hay barriles ahí. ¿Ves a lo mismo Mira, que yo, tío? esto se desmonta. No jodas, ¿sí? Sí. Hostia, vale. Mira tú, vete allí detrás después. Ven. Esta mierda se desmonta con un kit de herramientas. Vale, ¿lo compramos o qué? Cuesta lo mismo que la máquina de cortar, así que... Vale, más. Vale, ¿Más? 3.500. Pues mira. ¿El kit de herramientas? Sí. Yo lo vi que costaba 800 así, ¿no? ¿El qué? ¿En dónde? No. En un taller. Vale, la ganzúa 800. La máquina 3000. Y el kit de mierda ese 3500. Madre mía. Claro, a ver, si pudiéramos conseguir a alguien que nos verifique los dólares que tengo por ahí, tío, estaría de puta madre, ¿sabes? Porque tengo 18.000 pavos. En el Club 77, ese seguro. Seguro. Seguro que hay algunas ladies y unas Y si no, lo que te dije antes, compramos una botella de esas o un palo de golf y le damos el palo a alguien que esté chatarreando. Dale. Yo vi uno antes donde la pesca chatarreando con la máquina de esa un poco. No jodas. Sí. Aquí a lo mejor hay barriles, bro. Madre mía, barrileando. Joder, tío. ¿Recuerda algo, a ver, hermano? A un whipe, tú. Whipetazo. Joder, ese está borracho, tío. No, esos son los efectos secundarios de la droga. Joder, tío, ¿cómo les pone? La droga es mala, tenéis que dármela toda a mí. Al fondo, todo recto, recto. No veas si seguratas aquí, ¿no? Frena, frena. Este es uno y el de ese es el otro. Voy a dar una vuelta, a ver. Aquí hay otros dos, loco. Coño, mira, recicla los tornillos, recicla la varilla de refuerzo, recicla el cable, batería. Aquí reciclas tornillos, loco. Aquí reciclas el motor, recicla la malla, coño.
con la chatarra qué vas a hacer, hermano? Ni puta idea. El scrap. Pues con el scrap, no sé. Vamos a un taller y le preguntamos si compran chatarra. Pues venga. Hombre, para algo tiene que valer. Obviamente. No, la máquina esa hace falta, hermano. Sí. Con la chatarra que hacemos, bro. Y a un taller y le pregunto si no la compra o qué. La chatarra también se vende aquí, tío. ¿Dónde? Aquí, este de aquí. Mira a ver si se el de no, el de detrás. No, con eso todo de atrás mirado. ¿Con eso tú has mirado? Pues a ver, el tipo me dijo que se vendía aquí. El Santana ese. A lo mejor habrán más tipos por aquí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Más mierda, toma. No, no está. Los tornillos hay que venderlos, no reciclarlos, hermano. Que se le venda al tío ese. Ahí está, más mierda. Hay que vender las cosas, tío. No tenemos que reciclarlas. Somos la hostia, tú. Pero reciclar tiene que valer para algo. No sé. ¿Para qué te ha servido, hermano? Para nada, ¿no? Vamos a un taller y decimos si compran chatarra o qué. Dale. ¿Ves a ese de industrias que es mola mazo? ¿Estará abierto? Ni idea, vamos a ver. No, no está abierto. No está abierto, tú. No está abierto. Nada, te marco uno. El de los Santos, ¿no? Que yo fui el otro día, está abierto. Sí, ese. Joder, el otro está todo closet, tío. Pero hay ventiladores también y todo, hermano. Hay que mirar bien qué podemos hacer y qué no. ¿El qué? Claro. Hay ventiladores para coger también y todo. No jodas. Eso es de los refrigeradores, ese que dijo el pavo. Seguro, ¿eh? De una. Aparcado. Joder. No hay de eso actualmente. Bueno, lo habrá. Típicas denuncias, ¿sabes? Que si un robito por aquí, que si... Ah, es que me ha pegado no sé quién, ¿sabes? Es que mientras que haya avisos en la calle que cubrirlos. Así Ya, que normal, normal. Pero eso también que tiene que estar guay. vamos a acudir a ese último. Pues No, nada. va. Claro, tío. ¿Tú cuánto tienes, tío? 1600. No, Rick. 40. Joder, estamos... escucha. Ah, claro, que tú no has currado, tío. Que eres un negro... Joder, tío. Ponle a currar, tío. Joder, tío.
Oye, amigo, Hola. ¿qué te iba a decir a ti? Dime. A ver, vamos para aquí, que hay mucha policía. ¿No sabrás de alguien que pases un poquito de hierbita? Ah, ojalá. ¿Qué va? ¿En serio, hermano? No sé. En serio, en serio. Si te enteras, de hecho, me interesaría bastante. Tómate de mí. Sí, de pimienta. dáselo aquí a mi colega, que yo no tengo ni móvil, soy un puto desgraciado. Joder, tío. No preguntes si tú con la ¿Cómo te chatarra llamas? sabes qué podemos hacer ¿El qué? con la chatarra, pero ya Yo ni, refinada. ni putas ideas. Yo estoy buscando a alguien que me venda un poquito de hierbita. Hostias. Que al moja me lo han detenido y es el que me pasaba. Joder. ¿Sabes? Sí, Qué sí. movie. Ya te digo, vosotros no lo sabréis, ¿no? De momento no. Si nos enteramos, te decimos. Sí, llamarme. Muchas gracias. Nos Perfecto. vemos. Venga, que tengas buen Hasta día. luego, hermano. Hasta luego. Si es que soy una negra más. Es una negra más, dijo. Es una negra, tío. Escucha, yo la he visto blanca, ¿eh? A lo mejor es albina, tío. Blanca y pelirroja, o sea, yo creo que de negra tiene un 0,00001%. ¿verdad? Claro, tío. Porque por dentro está la negra y ya está. Claro, puede ser, tío. Bueno, cada uno es como se siente, no como es, ¿vale? Oye, escucha, Venga, ¿tú cómo te sientes, Rick, hermano? ¿Te sientes, bro, tieso, hermano? Que tienes 40 pavos en la cartera, colega. Claro, y no me veréis trabajar. No me veréis dar un palo al agua. ¿Que no vas a currar? Me cago en la puta. Hermano, eso si te escuchara un colega que yo tengo, le daría un infarto. Seguro. ¿Eh? No más de uno. Trabajar. Lo que fliparía contigo, colores, tío. Trabajar es de esclavos. Sí, joder, claro. No, si quieres te digo. ¡Epa! Joder. Hermano, no sé, vamos a dar una rule, ¿no? Por ahí. ¿Lo que quieres hacer? ¿Cuánta pasta tienes tú? 900 pavos. Si borramos un poco más, tenemos una máquina, hermano. Ya, pues... a ver. ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hace falta? Escucha, ¿cuánto hace falta? Vamos a ver. Tú has dicho que tienes 1600, ¿no? Sí. Escucha, yo hablo con mi jefe. En media horita tengo 1000 pavos, seguro. Os quedasteis. ¿Y por qué no le pides la pasta a tu jefe y luego no curras? Sí, claro, no te jode, ojalá, tío. Os quedasteis con el nombre del pavo, ¿no? Que dijo la tía. ¿De qué? No, si no me he enterado ni de media, tío, ¿qué ha dicho? Que no os entráis de nada. Joder, que, tío. que le pillaba la hierba a un tal moja. Sí, pero el moja, hermano, como no hay mojas en el mundo, brother, yo creo que ese antes de venir aquí a Los Santos le pillaba el Joder. moja. Y cuando llegó a Los Santos se comió los mocos. También puede ser. Tiene toda la Seguro. vista, ¿sabes? Joder. Que no se haga la interesting, brother. Menuda movie, negro. Como molaría que te diesen toda la cara llamándote ahora y ofreciéndote hierba. Joder. Ojalá, hermano, pero como no va a ser así, porque es una blanquita Hostia. que se llama pimienta, bro, pues... ¿Pimienta? Sí. Ah, pimienta, no jodas, tío. Joder. Si te ha dicho el nombre a ti, hermano. No lo escuché. Joder, tío. Solo escuchaste moja y se te abrió el culo, ¿no? Claro. Hostia, Yo tío. escuché hierba y dije, oh, sí, por favor. ¿En serio, tío? Joder. Oye, hermano, ¿y si nos metemos ahora por aquí al lado? O sea, Y ya te métete en digo, la ¿vale? forja, bro. Claro. A A ver qué mierda. A ver qué Desde mierda. ahí, mientras yo voy buscando barriles por aquí. Ahora te De recojo. una, de una. Pimienta. Yo podría ser su chuletón. Estás loquito por una yal, hermano. Oh, es que pelirroja, ¿tú lo viste? Peli naranja, más bien, ¿no? Sí. Pelo pimienta. Pero pimienta. Pero claro, no sé, tú me ves por la calle a mí andando tan tranquilo y te doy a entender que tengo hierba. ¿Por qué vino a preguntarme directamente? Parece un hippie de los que no quedan, brother. Joder. Como si yo me pongo así, mira, hermano. Bueno, sí, Me pongo así. claro. Así. Deberías.
Pero levanta esa cabeza, hombre. Sube el ánimo. A ver, hermano, voy tu rulay. La rulay. La rulay. Vamos por este que seguro no encontró nada. Hostia. Hostia, Dios. la puta rama, hermano. ¿Estás bien o qué? Sí. Pero la puta, el coche se va a caer a pedazos, ¿eh? No, pero este está duro, Mira que ya le dimos unas cuantas, Son los 10. Al final los liamos aquí de cojones. Y yo mañana trabajo. Me cago en la puta. Podría... iba a pedir, pero no puedo. No hay ni mierda. Ya lo sabía yo, hermano. No te preocupes. Joder, tío. Se lo estaba comentando el Rick, hermano. Joder, tío. ¿Ya habéis encontrado algo por aquí o qué? No, hermano. Sí, me estaba comentando que le quería dar todo el filete a la pelirroja. A la pimienta. Ah, sí, No no jodas, tú, tío. hermano. Yo qué coño voy a querer, brother. Mano, ¿le vas a dar filete a una Hostia. blanquita? Hostia. Me cago en la puta. Joder. El Se puso Rick, nervioso, hermano, ¿ves? Al Rey le gusta quien sea. Joder, Rick, tío. Se puso nervioso. Será eso. Joder, negro. Mete mierda. Menuda movie, tío. Mi hermano, ¿quién va a creer? Tío, a mí. Joder, tío, menudas movies. Pero, ¿cómo que meter mierda? Decir que quieres ir a por una pava. Hay que joderse, macho. Joder, tío. Eso de detrás no era. No, era por aquí delante, ¿eh? Ni uno, hermano. Joder. Está la cosa dura, ¿eh? Hemos limpiado la zona antes. O eso, o hay alguien que nos los está quitando. Voy a buscar la otra parte del muelle que no miramos, ¿no, hermano? Sí. Mira, el que me había llevado yo también se lo han llevado. O no está. ¡Epa! ¡Para ahí! ¿Dónde? Joder. Joder, negro. Yo soy el de los montones, vosotros sois los de los barriles. Joder, tío. Barriles pañaleros de María, joder. Claro, coño. Menuda movie, tío. Ya te digo, hermano, que en media horita trabajando con mi jefe ese, nos hacemos con pasta para todo, tío. Y dale con trabajar. Joder, negro, que tienes que currar, tío. Tienes que currar, negro. Hijo. Que te No jodan. puedes, no, que te jodas a ti, negro, tío. No puedes tirarte todo el puto día fumando bong, tío. Ya bastante hago con rebuscar en la mierda. Joder, tío, a ver, yo sé que te mola fumar bong, pero tío,
Déjate el bong y las biches y curra un poco, tío. Déjame con mi aceite. Me hablo Joder, pimienta, tío. me pone, hola. Hijo de puta, hermano, le voy a decir, no soy Rick. ¿Viste qué rápido te hice el lío? Joder, negro. Te quiere hacer este negro el lío, tú. ¿Te he puesto qué pasa, pimentón? Hostia, mira, tira ahí a la izquierda. Mira, ¿ves la máquina esa? Ese chapa se quita. Y la máquina esa también. ¿Qué máquina? Ah, la de hielo. Sí. Vale, pero eso dijo el pavo que no era ni con el kit de herramientas ni con la máquina de cortar, así que tiene que haber algo por ahí para quitar eso. Me he puesto, ¿qué andáis haciendo, Seguro. hermano? La reclutamos, le decimos si tiene 1000 pavos. Mira, tío, vamos a venderle la máquina esa 100.000 pavos, bro. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué máquina? La máquina Ya. esa de coger. Ya me va a joder el ligue, de verdad. Joder, tío. Este que se baja sin puerta, Que yo soy, hermano, me que soy anima, un tío. pollo sin cabeza. Joder. ¿Qué? tío, Yo bajé bien. Sí, claro, no te jodas porque no tienes puertas. ¿Pero para qué te bajaste tú? Esa es la cuestión. Rick, Joder, hermano, tío. ¿quieres tener novia? Es tu momento. No, Dice, no, pues, pasa. pues aquí aburrida. Ah, Joder, tío. eres tú el que tiene móvil, yo no tengo móvil. Vosotros sabéis algo de tema plantación, pero qué cojones, brother. Si subiéramos de Madre tema mía. plantación, venderíamos nosotros. Pero, escúchame, tío. La pimienta se le hace falta un poco de sal, ¿no? Joder, tío. Hostia, negro. Es trabajadora. Me gusta. Sí, sí, sí. El sí, bocho, sí. si quieres, vente con nosotros. A tomar por culo, hermano. Se la hace el Rick. A ver, hermano. ¿Cómo que sí es trabajadora? Pero si tú no pegas un palo, cabrón. No me jodas, tío. O sea, Ni ¿qué lo voy a quieres? pegar. Ya, ¿y qué quieres? ¿Una blanquita para que te dé trabajo? ¿O Para que me mantenga. No jodas, tío. Claro. Joder. Cuidado que las blanquitas luego te van a dar dolor de cabeza, negro. Te lo digo. Vas a acabar de la blanquita. Ya lo verás tú. Ya estoy. Bueno, todavía no ha empezado la cosa, negro, no jodas. Madre mía. Es que este se enamora muy rápido, hermano. Joder, tío. Jodido Rick, tío. Jodido, Ricky. No, que ya estoy hasta la polla, digo. Ah, No sé, ¿de qué? No sé, Rick, parece falso. Sí. Tío. Oye, tira. Abajo, abajo, ahí abajo. Ahí atrás, frena. Montón de mierda. Ay, me cago en Hostia, Dios. no Vale, jodas. más por el culo. Aparcado. Abarcado, hermano. Ya no tenemos carro. Poli. Chapita se saca. Me he caído. Y no hay ni mierda. Dile que nos venga a buscar.
Madre mía. Está peor que nosotros. Vamos a por un cachata. Dios, ¿cómo corres tanto, hijo puta? Joder, tío, tienes que hacer deporte, tío. Oh, en Dios. What is happening? Ese gordito. Dale, dale, pilla, pilla. ¿O qué pasa? Soy negro, tío. Joder, ábreme el teto, tío. No te puedes meter, ¿verdad? Ah, Joder, tío. Tierra Ahí. que te coge frío, tío. Vamos Ahí. con carro de 4, ¿no? Vaya por la pimienta. Apañado. ¿Dónde es el Malibu, tío. bro? ¿Cómo? El Malibu. Malibu, yo Ese qué Malibu. coño sé. Mira a verlo, el lobby. Pues por encima del garaje central, por ahí. Cerca del garaje central. Vale. Roban un carro por aquí, a la izquierda. A ver, que lo veo. No la señal. A ver, hermano, estoy de 4 para acá. Joder, tío. Vámonos de aquí rápido, que eso. Mira a ver si lo puedes robar. Uf, madre mía, a ver. Por aquí. Puta madre. Dale. Vámonos. Un búfalo, hermano, duro. Joder, tío, vámonos, vámonos, te duro. Al gusto que pasó, güey. Hostia, qué movie, tío. Hermano. Joder. Se ha matado. Sí. Joder. Había pasado. ¿Qué? En la Amiibo dentro. ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Qué dices, tío? A ver, eso está aquí, tío. Está detrás, tío. Ah, sí, esto de aquí. Joder, negro. ¿Pero qué está aquí la pimienta esa? Sí. Ah, ¿dónde está la ambulancia? Hostia. Bueno, entramos a tomar algo. ¿Quién invita? Ah, sí, los cojones. Que salga ella. Hola. ¿Qué Hola, ¿qué pasa, tal? Blanquita? Sí, ¿Qué pasa, Blanquita? pimentón? Yo soy negras. ¿Que eres negra? Joder, si eres albina Sí. entonces, ¿no? ¿Qué? ¿Eres albina entonces? Efectivamente, te enseño el chumino Ah, para que veas cómo lo tengo dentro. Hombre, yo creo que lo tendría Rosita, pero vale. Me sirve. Joder.
¿Y cómo te llamabas? ¿Pimienta? Pimienta, hostia, tú. Sí, Entonces sí. eres- Escúchalo, ¿tú Pimienta sabes negra. cómo va lo del tema del chatarreo o no, no? Yo no tengo ni puta idea. Ah, pues te explicamos un poco. En busca de barriles sin tapas Vale. y montones de escombro que hay en el suelo. Ajá. Y hay que comprar una máquina aparte que cuesta 3.000 pavos Hostias. para desmontar cosas. Sí. Pero ¿Cuánta no es pasta mejor por menos ir- tienes tú? Ir a pescar. Que me dijeron que se ganan 4.000 la hora. Pues. Joder. Ah, que va, y yo me tiro 40 minutos ahí por 1.300. Pues tú no habrás tenido suerte. No, no, yo más de una vez a pescar, ¿eh? Hombre, depende que pesques, negro. Sí, hermano, pero que hay gente que pesca 100 tiburones o qué, no me jodas. No jodas. Ni que os contáis eso. Pues nada, estamos recogiendo mierda, la verdad. Dando una vuelta por la city, sí. ¿Y tú qué tal? Buscando cosillas y esas cosas. Pues iguales. Ah, me sirve. Joder. No hay ni mierda, loco. ¡Ay, pa, quieto! ¡Ay, no! Parecía que sí, pero no. Joder. Ya lo Joder, veré, tío. tío. No te preocupes, hermano. Está ilusionado, tío. Falsas ilusiones. Joder, tío. Menuda movie. Para ti todo es una movie, hermano. Claro, hermano, joder, tío. ¿Tú eres el protagonista de tu movie? Sí, tío, vivimos en una movie, tío, 24/7, hermano. Y no es por fumar María, joder, que ya te lo digo yo. No, es por la cocaína. Con los Vale, alucinógenos. Marías. Joder. Compartir un poco de Marías, hombre. Pues ahora mismo tengo el mono, tía. Estamos igual. Joder, qué movie más grande. ¿Otro Hostia, tío hostia, otro con un bate. ¿Qué pasa, colega? ¿Y este qué hace con el bate? con Nada, es que simplemente defender la zona. Claro. Hostia, ¿cómo defiende la zona mi colega? Es el portero. De hecho, el que está aquí a la derecha creo que le zurraron bien duro. Ah, puede ser, seguro. Tiene pintas. Joder, El cómo búfalo se está este blanquito. parece un ñúfalo, ¿eh? En vez de un búfalo. Porque es normal y no le estorbo, hermano. Joder, ¿qué más quieres, tío? Es alquilado, tío, ¿qué quieres? Joder. Sí. Ah, tengo mierda. ¿Cuánto nos falta para comprar la puta máquina esa de mierda? Tengo 1.600, bro. Venga, yo tengo 900. ¿Un 1.500? ¿Y desde Ah, hace pues, cuánto que os conocéis vosotros? ¿El qué? Yo los ¿Hace conozco cuánto por que os desgracia de conocéis? toda la puta vida. Uno es mi hermano y el otro mi colegón del gueto. Claro. Entiendo. Estuvimos justo hasta en prisión. ¿Eh? Claro, joder, ¿dónde si no vamos a estar mejor? Joder, qué juntos. Joder, Ahí al tío. menos no tienes que pagar una puta mierda. Aquí todo te Claro, cuesta un tío. ojo de la cara. Me cago en la puta. Si entra uno, entran los demás detrás, colega. Hay que defenderse. Claro, joder. Pues yo ahora han detenido a mi mejor amigo. Está en la cárcel. El Mohamed. El que me pasaba. ¿Que lo has perdido? Anda. Joder, no jodas. ¿Le metieron mucho o qué? 15 años. ¡Hostia! Porque le metieron cocaínas, marihuanas y todo en el maletero del coche. ¡Joder! Me Qué resalta un tía. poco. Iban a por él. Joder, o sea, que se han puesto, vamos, las botas. Sí, sí, le han desmontado todas las casas y todo. Joder. Los que tenía. Tenía una nave industrial, vamos. Eso era. Tenía Jurassic Joder. para ver tanta planta. Hostia. Hermano, ¡Epa! ¿qué Dime. hacemos? ¿Pescamos un poco para conseguir lo que nos queda o qué? Escucha, hermano, vamos si quieres. No, si quieres pescar. Yo si me compras una caña. Y Yo dale tengo con que comprar compartir. unas. Pues escucha, compramos los calles y yo me quedo aquí en el postal. Hablo con el jefe y en un momentito nos vemos, hermano. Ya tenemos mobile, así que. Al choque. Tenéis, sí. Oh, yo, A ver, tú es que eres negro, tío. Yo no quiero móvil. Pero ¿cómo que no quieres móvil, tío? No quieres currar, no quieres móvil, pero tío. ¿Quieres esa pimienta o qué, tío? No quiero vivir. Dejarme. Joder, tío. Hermano, luego nos vemos. Venga. Venga.
¿Cómo le gusta eso repartir cartas, hermano? Me cago en la puta. Sí, no sé. Tiene un mal vicio. Y se gana Sí, bien pero- los postals. 1000 y pico. 1000 y picos, ¿cuánto tiempos? Una hora. Más o menos. No sé. Pero se encontró un pen el otro día. No sé para qué hostia lo quiere, pero se encontró un pendrive. Ah, un pendrive. ¿Has dicho un penis? Yo vi Sí, un sí. penis. Un pene tirado por la calle, yo no lo cogería. Hostia, como se nota que se bajó tu hermano, colega. Cuidados, el coche es de frente. Aquí controlamos. Está muy loco, sí. Otra vez de vuelta a pescar, hermano. Esto ya es rutina, tío. Me cago en la puta. Sí, esto no pinta bien, no. Invítale una caña a mi colega. Hostias, yo ahí no iría a apostar, que acaba de explotar uno. No, ya sacar dinero para comprar los cebos. ¿No se puede comprar en efectivos? Sí, en efectivo se compra. Sí, digo en tarjetas. No. 550 la caña o 60 y los cebos 100. Sí, va yo primera. No te me cueles, espabilado. Venga, Paulay. Venga, se me olvida la tarjeta sin casa, te dejo pasar. Jodienda. Cositas. La tarjeta en el banco, os la pido, ¿no? Sí. Vamos a ir al banco. Sí, eso está Un muy bien. momento. Ya tengo 50 pavos. Ole. Ahí hablas con el pavo y que te dé la tarjetilla. Joder, macho. Estoy harto, hermano. Muy harto. Sí, yo sigo pensando que la opción de comprar un palo y darle un palo a alguien era mejor. Pero, hermano, si solo vamos con un palo y después sacan 3 un palo, esas dos opciones. ¿Y tú me estás diciendo que no crees que yo con un palo me puedo bajar a 3? No. Tú flipas. Te sacan una botella y te va por el culo, hermano. Eso sí, pues entonces compramos una botella. 2600, antes compro la máquina. Ya tengo las tarjetas. Para ahí atrás, había un montón de mierda. ¿Ves? Esto es una labor social. Ahí. Ah, ¿tienes que coger esto? Sí, cógelo tú si quieres. Ya habéis probado ir a recoger. ¿A recoger? Fresas. ¿Fresas? Sí, a mí me llevaron ayer. ¿Qué ¿Y cuánto dices? te pagan? Pues ni puta idea, porque no lo terminé. A recoger fresas, no sé. Sería raro. En realidad me las comería. Entiendo, sí, también lo haría. ¿Abrimos una pulsería? ¿Cómo? Tú flipas, negro. ¿Me vienes a mí con pintas de saber cocinar? Pues puede ser. Si estoy medio desnutrido, cabrón. ¿Y qué hago ya ahora con esto que me han dado? Pues acumularlo con nosotros, que hay que por lo menos tiene que tener 10 de cada para poder venderlo. ¿Cuánto pagan? Pues no lo sé. Bueno, literal, el tío te dice que le paga lo que le salga al nabo. No tiene el precio fijo.
Anda, cuidados, el parquímetros. Pues mejor, así aparcan sin pagar. También es verdad. Aquí. No, la verdad que no. Ah, no, has sacado dinero al final. Te saco 500. Ahora son 550 y 100 el de este, te dije. Ahí tiene enfrente justo el cajero. Me va a hacer lío a mí pedirme pasta. Me va a pedir pasta a mí. Le he dicho cuánto era, hermano, y saca menos, ¿sabes? Te he quitado No este sabe coche nada. de aquí. Te pescar rápido. Coquinas, coquinas a €1. ¿Quién quiere coquinas? Orégamos con jamones. No me gustan los gallumbos que tiene. Seguro que son los míticos blancos. No. Yo debería cenar algo. Me voy a ir a hacer un sándwich, me parece a mí. Oh, yeah. Vengo ahora.
cojones, acaba de sonar. Cándido, muchísimas gracias por el follow, hombre. Gracias por el follow, chavales. Hay por lo menos 10 personas ahí pescando. Madre mía. Ay, mamá, que me mato. ¡Hijos de puta! ¿Dónde está el de las coquinas? Ah, pero tú eres... Esta gente decía que tú eras mi brother. ¿Qué dices? No, hermanos no somos, la verdad. No, la verdad que no. Pero bueno. Por aquí estamos. ¿Cómo va la moto esta? Ah, va de puta madre. Hombre, pero la metiste para acá adentro. Mira, ahí tienes otra. Quítesela esa. A ver. Ahí. Ya he terminado, hermanito. A ver cuánto me dan. En 10 minutos, bro.
Oye, ¿y la pimienta? No apareció. Sí. ¿Qué? ¿Cuánto te da? 600 pavos sacado. Hostia, de puta madre. ¿Me pongo a pescar yo también o qué? ¿Y a dónde va con nuestro coche? ¿Qué pasa, colega? Dígame. Un poco nos robe el carro, ¿no, hermano? No, de hecho no me Es hace más, para cogérsela, y ¿verdad? quería darle un golpe al mío, pero... Lo terminaste de joder, sí. ¿Y ahora nuestro carro qué pasa con la reparación, hermano? Pues por reparación no le pasa nada. No, ¿y el golpe que le has dado de gratis, hermano? ¿El golpe que le has dado de gratis? El golpe se lo ha llevado mi coche y ha terminado peor. Sí, pero porque has cogido el mío por la cara, hermano. Mira que hay para coger. Bueno, deja hacerle yo eso. Pues me alegro que se haya quedado el tuyo ahí, la verdad. Bueno, Madre mía. Hombre, va a coger nuestro carro, hermano, y a ponerse a hacer gamba. Móntate, bro. Se cree el tío, brother. Sí, sí. Que le folla. Mucho flipado. No tenía palabras. Yo seguramente no tendría un puto duro en la cuenta. Sí. Por eso se puso nervioso. La próxima vez que piense dos veces antes de hacer algo, ¿sabes? Claro, Debo haber tenido un palo de bolo y se lo abro en la cabeza. efectivamente. Y le robo la caña y te la doy y nos ponemos los dos a pescar. Pues habría estado bien, la verdad. $2000 pavos, hermano. Dile a tu hermano que deje de repartir cartas, el puto desgraciado. Voy. Me voy a comprar un palo de bolo, a ver si le toca brillar a uno en la cabeza al palo. Dale. Mañana trabajo, sí, de tarde. ¿Cómo va, hermano? De tarde. ¿Cuánta llevas? 1200 llevas ya. Sí, ya, claro. Pues 2000 pavos, voy a comprar un palo, bro. Me sobran 500. Me quedo aquí vigilando el coche. Ay, Dios. Hay que ir para familia, Va a ser las 11, no hicimos nada en todo el santo día, colega. Pam, pa, pam, pa, pam. ¡2 por 1 en burros!
Bueno, ahora te veo cuando acabe, hermano. Venga, pues. Bro, que se me ha olvidado sacar la pasta. Ah, bueno. Es típico con mi hermano a veces. Será genética. Perdona. Entiendo. Nah, aquí soy el vago. Aquí voy a ser yo el vago. No, yo tengo el parte coco, hermano. Vale, perfecto. Tengo tornillos y mierdas de esas. ¿Te los pongo ahí en la guantera o qué? Dale. Estoy rebuscando en la basura. Hay que tocarse los cojones. Con 10 tornillos más podemos venderlo. Pues Y con busquemos. 3 tuberías y 4 rejas de metal de esas. Vamos a Pues buscarla, bro, que- podemos buscar y vender y comprar la máquina y ponernos a hacer lo que estábamos haciendo, pero con más cuidado. Pues sí. Por el norte se ve que no, que están por ahí pegando palos como unos cabrones. Claro, hay que... Y habrá algo. No veo. El norte está lleno de putos paletos, es lo que está. Aquí en esta zona me petardea que flipas, ¿eh? La zona del Vanilla, el Vanilla debe tener un mapeado diferente o algo así. Me va mal. Por aquí tampoco hay nada, hermano.
Nah. Allá donde fuimos antes es donde más parecía que había. Pero aquí no buscamos barriles, aquí buscamos el tío ese, el de la botella esa y... Sí. y no tenemos barriles. Pero se ve que pegó. Cuánta valla, bro. ¿Se ponen de acuerdo para spamear estos hijos de puta o qué? Aquí dentro, hermano. Ah, pues podría ser, ¿verdad? Hay una pila de vehículos para desguazar, ¿eh? Sí. Si deja, sí. Algunos que están muy duros, tío. La máquina esa no vale para todos. Madre mía, la peña, bro. Pues la peña con coches tuneados por ahí. Me cago en Dios. ¿De hostia saca la pasta, colega? Seguro que se pasan el día trabajando. No tienen vida. Día y noche, día y noche. Claro. ¿De qué te vale el dinero si no tienes vida? Ah, visto lo visto y adelante, Ah, bueno, está bien. De puta madre, bro. Usa un candado muy duro. Tranquilo, colega. Aquí hay pila de barriles, Ah, pero me he fijado que no. Ninguno es que creo. Ya. Joder, vaya puntería. Por si no me vuelve a ver. Gitana, 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 gitana. Tu pelo, tu cara, tu cara. Nos falta coge coquina, hermano. En la dama, brother. Si te hartaste de coger coquines antes allí en la playa. Pero es un experto coge coquina. Ah. Mira, hay uno. ¡Oh my god!
Ojito, ya tenemos 3 cubos. Otro. Flying. Joder, cómo trabajas. Mira, la detrás hay hostia. uno, bro. Detrás de los trailers esos de ahí. Vale, ya voy. Vale. Te dejé ahí, mierda. Mierda, varia. Ojo que ya mismo vendemos los barriles. Nos quedan 4, bro. Puta madre. El Rick Paris un día y un Bruno. Pues no, es joven. Está quemado por la droga. ¿Qué va? Tampoco. No lo pensé. ¿Bajo o qué? Sí, vamos para abajo. Mira aquí por si acaso. ¡Epale! Vámonos. Vámonos. Voy a ver por aquí atrás, por si acaso. Allá abajo puede ser que haya alguno, ¿eh? Ajá. Oh, oh. Ya me jodería que me paren y me digan que no puedo hacer esto. The only fucking traffic he'll be worrying about will be on the way to the medical center. Yeah. Ese que fue capaz de escapar. ¿Dónde carajo se metió este?
¿A quién buscarán estos? Al flaco, ahora sí. Al Sweet. Yo voy a hacer un lío con los nombres. Que va a ser guapo. ¿Dónde está el Coquinas, tío? Estoy sin móvil, estoy incomunicado. Vaya Es- nombre se ha puesto. Es Sweet. No pasó nada, ¿por qué? ¿Le pasó algo a él? Ahí lo va. No, pues no va, no es. Pensaba que era él, pero no. ¿Qué lo que es? ¿Has cogido Joder, alguno? macho. Eras tú. O sea, de lejos no me pareciste. ¿Has Sí, cogido cogí. alguno? Sí. Vale, ponlo en la guantera. Cuando tienes 5 no te deja coger más, ¿vale? Que he cogido como 3 más y lo he perdido todo. Amigo, vale. Vale. Andaba la poli por aquí, ¿viste? No, no me he dado cuenta. Sí, pero no, a mí no me buscaban, vamos, a mí me vieron, no me dijeron nada.
¿Y tu hermano, tronco? ¿Dónde coño está? Terminando de repartir. Madre Está mía. compactizado, imagino. Ahí hay un montón de mierda. Atrás. No sé si lo podré pillar, pero bueno, vamos a probar. ¿Dónde? Ahí, al lado del árbol. Aquí. ¡Mierda! Solo hay mierda. Un par de barriles más y podemos vender, bro. Dale. Detrás. Hay un barril allí. ¿Dónde hay atrás? Ahí, detrás del cartel. Ahí, para arriba. Vaya trabajiño. Listo, tronco. Mira, Sí, aquí hay unos tres. cuantos, ¿no? Bueno, solo hay uno. Ah, no. Cógelo tú si puedes, el de la izquierda. ¿Cuántos tienes? Te digo. Ninguno. No has cogido nada, ¿no? No, estaba vacío. No. Esta zona de aquí arriba para barrilear está de puta madre. Sí, la verdad que sí. Para chatarra igual no tanto, pero para barrilear parece que está bastante bien.
Mira, estas son las cosas que se pueden quitar, ¿no? No todas, Estas, a ver, espera. Pero estas creo que no, No, ¿ves? Estas no. Son algunas que hay por ahí. Pero sí, son como esas. Digamos que son como esas, pero cuando están colocadas en sitios más extraños. Vale. Y sería interesante saber cómo se desmontan los putos congeladores de mierda esos. Joder, hermano. Joder, negro. No hay nada, tronco. Hostia, terrible. Me estás dejando mazado como un pulpo, cabrón. Barrileando, ando. Barrileando me ando. Los vatos locos. Es otro. Peña combates por ello. Qué agresividad, colega. Nada, macho. El tío ese de ahí, ¿no? Bueno, una palanca. ¿Cómo? ¿Te vende una palanca? Ya va, ¿Eh? No, que tiene una palanca. Ah, vale, vale. Si ves otro carro... Hermano, bro, se llega haciendo más viaje, hermano. Joder, pues ya le mola, tú. Hermano, ¿el jefe que te va a pagar 18.000 pavos o qué? Me cago en la puta, bro. Deja de trabajar, puto, que trabajen los blanquitos. Un par de barriles para que me paguen por los barriles, bro. Que va, hermano, te lo dije, me tiré 10 minutos y me iba a hacer otras cosas. Sí. Avísame cuando acabe, hermano. Ve a ver, ya, cobra tú, hijo de puta, ese tiene que pagar fuerte. Oye, hay dos. No, pero son solo los rojos, creo, bro. Pues ninguno. Ninguno, tío. Pues nada, hermano, avísame ahora cuando esté. Como siga trabajando se le va a quedar cara blanca. Sí, está conmigo cogiendo barril, hermano. Lo tengo obligado. Lo tengo obligado. Un perro, el Rick, hermano. Hijo de puta. Madre mía. ¡Ay, para allá detrás un montón de mierda! Venga, ahora te veo, hermanito. Había un montón de mierda. ¿Dónde? Da igual, ahora ya lo está. Bueno. Ahí atrás, ahí delante. ¿Cómo lo vas a...? La mierda no se mueve el suelo. ¿Qué te vayas? Aquí a la derecha. Adelante, no. ¿Por dónde venimos, tío? Ya estoy perdido. Sí, donde yo dije, creo, ¿no? Aquí a la derecha. Ahí, aquí.
Ah, pero este es de máquina, creo. Ah, Coja ahí, que con 10 tornillos más ya podía venderlo. claro. Y con 4 mallas de acero también. Y con 3 varillas de refuerzo. Ya saco de todo. Allí, adelante estoy viendo otro montón, si quieres ir tú. Allá a la izquierda, en los neumáticos. A ver. Nice. Nada, vamos. No has sacado nada. Sí. Tornillos, mallas, varillas. A ver. 2 tornillos solo, no. Tranquilo. Ahí hay otro montón. Párame ahí. Me cago en sus muertos. Nada, ¿no? Nah. ¿Es con máquina? No. Los neumáticos me parece que no... No tenía nada. Los que tienen neumáticos me parece que no tienen nada. Me huele que sí. Y hueputas. Joder, hermano, está la cosa complication. Lo más duro va a ser cuando lleguemos allí y no nos den una mierda por todo esto. Pero hay mucha gente desguazando, yo creo que se tienen que pagar, bro. Pues puede ser. Tira ahí al Megamall a ver si hay un coche, porque este se va a quedar seco en cualquier momento. Duro. Dentro de la chatarrería tú no encontraste también un montón. Creo que sí. Creo no, sí. Míralo. A la izquierda. Voy a ver si hay alguno más por ahí. Le puedo vender ya un par de cosas. Vale. $350 he sacado de vendiéndole solo tornillos y la reja. Bueno. Hay A ver más con lo de los cosas. barriles, a lo mejor paga mucho más. A ver.
Yo creo que por lo que pagas son por las baterías, por eso, ¿sabes? Sí, por eso hace falta la máquina. Mi hermano seguro ha sacado el dinero por una máquina, vaya, que no me jodas. Esperemos. Si está trabajando como un blanco, tendrá pasta. Tengo una llama perdida de mi hermano, a ver. De puta madre, pues voy a por ti, hermano. Venga, hermano. No, guapo. ¿Dónde está haciendo la última ruta? Vamos por ahí. No, vamos antes a donde la pista de tenis esa que cogimos también un montón, ¿no? Sí. Joder, hermano. Está dura la vida, Me cago en la puta, bro. Qué sueño. Llevamos 5 horitas de directo. Hermano, pues a mí ahora está 100 pavos de lo que hemos sacado. Qué ruina, no le eches 100 pavos ni de coña. El evento 30 y para qué se mata. Madre mía. Un momento que otra. No. O sea, 40 pavos chudando, tío. Claro. Tenemos una ganzúa, tenemos... Jodemos otro coche y a la mierda. ¿Probamos el coche ese? ¿Cuál? Pues lo hemos cerrado, creo. El mismo. Da juego, hermano. Pero cambiarte de ropa. Hijo de puta. Van con chaleco y todo, hermano, que se piensan que están en el ejército. Ya te digo. La verdad. Ya hablando por radio, tío. ¿En serio? Sí. Deberíamos de preguntar por las que tengo 50 de chatarra, hermano, a ver si se la podemos vender a un taller. Sí, para algo tiene que valer. Hay que tener cuidado que no te vayan a engañar, ¿sabes? Porque puedes pillar algún listo que te diga que no vale para nada, que te las compra él. Mira una máquina de hielo ahí detrás mía. Ah. ¿Con qué se podrá abrir esa puta máquina? A ver. Ahí hacen falta varias herramientas, ¿eh? O sea, el juego de destornilladores y eso. El pavo ya probó con el, con el juego de destornilladores y con la máquina de cortar y no. Hostia. Así que, no sé, una palanca a lo mejor o algo así. Madre mía. Y no hay más tiendas aparte del mecánico que vendan cosas. Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni puta idea. Mira a ver el GPS de las cosas que hay. A ver. A lo mejor hay un megamol o algo de eso, hermano. ¿En el Ubu?
Badulaques. Alquiler vehículos. Sí, eso está al lado de nuestro apartamento. Hostia puta. Bar Los Ángeles. Galaxy Night Club. Comedy Club. Tequila La. Y tiendas de ropa por todos lados. En el Vanilla. Por ahí se podría ganzuar alguna cosa. Pero no creo que vendan ganzúas. Pues no, me da a mí que no. Hombre, ¿qué pasa, Blanquito? ¿Cómo que Blanquito? Negro, joder, tío. ¿Cuánto has sacado tú? ¿Cuántos jureles? 2.292, Me hermano. cago en la puta, hermano. Pues justo tengo 1.000. ¿Lo No compramos? jodas. De una, Con hermano. eso, en plan, con eso tengo 800, ¿sabes? Con eso sumo 1.000, en los 3.000. De una, hermano. Ya está, bro, te voy a hacer una transferencia, hermano. Te compré la máquina esa, porque hay que coger motores, bro. Es lo que paga, lo otro no paga una puta mierda. No jodas, tío. Joder. A ver, los barriles no he probado porque me faltan un par solo. Pero ya sé dónde cojo una pila de barriles. De una, pues ahora cogemos barriles y motores y mierdas de esas. Pues sí, hermano. También me es otro sitio para vehículos bacanos que he visto antes con este. Hostia, pues de una, hermano. Ahora vamos para allá. Compramos eso y vamos para allá. Porque nosotros somos efectivos. Claro, tío, no me jodas. Yo también repartiendo. Tráete los huevos. Trabajito de Blanquito. Te decía yo que estás destiñando. Coño, mira ese de ahí, tío. El que está con el hacha y... Sí, prueba ya a robarle. Prueba de robarle. No tengo nada, tío. Si no le robaría, a ver. Sácate ahí los 3.000. Por fin, hermano, llegamos. Yo ya tengo 70 pavos. Madre mía, no. Y yo tengo 70 pavos, brother. Me siento como tú. Joder, me he quedado con 92 pavos, tío. Y nosotros con 70, bro. Hostia. Hemos llegado, hermano. Aquí, Joder, lo hemos conseguido, hermano. Joder. Hemos llegado, hermano, no me lo creo. Joder, qué movie, tío. Vaya día más duro, hermano. Cuando venga la brilla y la dama los mandamos a tomar por el culo. Joder. Ahí entra ahí, bro. Me está dando el sueño, voy a tener que hacerme un café. Vamos para allá. Vámonos, hermano. Ahora, como nos la roben, bro, tú te tiras por un precipicio. No me jodas, tío. Escúchame, hermano, que nos han quitado 2, tío. No me jodas, Por tío. esto, hermano, como nos la vayan a robar, te tiras por un puente, bro, a tomar por el culo, ¿vale? Vale, escucha, hermano, ¿tienes algo para defendernos o qué? Sí, tengo un palo. De una. Y yo abro cabeza, hermano, como vaya. Ah, me sirve. Como cocos. Joder, tío. Ahí viene uno con botella rota de esa y se la esquivo, hermano. Claro, de una. Le pegan 2 palazos y botella para nosotros. Que no son baratos, joder. Ana, hay que empezar a dar palos. Esto no puede ser. Coño, y aquí abajo, donde el puentecito aquí abajo, en los bugas, ahí. En esa zona me va fatal, tío. En esta zona de la ciudad. ¿Has probado?
Hostia, otro con un hacha. Oye, escucha, ¿no crees que si sometemos al tío del hacha, como hemos visto ahí en el banco... Puede ser que se la robes, ¿eh? ¿Te dará algo? Claro, tío. A tomar Hay por que culo, jugar. bro. Juégatela, hermano, cuidado, juégatela. ¡Por detrás! ¡No jodas! Este se la pela, hermano. ¡No jodas! ¿En serio? Sí, bro. Joder. Es duro, Ignorado tío. Totalmente, brother. Ese es duro, entonces. Es Es un que, duro, tío... hermano, pero he visto antes uno con una palanca, ¿sabes? Ah, por pues eso te ese. digo, tío, yo creo que es eso, tío. Tenemos que intimidarlos, Voy a tío. por el de la palanca. De una, Dale, de una. Aparte ahí había barriles. de una, hermano. Yo creo que es eso, tío, hay que intimidarlos. Hermanito, tío, ¿tú la sabes por qué te llamas Barry? ¿El que vende qué? los barriles, brother. ¿El qué cara, tío? Joder, tío. Seguro que la mamá me puso eso. Porque me metía dentro de los barriles de crack. Claro, Barry White, ahora lo entiendo todo. Trabaja como un blanco y coge barriles. ¿Cómo que Barry Barry King, White? el king Barry de los King, barriles, bro. tío. Joder, tío. El king de los barriles, bro. Joder, mi colega, tío. Me voy a meter el coche marcha atrás, hermano, porque si tengo que salir corriendo del de la palanca. Claro. Ah, de una. Mira, vamos a probar primero de esto. Prueba esta vez. Ni puto caso le hacen. Pégale un par de hostias, a ver. No, sí, claro. Llévate cuidado, pero pégale un par de hostias. Creo, creo. Ahí está, tú. Claro, hermano, no pasa nada, está todo apagado, tío. Una botellita de agua, hermano, qué rica. Joder, tío. Joder, menudo triple me da que no hemos tirado, hermano. Pues me viene bien, ¿eh? Espérate que le robo el de la palanca, hermano. Dale. Estaba ahí antes. ¿Dónde? Madre mía, los hermanos putos drogados. Ah, hermano, a ese le han dado un palazo gordo. No jodas, tío, que joder. A ver, esa botella de agua que te dio el pavo ese, que era para mí. Hermano, venga, ahí te la dejo, tío. ¿Os dais cuenta cómo no necesito trabajar? Joder, tío. Joder, pero esta agua estaba pocha, cabrón. Joder, tío. Joder, tío. ¿Qué quieres Agua que te vaya a dar gratis, el todo. tío ese? Y más te quejas, tío. Estaba vacía, hijos de puta. Qué putada, tío. Esa barandilla no la parto ni de broma, ¿no, bro? No. ¿Qué? No. Coño, me está llamando Santana. ¿Qué pasa, tío? Ese tiene máquinas. Como con la chatarra, hermano. ¿Qué pasa, tío? Pues, tío... Ahí vamos, currando un poquito con mis negros. ¿Y tú qué? Bueno, si te cuento lo que nos ha pasado a nosotros, mejor aún, ¿sabes? Ya, lo nuestro también, tío. Lo nuestro también. Pero bueno. Bueno. Movidas, tío, movidas. Movidas que hasta fíjate que no sé, he perdido hasta la máquina y todo. O sea, he perdido todo, tío. No lo había visto, colega. Tan, 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 tan. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!
No os vayáis sin mí, hijos de puta. ¿Dónde estáis, hijos de perra? ¿Dónde estáis, hijos de perra? No te alejes mucho, que tú no tienes móvil, cabrón. Que ya os ibais sin mí. No, tú te vas sin nosotros, bro, que no tienes móvil. Bueno, cada uno, oyes. Hermano, que aquí no pegamos gritos como los indios, bro. Yo grito como quiero, cuando quiero. ¿Y dónde quiero? Joder, tío. Sí. Joder. Qué movie, tío. Joder, tío. Menuda ¿Qué le movie, pasa a tu hermano? ¿Qué dice? Buah, me imagino, tío. ¿Tienes la máquina esa, mi hermano, no? Sí, no. A ver, pues vamos a probar en el sitio este que está aquí al lado. Joder. Pues te aviso ahora cuando baje paja, ¿vale? Está. Venga, tío, un abrazo. Ahora te veo. Hasta ahora. Joder, ¿Qué? tío. El tipo. ¿Pero tu novio? Como que novio, ¿qué dices, tío? Si te pega 2 hostias, te lo explico. Hermano, el Santana es el motero menos motero, que se junta con negro. Sí, bueno, eso aparte. Es un, no sé, es un motero, es un black motor. No sé, tío, algo muy raro, pero te digo. Dice que, no sé, que se ha levantado, se ha mareado, se lo han llevado al hospital y que la han dejado, vamos, en pelotas, tío. Qué putada, tío. Mira, hermano, aquí tiene para WhatsApp cosita, ¿no? No jodas, a ver, vamos para allá. Pruébale. Ahí lo va. Si es que no fallo, bro. No fallo. Vengo ahora, voy a por agua. Vente aquí, bro. Mira, ve el carro ese de ahí arriba. No. Tío, escucha, esto no me dio una mierda, ¿eh? ¿Qué te dio? Nada, una mierda. No me ha dado nada. Hostia. Joder, tío. Hostia, tú, y si nos vamos al desguace de ahí arriba, ese potente, ahí encontraremos mierda, ¿no? ¿Dónde? Lo primero nos haremos con otro buga, ¿no? Porque a esto hay que echarle sopa. Sí, hermano, yo tengo... Me falta 2 barriles, una tapa de barril y podemos vender también el trozo de metal. Joder, tío, hay que hacer eso. Mano, por favor, 2 barriles, bro. Vamos a ir a la chatarrería entonces. Oh, mira, tira, escucha, tírate por aquí abajo, Tira recto, tira recto si quieres. ¿Por aquí? O bueno, sí, En canales tiene que haber. Canales. Ahí seguro que encuentro. Aquí abajo. Vale, pues me tiro por aquí, hermano, que si no el carro se parte, bro, tú sabes. De una. Hay que encontrar la bajada. Pero teníamos una bajada de abajo, tío. En la casa. Cerca de la casa. ¿Sabes cuál te digo? Ah, bueno, está. Hostias. Me cago en Dios. Por aquí mejor que no, bro. No, me da a mí que ya no, No. Hostias. Joder. Hermano, tu hermano controla. No, ya. Joder, qué movie, tío. Escucha, joder, no puedo haber tirado. Espérate, yo sé cómo bajar canales sin liarla, bro.
Por aquí, mi hermano. De una. Aquí seguro que tienen que haber bugas y no, tío. Estoy en el yonki. Mira, uno por aquí a ver si puedo. No. ¿Y ese de ahí? Bueno, a ver. Y la chapa esa sí podían, ¿no? No, yo no. Algunas sí. Vamos a la zona de los barriles de arriba, que allí hay coches también, aquí hay de todo. ¿O qué lo que? Sí, pero tenemos que cambiar de buga, tío. Hay un par de barriles. No me parece que ya trabajé mucho por hoy, ¿eh? Si no es trabajo en la mierda, tío. Vamos a descansar, pero vamos a vender aunque sea los barriles a ver cuánto da. Descansa la mierda, tío. Joder, tío. Tío, que estoy viciado. Me voy para el piso oficial, ¿sabes? Joder, tío. Tanto trabajar estoy agotado. Te han ¿Sabes? enganchado, hermano. Ahora me meto. Al PC y a la familia. Ahora me meto, me meto a viciar y ahí farmeo a tope. Ah, joder, tío. Hijo de puta, Joder, ahí sí, ya. Se pone ahí con el PC, tío, y se pone ahí a jugar, tío. Buah, me puedo tirar 9 horas ahí farmeando. Joder, mi colega, tío. Alguien lo saque, hermano. Oye, escucha, ¿y con la radial le puedo tirar esa mierda? Seguro, ¿no? Lo de detrás. Voy a probar ahora. ¿El qué? No, quédate aquí si quieres. Ahora vengo. Que se quiere desguazar un camión. Vamos a buscar barriles nosotros. Él tiene teléfono. Vámonos, hermano, dejamos hasta aquí, ¿no? Al fumado. Claro. ¿A dónde ha ido? Ni puta idea. Que mira el botellón, brother. Ahí los está, mira.
Maté una rata. Sí, un gato, no sé qué era. Un barril. Ah, tampoco. Joder, tío. Joder, tío. Estaba vacío. Estoy cansado, jefe. Hostia. Hermano, nos faltan solo 2 barriles y una tapa de barril, bro, para venderla. Joder, vamos a darle duro. Tengo yo una tapa de barril. ¿Vale? Pues entonces 2 barriles solo. Déjame si puede la tapa y la guantera. Ahí está. Joder, algo has currado. Tienes una tapa, tío. Porque me estáis obligando. Joder, tío. No estoy aquí por voluntad propia. ¿No? Ah, no. Joder, tío. Hostia. Eso es duro, ¿eh? Joder, hermano. Es duro lo que dice Negrata, tío. No, si yo con vosotros estoy de puta madre, lo que no quiero es trabajar, hijos de puta. Joder, tío, vamos a ver. Si estás con nosotros tienes que currar, tío. ¿Por qué no nos vamos a bebotear por ahí? ¿A qué? Yo no beboteo, yo joseo. Joder, tío. A buscar unas ladies. ¿A que habrá alguna mierda que poder desmontar o qué, tío? Pues claro. Vamos a dar, sí, damos una vueltecita rápida, ¿sí, no? ¿O qué? Vamos a quedarnos sin gasolina, ¿eh? Hostias. 7 litros, bro. Joder. No, yo voy a tener que correr. Madre mía. Joder. ¿Llegamos al bloque o qué? ¿Qué bloque? Bueno, aún sigue fumigando, ¿no? Va, a ver Claro. si llegamos al apartamento. Pero vamos a buscar el puto barril que falta, ¿no? Joder, pero que no tenemos gasolina. Mira, mira, mira. ¿El aquí coche? ponemos... Sí, no sé cuál va, no sé cuál va a ser. Eso no va a poder robarlo, bro. No, ese no. No. A poner otro, hermano, ya los maleteros. toma por culo. Cogiste las cosas del aguantero, ¿no? Sí. No, vamos. Esto sí es un coche de verdad. Joder, tío. Pero aquí atrás es un poco incómodo, negro. Pues si tiene un maletero que es más grande que tu cama, hijo de puta. ¿Qué dices, tío? Joder, tío, que mi cama es cómoda, tío. Es un 90 de esos pequeños, tío, pero Sí, se sí. duerme de lujo, tío. Entre cartones. Sí, los cojones Bueno, cartones, pues voy a tío. ver cuánto me dan, aunque sea por lo de la de esta de metal y las tapas. No, ya Bueno. hacemos cálculo. A ver si, porque si no solo nos dedicamos de guazacoche y a tomar por culo. Yo creo que lo suyo es buscar coches y si de paso por el camino encuentras algún barrilillo, pues... La verdad que sí, Claro. porque estaban por ahí los ladrones esos, hermano, y por algo será, ¿sabes? Claro. Seguro.
Los barriles es una puta mierda, bro. Sí, ¿no? Nada por los trozos de metal, 100 pavos, bro. Sí, por Olvídate. supuesto. Hostia, las tapas de barril sí, los barriles, hermano. ¿Qué? ¿Cuánto? 400 pavos así. Bueno, de verdad, una piedra. Toma, hermano, te voy a dar 500 para que te compre un móvil, capullo. Ahí tiene los 500 la guantera, anda. Bueno, baja un momento, toma, te voy a dar la herramienta, tío, porque a mí yo no sé qué coño pasa, tío. Que nada, tío. Ya le he dado 2 cosas, no me da una mierda. Vamos al bloque a descansar un rato, ¿no? Sí, yo quiero viciar. De una. ¿Qué te ha dado por esa mierda? Por las tapas y los barriles sí pagan. ¡Coño! Por los trozos de metal, ¿no? 400 pavos te da las tapas, bro. Ah, bueno, a ver. Y por los barriles imagino que también te dará 400, pero por los trozos de metal te dan 100. Joder, tío. Y luego que por los tornillos, por 50 tornillos 100 pavos, bro. Joder, no, los tornillos no molan, tío. Hay que hacerse con los coches, tío. Con los coches o pescar, bro. Bueno. Bueno, luego si me aburro, me levanto y salgo del piso y vamos a pescar. Venga. Joder, y dale que pescar, tío. No, ya con la máquina esta a coger vehículo, bro. Escucha, eso y robar, tío, y robar badulaques, robar tiendas, tío. Tío, pero esa pasta no nos vale para nada ahora. Pero vamos a ver, vale que no me valga, tío, pero joder, hay que acumular pasta, tío, para que cuando valga, digamos, toma. ¿Sabes? Entonces esa es la clave, tío. Joder, hermano, día duro, Joder, sí, tío. A sobarla. Menudo día, tío. Bueno, pues nos vamos a Spain. O para Spain, para Family. Madre mía. Me voy a hacer un café antes de arrancar. Mientras carga y tal. Porque si no, no aguanto. Me da el sueño. Vengo ahora.
Vamos para adentro. ¿Qué pasa, chino? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos. ¿Todo bien? Pues la verdad que, bueno, tirando. Me acabo de despertar, tuve una pesadilla muy fea. ¿En serio? Vale, mira. Sí. Soñé que era negro. ¿Ya has soñado tú que era negro? Sí. No te puedo creer. Y que estaba, serio? yo qué sé, buscando mierda entre la basura. Y no me gustaba trabajar. Iba con 2 hermanos. ¿En serio? No sé, sí. Vaya movida, colega. Menudo sueño más largo, soy esto, ¿no? Sí, sí, me desperté sobresaltado. Era en plan... no sé, parecía muy real. ¡Hola! Yo también sorprendería porque mala manera. Opa, no, tú imagínate que sueñas que eres negro. Un chino negro. ¿Te imaginas chino negro? Mala manera. No sería raro. Claro que sería muy Lalo. ¿Cómo lo va a decir, Lalo? Es un chino negro. Flaca, que me acabo de despertar Imagínatela. ahora. Vi que me llamaste, digo, por si acaso me querías decir algo. Ah, ya. Vale, vale, una. Pues nada. Venga, flaca, que vaya bien. Hasta ahora. Me llamó el Mike, te llamo a ti. Sí, llámale si quieres. Yo estoy llamando a Martina y ahora al Rice. ¿Qué es lo que es, Martina? Bien, de puta madre, que aquí acabo de salir del bloque ahora. A ver, trabaja un poquito. A trabajar un poquito, a ver que se cuece. No para ahí, ¿no? Mentiroso, si no das un palo al agua. ¿Pero bien o qué? Sí, por ahora sí, estamos una mullada de la joyería. No sé qué hacemos ahora. Sí, sí, a ver, ya para desbloquearla y tenerla ahí. Sí, a ver, madre mía. Madre mía de duro. Pues bueno, Martín. ¿Cómo? Ah, estáis haciendo cosas, ¿no? Vale, vale. Pues bueno, os dejo ahí tranquilito. Lo que es. Venga, de una. De puta madre. Que vaya bien. Ahora. ¿Quién es esa? ¿Quién es Martina? Martina, la de los rusas. Joder. La que conocimos en el gym, ¿no te acuerdas? Ah, vale, sí. ¡Cuñi! ¿Qué pasa, Cuñi? Joder, ¿no? ¿Estás malo? Sí, de puta madre, hermano. Sí, hermanito, aquí acabamos de despertar a trabajar un poquito, que nos faltaba una mu solo y a ver si lo hacemos. Sí, ¿Habéis hablado con... tenemos 27. ¿Se hablado con Chivatro? Sí, hermano, no. por fin. Bueno, que no sé si por fin o quitarme la pena, pero... Esa es, mi hermano, muchas gracias. Me dice que ¿Tú que todo bien, tengo que no? hablar en 3 minutos. Vale, mira que Lalo. Ah, dime, dime. Ah, de puta madre. Extraña acá, ¿no? Calla hasta mañana, hermano, calla hasta mañana.
Hostia, me cago en la puta. Venga, bueno. gracias. Ah, hostia. Vale, de puta madre, lo que sea te llamo a ti, ya está. Venga, de puta madre. Vale, de puta madre. Vale, hermanito. Nada, coño, y que vaya bien. Hasta ahora. Vale. Hay que hacer un darche nuevo con ellos porque hay gente de su clica que se ha ido y siguen en el darche, ¿vale? Con la fuente rosa. Bueno, me parece bien. Vale, Total, para lo que hablábamos por ahí. vamos a robarnos. ¿Qué vamos a robar? Tráeme la cabeza de un trail, chino. Vale. Para poner un graffiti. Vamos. ¿Claves el de Laila? ¿O necesitas que traiga algo más? No, con la cabeza del trailer ya alto. Vamos, anda. Bla, bla. Que no andas nada. Ulo, le sigo con claves, eso bla. Pero si encontré la mundo con la niña, bla, no. No, Sí, yo creo que puede haber una aquí. Lolo. Mira, ese coche de allí. No, ese no le vale. Ulo. Tiene que ser más alto. Pues si no hay aquí. Alucinas, con lo bien que conduzco, No, tú saca lo clave. Agárrate. ¡Júralo! Ese puede valer. Mira. ¡Quieto ahí, hijo de puta! Voy a ir a comprar venda. Bueno, te toca bajarla. ¡Adiós! Tenemos eso ya, Estoy comprando venda y estoy. ¿Qué le pasa al chino, tío? Oye. Estamos a nada ya. Galego, lo detrás. Detrás tuya. No, detrás mía, no detrás. ¿Cómo no? ¿Tú no estás aquí en la carretera? No, yo te sé que le valió. Ah, vale. ¿Qué llevas? ¿Sois dos? Ahora sí, ¿has visto?
Vais en convoy. ¿Cuál lomo? ¡Ah! ¿El delante no anda o qué? Probar ya. Habría que comprar vendas sin ser de esas, aunque sean más caras, ¿sabes? Ahí... ¿Se pueden comprar en la farmacia? Sí, sí. Pues habría que comprar muchas, por si tenemos que ir después allí, habría que llevar. Y no va a dar para comprar para todos. Yo no sé, pero mínimo 5 para cada uno habría que llevar, ¿no? Pues sí, de una. Pero a ver si despierta alguien más, porque si no, no. Ahí llega, Chino, está bien, perfecto. Gallego, cógete 10.000 pavos. Intenta Sí. comprar otro bote. Voy. Limpios, ¿no? No sé si son limpios o no. Llévame. Ahí adelante, al lado del Vanilla. Hacia Chino, tráeme. Esto es una bestia parda, loco. Enfrente del Venice. Vanilla no, Venice. Aquí a la izquierda, aquí. Nada, dice que no tiene. ¿Has podido comprar? No, dice que no tiene. Ahí está, de puta madre. ¿Y luego qué te pones meleado? Si quieres con los 10.000 pavos eso, compra venda, hermano. Ok. Más cara. Puedes comprar 100 de una por 8.000. Claro, es lo que voy a hacer.
Planta baja. ¿Cómo? ¿Piercing de acero por 20? ¿Cómo que por 20? Y luego nosotros lo vendemos por más. No tiene sentido. Te di una mu. Dale. He cambiado la matrícula de mi moto ya. Me habla con el chivato, ¿Qué es lo que dice? Ah, no, que alguien ya habló. Yo no. Sí, no, seguro. No, lo he hablado yo, pero no me contestalo. A 2.70 acabo de poner el Sultan. Madre mía. Hay días que quiere y otros que no, ¿no? Sí, no entiendo nada. Hoy está juguetón. Este la ponemos la clase, ¿qué parece Lea? No, ¿qué parece Lea? Si te digo que hay que ir a procesar, que no tenemos hierba. Madre mía. Y necesitamos encontrar gente para plantar. Tenemos como 600 semillas. Madre mía. Es un mucho la semilla. Claro. Te lo conté ayer, ¿no? Chile. Claro. Joder, yo creo que está bien, tío. Con ese... No. Pagando así deberíamos encontrar gente, tío. No. Bueno, ya se verá. Bueno, así en tus clases. Como quieras. Claro, que ponemos el mitla, así ponemos la clase. Pero es que... ¿y si el chivato nos lo confirma mientras estamos en la casa, qué? ¡Wow! Madre mía. Claro. Oh, qué duro. Pero no... Bueno. Ahora hay que estrenarla.
¿El qué? ¿Tú puedes hablar con Chivatlo? No. Porque no me deja hablar. Le he dicho que si quiere que hagamos clase. O estarán haciendo alguno, bro. No lo sé, hola. No, espérate, hay otra manera. Perdón. ¿Vamos a comprar de comer o qué? Yo tengo. Comida. ¿Qué tienes? A ver. Pero tienes para regalar. Tú no deberías regalar comida, deberías comer, cabrón. Y siempre me pedí, hermano. Estás en el hueso, yo no pido. Yo voy, digo para ir a comprarla, pero oye, si me das. Ya vamos a empezar, bro, con los chivatos que no responden. ¿Vamos a procesar o qué? Sí, los 3 solos. No sería la primera vez. Bueno, vamos, venga. Llevamos poca mierda y ya está, ¿sabes lo que te digo? Llevamos los bolsillos sin maletero y toma por culo. ¿Procesamos 2 y vigila 1 o qué? ¿O qué lo que? Inte la molotele. ¿Entramos los 3? Lala. Pues vale. Come un cosile. Saca el Sultan ahí. Vamos en 2, ¿no? Pero si vamos a entrar para abajo los 3, vamos en 1, ¿o qué? O vigila 1, a ver, no sé, di tú. Yo pondría una vigilada por si acaso no entra, nos vamos de ahí, bro. Vale, pues vigila tú entonces. Vale, pues espérate. Vamos al almacén a cargar. Ya cargaron, ¿no? Sí. ¿Compra bolsa? No, ya tenemos. Ya. Voy a sacar mi Sultan, ¿vale, bro? Que este está un poco... Ok. Y sin tunear encima. ¿Cuánto vas a llevar? Me la bla. Dime 15, perfecto.
cogido la bolsa? Sí, sí, tengo todo. Está todo, vamos. ¿Pero has cogido la bolsa para la mina, mle? Sí, sí, sí. Lo peto. ¿Cielas, cielo? ¿Eh? ¿Cielas o cielo? Ya está, cerré. Vale, play. ¿Por qué le matas, Galeno? No te preocupes, eres más duro de lo que piensas. Siguiendo para allá de una hora. Sí, nosotros también. Pillamos autopista ahora. Los carros van mejor, bro. El mío va a coger 200 de oro. Sí, algo mejor van. Tienes ahí en la guantera. Y un cargador, por si quieres, por si te hace falta, no sé por qué está ahí. Le cargalo y he cogido la bolsa. Puta madre. Y iba a curarlo, Sí. Ladies, every ladies. Venga, cógete un carro y a procesar, cabrón. Sí, Cagando a hostias. ¿Dónde está el garaje? Ya tuviste día libre ayer. Hay graffiti que dice, bro, no bloques. Pues deja de joder, vida mío. ¿Entraste ya, flaco? Sí, estoy subiendo la montaña a ver. No he visto Vale. nada para no sé. Aquí en la montaña no veo nada. Voy detrás tuya, ¿eh? Tú entrale de una, bro. Voy. Que entra contigo por si acaso y subo, ¿vale? ¿Dónde está la puerta del garaje? Donde siempre. ¿Dónde está la puerta del garaje? Llévate la simple. No ve, no ve. ¿Qué tal estás, Cone? ¿Todo bien? No ve bien. ¿Qué cosa?
¿Cómo te trata la vida, tío? Antes de decirme hola, me dicen, venga, cogeré cosas, vete procesa, pues no bien. Cabrón. Hola. Me conta lo que tenido pesalila, sabe que lego. Que te cuente la que pesalila tenido, me emplea. Madre mía. Menuda locura. Tenía que era negro. No, a pesar lo que la negro. Y que estaba con los hermanos lóbulos de cabeza. Sí. Dos hermanos que solo querían trabajar, los hijos de puta. ¿Tú puedes creer? Madre mía. No puedo llegar. Connie, tú mucho malo. Ya lo secuestraron. Hola, Glenn. A Cone, seguro. Oh, poco. Pues no contesta. Ahora mismo debería estar diciendo, tú gallego mucho cabrón. Madre mía. Hola, Ni hao. Nada, se fue de radio, te digo yo. Ole, ¿no teníamos que hablar malo de alguien? Sí, a los 3. Mobla. Oye, ¿habéis cambiado el almacén y la caja fuerte en el sitio? No. No, bro. Pues no entiendo nada. Mira la tablet ahí, flaco. Seguro que le quitasteis los permisos al jefe de tribu. Oh, madre. Que va. ¿No puedes sacar ni coche ni nada? Pues lávate ¿te has lavado la cara? ¿Sí? Qué cosa más lola. Tienes permiso a todo, hermano, qué raro. Ahora que te he puesto gastero, oye. Nada, voy a lavarme otra vez.
¿Qué te estabas haciendo un selfie? ¿Qué hable? ¿Qué le hice? Ya no queda nada. 8 minutitos y nos vamos. Y así por lo menos tenemos 300 gramitos de hierba, joder, que está bien. Por lo menos para tener para vender, coño. Que yo quiero seguir vendiendo. Seis, ¿no? Dime. Quedan 6, ¿no? Bien. Había que haber traído papel y tabaco y hacemos unos porros, joder. Morirle. Lo llevo a la play. Sí. Oye, ¿podemos subir Blaja? ¿Eh? ¿Podemos subir y Blaja? Claro. Bajar y subir. No. Y subir y bajar. No. Porque yo aquí arriba no me quedo. No. Espalda derecha. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. 5 minutos. Silencio. Shh. Quedan 3. Somos 1, 2, 3, 4. Necesitamos otros 4, ¿eh? El Farid, 5. Ya verás.
Esperemos que el Chimo y el Chema puedan estar, tío. Porque si no... Mínimo 7, tío. Y el buencito ya seríamos 8. Una minuta. Joder, el Connie no sabe lo que ha de hacer para escaquearse del trabajo, colega. Listo. ¿Tú estás? Yo sigo con el mismo problema, estoy intentando solucionarlo. ¿Cuánto te falta? No es porque no quieren trabajar, es que no puedo. Cuéntaselo a otro. Digo, ahora vamos a hablar tú y yo solo a solo, Voy a estoy cansado de que trates así. El chino trata mucho bien todos los días y Flaco intenta, pero tú, tonto de culo. Pues nadie te quiere más que yo, que lo sepas. Bueno, no parece, Flaco, parece estamos que saliendo. tú odias, Cone. No, si es por tu bien. Flaco, salimos, flaco. ¿El qué, bro? Estamos saliendo. Hostia, pero baja más despacio, colega. Vaya croqueta. Única croqueta eres tú, gallego, cabrón. Ahora tienes un Yultan. Tu cara de pito. Vale, buflo. Así ahorro combustible. No, madre mía. Cabrón. ¿Eh? El gallego, un cabrón. Gallego, yo ya sé que cabrón. Él trata mucho feo a todo el mundo. Todos los días trabaja, que trabaja. Nada más dice, prefiere trabajar a saludar a amigos suyos. Tonto de culo, cabrón. Madre mía. No lo dicen los colones. Le dice ya más claro. No puedo.
No puedo ser más claro con persona débil. Vale, plea. Te tenía una sorpresa, pero ya no te lo doy. Tú siempre dices sorpresa, sorpresa. Hay fiesta aquí, está llena de tías, luego llego yo, no hay nadie. Tú todos los días, mira, sorpresa, cone, mentira todo. Hostia, estás más mal follado de lo normal. Sí, porque no ha venido a procesar. Estoy mucho cabreado porque todo el rato me estoy con Cone y Con siempre trabaja cuando puede. Sí, de hecho trabaja más que muchos. Pero tú aún así sigues echando cara. Pues imagínate los demás. Tranquila, tranquila, relájate. ¿Qué dice Gallego? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué dice Gallego? Que no es broma, que diga el poco pleo. ¿Eh? Flaco, tenemos un pequeño problema. Sí, me he dado cuenta. No creo imaginaciones. ¿Os pasa lo mismo que a mí? Sí, pues es lo mismo. Aparta, yo mete puñetazo, te arranca bandana y te la meto a boca y te la con dientes. No de beso. ¿Qué dice Gallegos? Y lo rompe. No. ¿Qué pone esto, hermano? ¿GG o qué, señores? La is. Intenta ponerlo de nuevo. ¿Qué va, qué va? A saber qué tocaste, Cone. Gallego cabrón. Gallego cabrón. Qué raro. Pues no. Ya sabía yo que mi papá no era de fiar. No podemos trabajar. Toca joseo. Mentira, el almacén está lleno, tranquilo. No hay almacería. No, cava. Es rata serranuro. Sí, vente. Es rata serranuro. Gallego. Voy a guardar esto al almacén.
No apunte, cabrón. Vamos a dejar esto en el almacén. Anda que no, hermano. No, he estado cogiendo coquinos. ¿Con ¿Te qué? ha ido bien la pesca o qué, hermano? ¿Eh? ¿Te ha ido bien la pesca? Estaba la marea alta. Estaba jodido. Atropella. El chino como corre, como si fuera San Fermín. Atropella al chino. Gallego tonto, gallego tonto. Tú mucho perro. ¿Pegamos por aquí o qué? ¿Dónde? Vale. Venga. ¿Qué quieres ahora? Cargarse de hierba y vamos otra vez para allí, para arriba. ¿O no? No sé. Bueno, vamos después, venga, a ver si hablamos con el amo. Si no, Cone se va a enfadar. Cone, sal. Sal, Cona. ¡Ay! Joder. ¿Estás pegando al chino gallego? Opresor, opresor. Hola, Blanco. Cuidado, Cone, que esto corre mucho. Madre mía. No frena. No. Abrace raro. Lo veo, lo veo. Como tengamos que hacerlo en el Javi 4, estamos jodidos. Lo sé. El Fali me dijo que le tirase la puerta abajo. Yo voy a tirar chino por trabajo yo. Hola. ¿Qué le dio por la mano? ¿Tú lo qué? Chino, ¿tú vas a estar a partir de las 3? Hola. ¡Qué grande, qué grande! Hay que hacer algo para que el chino no esté. Hay que matar. Hola. ¿A poco la tía tú matas la china? Es broma, chino, tú. Mucho buen amigo. Hola. ¿Por qué tienes esa cara? Dame un segundo. Hola. Salud. Salud. Tonto gallego, tonto. ¡Ay! 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 Lo siento. Pero ¿por qué te pegas, colores? Fue sin querer, coño. Es una polla. ¿Qué has hecho, chido?
Coño. ¿Estás deprimido? Eso No, es por, tío. fa- Estoy por falta de trabajando. trabajo. Estoy Eso es por- trabajando. Eso es por falta de trabajo. No ponga huevo de cara, que yo levanto hacha yo. ¿A cómo va el kilo de coquinas tú? Mucho calor, mucho difícil. Hoy marea mucho alta, mucho difícil de ver coquinas. En Galicia no hay de eso, sí que eso no puede ser marisco bueno. ¿Qué Galicia? ¿Qué dices? Dame un segundo. Uno. Te podría haber dado. Me enfado. No, yo me enfado, estás metido con mi voz. Igual que hizo la puta de la Connie. Me enfado. Si no se está metiendo conmigo, gallegos. Me está imitando. Como si yo hablase como princesa. Y yo no hablo como princesa. Me enfado. Entonces tú lo imitas la galego. Pues me enfado yo más. Tonto. Yo más. Tonto de culo tú. No, no, yo más. O tú más. Mira, Sí, yo tú más a- tonto de culo. Yo más alto que tú. Esquiva gallego. Esquiva gallego. Maldito loco asesino. ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué pasa, perro? No, qué perro yo no. Aquí es más perro, es gallego. ¿Qué dices, hombre? No trabaja nada. Vamos a Lugu, hermano. Vale. Si ahora tiene a gallego, a Lugu para que Cone no trabaje. Claro, para tener a Cone contento. No, gallego, yo iba a venir a trabajar, pero no he podido. Te cargaste el almacén y el garaje para no trabajar. Eres un desgraciado. Sí, hermano, llega el Cone y la caga, tío. ¿Me has calado desde la lúgulo ese? ¿Qué hubo? Luego no existe. Pero se ha dicho desde la lúgulo. ¿Qué le dices? Flaco, lo detrás. Flaco. Ahí. Levanta y gustará. Venga, Lugu. No detrás. Ahí, te lo marqué. Este carro llega último a todos lados, hermano. Hola, buenas. Chihuahua.
¿Qué te parece el U2, brother? Yo quiero una ración. De hostias. Tuya no, porque no puede con Connie. Tú, hombre débil. Pero por lo menos soy hombre. Yo también, mucho. Madre mía. Información profesional, prima. Nada. Buenas, Rucet, ¿qué tal? Pues yo no puedo afirmarlo. El caballero que ya había pedido. ¿Quién ha pedido aquí? ¿Qué ha sonado? Yo. Tú pides y no avisas, para que no ponga factura de más. Claro, hermano. Te den por culo. Ajá, sí. De 5. Pues hoy, empezamos hoy. Hice el primer capítulo hoy. Él te ha pedido uno de 10, jefe, ahora, ¿vale? Para que se lo ponga a su cuenta. Tengo un negrito allí. Pero bueno, fue un día duro. Primer día ya nos roban, nos dejaron sin nada. Los 5.000 pavos que tenía los invertí en la rebarbadora esa de mierda para coger chatarra. Yo me tengo que ir a hacer cosas. Nos vemos. Y una ganzúa y un palo de golf. Y nos robaron. Y me robaron todo. Pues ya nos veremos. ¿Tú? Pero, ¿tú te crees que puede hablar así? ¿Tú te crees que eres gallego? ¿Qué pasa? A ver. Hermano, ¿con la máscara se come? Bueno, si tragas el trapo. ¿Trapo llevarás tú? No sé, el tío ese iba con una bandana ahí, hermano. Ah, no lo ve. Ni me fijé. Pues llévatela. ¡No! No pasa nada, está todo controlado. Se la ha dado, Cone, se la ha dado. ¿A dónde va, hermano? ¿A dónde va? Madre mía. Saki no mótolo. No, ahora no puedes. Te piden un mes de antigüedad. ¿A dónde iba? Pero bueno, tú pídelo, que a lo mejor te lo dan antes. Yo es que ya lo tenía de antes. Lo tenía pausado el permiso. ¿A dónde vamos, hermano? A que José el Cone. ¿Dónde quiere ir? Estoy harto de gallo. ¿Hay algún garito de hombres por ahí? Un garito de popero. Si me No, sigues, no. te llevo. Si me sigues, ese buquetazo te llevo. Tonto, si tú te metes pepino, le va por el culo, cabrón. ¿Decías? O a un garito de hombre, venga. Hostia, ¿qué mierda está pasando ahí? Para, ¿qué coño está pasando aquí? Madre mía, que pueden montarlo. Vaya fiesta. Es que hace un tapón ahí, yo creo que es. Primero de banda. Ah, vale, ya lo tienes, entonces te lo darán rápido. Está guay. Pero bueno, con sus diferencias, con Family. Pero en general está guay. Sí, lo sé, entiendo. ¡Ah, qué tonto! ¿Te has pasado? Lo que tiene tener un carro rápido, hermano. Con el Jin, a ver si es un garito de hombre, ¿no, el Jin? Claro. Ahí tiene testosterona de sobra para él. No hay nadie. Todos escapan de Cone. En el taco Lupita, hermano, que ahí no falla. Seguramente sí esté jodido. Nosotros tenemos ahí un proyecto, estamos funcionando, bueno, estamos roleando ya como si fuésemos banda. Si lo dan bien y si no, seguiremos como civiles criminales. Jipayo, cabrón.
Habéis cambiado las cosas de sitio, me madre que no veo nada. No, hermano, Sí, te bajamos de rango. Se acabó de los No, porque si no lo podría hacer en la radio. Claro, solo tienes acceso a la radio. Ah, sí, claro que sí, sujeto. ¿Te gustaría a ti, Gallego? Es tu ilusión bajarme de rango. Bueno, pues tengo una ganzúa y una navaja, no tengo nada más. ¡Oh! ¡Madre mía! Vehículo y nada me mate. Tiene que tener maños con un bosque porque siempre es un Pero el que te da a ti es peor. ¡Hola! Cómete un taco, Cone. ¡Madre mía! Bueno, siempre viene bien, de vez en cuando. Sí. Hermano, enhorabuena por tener el local más ambientado de la city. Hombre, es el mejor. Mejor local. ¿Estás escuchando la canción? ¿Te parece la mejor parte? A ver. Madre mía. Fíchalos de plantadores a todos. Falta hacer más contactos. Hombre, claro. Poco a poco. Nosotros hoy, ya te digo, dando vueltas por ahí, intentando hacer algo de pasta. Estamos chatarreando por ahí. Yo a trabajar paso. Gallego, canta tú una, que tú cántate. Adiós, le voy a meter un avión que hay. Oye, pero ahora el local está desatendido. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. Movida. Bueno, uy, ¿vosotros quiénes sois? No os he visto nunca. Yo soy Paul. Tú sí, a ti te conozco, macho. Ah, vale, pues si acaso. Tú trabajas aquí, Paul. Yo trabajo aquí. Yo vengo aquí todos los días a consumir, vaya. Yo también. El Flaco, el Cone, el Santi, el chino lindado. ¿El chino qué? Lindado. Lindao. Pero se le dice chino y ya toma por culo. Vale, Sí. es que conocemos otro chino, entonces. Chino Lindao. Chino dos. ¿Puedo ver sus carros? Chino Ginao. Chino Ginao, mola. Chino Ginao, sí. Es de Liping. De una provincia. Claro, eres de Liping. Es de Liping, es de Liping. Hola, muy buenas. Qué movida. ¡Mijao! Ginao. Me Ginao. Vosotros tenéis pulsera. Están chidos, están increíbles sus carros. Sí, me diste También, una sí. tú. Tú no, cállate ya, joder, Paul. Ah. Que tú ya no conoces. Le decimos a nosotros. ¿Tenéis pulserita de la suerte? Yo no tengo Bueno, suerte ¿verdad? en ningún lado, ni pulsera ni nada. Yo estuve roleando de civil 3 meses, o 4 meses. Pero me acabé aburriendo, tío. Tenía una pizzería, tenía un local. Empecé sin nada. Iba para criminal, al final no fui por el camino criminal, me hice civil normal y acabé cogiendo una pizzería. Y fue la peor decisión que pude haber hecho. Que... No me gustó nada. Sí, puede estar guay. Había muchas cosas para hacer. Siendo civil había muchas cosas que hacer. Déjame, Cone. Para estar 4 meses roleando de civil, imagínate. Y me lo pasé bien. Claro. Efectivamente. Vamos, que están esclavizados, ¿no? Poquito. Bueno, está bien, está bien. Facturar, Bueno, facturar ahí. de todo se sale. Hombre, si Mucho quiere ánimo. descansar en Nochevieja, pues tiene que trabajar el año entero. Ya está. Yo me puedo traer pulseras. Siente la suerte, hermano, pruébala, pruébala. Siéntala. Sí, sí. Siente la suerte. Hay que dejar que Es todo increíble. fluya. Yo tengo ganas de deja los palitos de ponerme... cáncer. Ya, Yo tengo ganas de ponerme 2 parches. Y 2 patas de palo. Así como... Madre mía.
Es el pirata más fuerte de todos. La de pirata cojo con pata de palos, con pache en el ojo, con cara de malo. ¿Qué le pasa a este tío? ¿Tú cuántas pulseras llevas? Yo una. Ponte ra. Así aprende, canta. Sí. Vale, mía. Ponte res, mejor. ¿Dónde la pulsera? No pasa nada. Ah, que las ¿Cómo que no pulseras te hace son- nada? no son mágicas. Claro, no hacen milagros tampoco. Claro, eso es la Lourdes. ¿Diego? Claro. Pero eso si te pones una, si te pones taco, 5. hermano. Ah, vale. Sí, Como de culo te la hinco. ¿Cómo has dicho? ¿Eh? Estamos en tu trabajo, colega. Ay, sí, No como diga, castellano. no diga guarrerías. Ay. Ese no ha sido muy taquitaquillumba de mi parte. No, Antonio. Soy Paul. Bueno, podría ser tu nombre, ¿has visto? Let's go. Eh, Haciendo amigos. Claro. claro. Es mucho importante ser amigos. Importante. No, no tanto. Ah, no, el otro, que ya ha tirado toda la palmera. Ah, pero Gallego, Bueno, es ¿tú que por te fallo. ¿Tú por qué eres mucho antipático? Pero si pasa? no lo ha tocado, ¿qué Jipayo. dices tú, mierdas? Jipayo, jipayo. Si yo no toco la barmera, ¿qué dices? La ha roto. A ver, Anika. No, que no haya Ese no ha claro. sido muy taquitaquillumba de tu parte. No, no, Toma, no. hermano, te lo he dicho, te lo he explicado, Te lo hermano. has dicho, te lo está explicando. ¿No me lo puedes explicar de otra manera más paya aún? ¿Eh? Que por cierto, son compañeros de trabajo ustedes dos, ¿eh? ¿Qué dice Guadalupe? Sí, sí, es tu compañero de trabajo. ¡Guadalupe! Ah, de grava, ¿no? ¿Tú trabajas aquí, Jipayo? Claro que Claro. sí, sucede. Hostia, pues ya podéis hacerle que se limpie las manos. No trabajas nunca, ¿no? Sí. Ah, llevo 2 días sin ir con mi He madre. estado trabajando también. Escucha, Lupita, ¿te puedo dar un consejo? Dígamelo. Yo que tú Despídelo. vigilaría que se lave las manos. Como toque con la mano en los tacos, puede embarazar a No, cualquiera. se Todos los pone días guantes. mata pajas. Varga, me llevo sin hacerme un pajote ya por lo menos 2 semanas. ¿Y no te explotan los huevos? Qué alboroto. Ah, los tengo gordos, su tete. Día de Ah. dolor a causa de tu partida. Tener mucho cuidado con el gitano. Se mete a la playa y embaraza hasta las lubinas. Mucho peligro. Hola. Hola, bebé. Bien. A eso es porque soy un macho ibérico español y soy fértil, no como tú, conexión. ¿Tú eres tonto? ¿Qué dices tú? A causa mucho de mi fértil. Vas a desdicha. cambiar pelo, te has vuelto gilipollas, conexión. Cosa. Tú sí que eres gilipollas, Jipayo. Ansiosa. Ah, no fartes, no fartes. Si no te he dicho nada, yo vengo aquí con toda mi buena Como intención. dices tú, no fartes, no fartes. No falte al cole, no falte al baño. Válgame, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Paul. Paul. Sí. Ah, bueno. Nuestro nuevo amigo, Paul. Claro. Soy Paul y tú y cortaba recochea. ¿Qué dices de corcheas? Otra pulsera, Paul. Buenas. Válgame, buenas. los pulmonares. Déjame cambio y me pongo de servicio. Sí, ya, pues aquí no hay ningún trabajador. Toda Espérate un momento. Para botella de amoníaco. Yo por tacos. ¿Tú trabajas, coño, qué? ¿Yo? No, pero dame amoníaco. Yo les doy tacos. Escucha, ¿quién ha contratado aquí al gitano? Se quiere ir a la quiebra. No pues nada. Pues no lo sé, la verdad, hermano. Hola. ¿Cómo estáis? Hola, buena. Grave error. Hijo. Gino. Ahí, ahí. No. Cone, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta trabajar? Un 5. Aprobado. Muchas gracias. ¿Y a ti? A mí un 10 de 10, colega. Por eso eres tonto de culo. Claro. Cualquier Tienes razón. cosa. Ay, perdón. Válgame, aquí llueven las pagas, su tete.
Ciencia ficción. Nos vamos no debe de a haber puesto músicas de esas que da alojar. sed de la mala. Ey. Uy, uy. Que se pone chulo, ¿eh? Toma. Madre mía. Ay, Un gancho, ay. métele un gancho. Ah, mira, están los jordunales delante, no hacen nada. ¡Fuera, fuera, fuera! Toma, toma. ¿A qué me ha dado? Oye, Echa por pata, echa por Ay, pata. ese Y puñetazo lo caga al diablo. A los jordunales no hacen nada, me maten, si es que están de pegatina. Están de pegatina, hermano, díselo. Están de pegatina, su dedo. No hacen nada. Tienes ahí una patada en los huevos, su dedo. No. Cerra tiempo. Paul, mete su patada a huevo de gitano. Inténtalo, su dedo. Son los verdaderos gángsters, ¿viste cómo iba vestido el pavo? Sí. Se la tan Sí, de hermano, chulos. sí. Para trabajar no están, bro, pero para hacerse el gasto sí están. Algún día la gente se dará cuenta de quién son los verdaderos malos. Irán todos a Procone. Yo mucho bueno. Yo no pasa mal. Vienen a por mí porque les salen los huevos. Claro. Porque son racistas, ¿no, hermano? Sí, son racistas. Se lo dije el otro día al investigador. Le digo, tú toca huevos porque tú racista. El rastreador ese, hermano. Ese, Al ese. perro investigador. Ese. El orejillas. Válgame, tú caminas triste, ¿qué te pasa? Que está más arrugado el viejo ese que un caracol derrapando. Madre mía, que la falta aquí. Porque me retó el jefe. Me acaba de retar el jefe. ¿Te acabas de qué? Me acaba de retar el jefe. Te acaba de retar el jefe. A un duelo. Válgame. Ojalá fuera. Duelo de payos. Te recomiendo usar tipo planta contra tipo eléctrico. Sí. Tienes ventaja de tipo. Cárgale. Para que seas. Porque si el maestro. Pero ¿y qué es eso? No entiendo. No entiendo mejor. Nunca has jugado, nunca has visto Pokémon. ¿Porque qué? Porque el tipo dragón es débil contra el tipo ¿Por hada. qué? ¿Por qué, mon? Pokémon. Válgame, está vacilón el coche ese, ¿eh? Bueno. Esto de el Comet ese, ¿eh? El Comet Safari, me vale. Aquí no se salva uno, están todos como putas cabras. Válgame, estos tienen paga, yo creo, ¿eh? Sí. Ah, escúchame, No, está lleno, no hay uno normal. está lleno de mongolos. Esto de normal no es así, ¿eh? Madre mía. Está lleno de monger. Yo he tenido que irme, ya tenía la cabeza como un bombo. Que si el No- Paul. ¿No que habrá si un el virus? otro. No sé. Igual es que el retraso se pega ahora. A ver si nos va a contagiar No, algo. yo te hago bizu. ¿Se la pasan o no? Ahí tiene su tete. No se me guarda tu número, chico. ¿Tienes? No, creo que no. No hay nada. Hasta que ya me entendés cuando suelto lo en la jerga mía. A ver, Sí. habla. Phil. Esto que es una congregación para hacer un... Estamos haciendo una congregación de gente callada. ¿Qué onda esto? ¿Eso estoy diciendo yo? Un repudio contra la gente que habla estamos haciendo.
no manejen tan rápido. Debe ser la hora, está todo cansado acá. Mira, hermano, ahí están los duros, los auténticos duros, hermano. A que me tiro en su capó. Estos van a venir porque está el fiambre y se está tirado ahí. Seguro. O vienen a por sus tacos. Ah, no, porque está el auto ese que estaba vuelta ahí. Estaba durmiendo el auto ese. Para que le... No, oficial, estaba durmiendo el auto ese ahí. Lo que va, hermano, sí. Hostia, hermano, que tiene una tablet en vez de un móvil. Policía, estaba durmiendo el auto ese ahí, no lo saques. Yo la aparco así, hermano. Así no se puede aparcar, caballero. Modifique usted la fachada de la carretera. ¿Cómo me llamaron? No, Pero usted ¿cómo va a nos tener habló- facha? Te ha llamado facha, hermano. ¿Me llamaron eso? Caballero. Bueno, si lo es. ¿Cómo lo querés? Gafas de short de noche, me va, tío. Sí, no pasa nada. No pasa Tiene nada, hombre. miedo, tiene miedo. Pues, hermano, tiene que mantenerse. Para los hermano, reflejos. hermano, tiene que ser un puto, Claro, ¿sabes? hay veces que esto es todo pura moda, ¿sabes? Yo en cuanto a eso no voy a decir Una nada. pregunta, gente, ¿es verdad que sus Aquí huele a mierda, compañeros... que hay una basura al lado. Espera, ¿Es dime, verdad que dime. sus compañeros son unos beboteadores profesionales? No lo sé, no los conozco. Pero bueno. No ¿Ustedes conozco a lo nadie, consideran? ¿Ustedes lo consideran? Sí, hermano, yo Sí. sí, la verdad. Del 1 al 10, un 50. Sí. Está muy bien. Mira, ese viene aprovechando la ocasión. Ah, es mi compañero. Ah, bueno, hermano, entonces se libra. Hostia, qué manera de aparcar. Bueno, como usted, más o menos. Ya, pero a ver, hermano, yo al menos, yo qué sé, yo sé. A mí me gusta aparcarlo así. Pero porque nosotros tenemos estilo. Es que ustedes no lo entienden. No, seguramente sea eso. Yo el estilo de Barrios Bajos no los entiendo. No se ve nada. Y se nota. Pero bueno, tiene- ¿y qué no estaban tiene haciendo aquí? flomo. ¿Están alterando un poquito el orden público? No, yo Sí, vine por hermano, unas nada. pulseras. He comprado unos tacos, lo he estampado contra la vitrina así del local un poco, sé que se restriegue por ahí un poco la verdura, la salsa, ¿sabes? Le veo a usted que tiene ganas de liarla. No, como que va, hermano. Si yo te lo dije una vez, trabajo ahí llevando los trailers de los muelles. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué tal el Bueno, trabajo? yo ¿Bien? mantengo el país, sí, bro. Sí. ¿Llegaste a la hora? A ver si este es un chico que- Llegué, pero 2 minutos tarde, hermano, por la parada de tráfico que me hiciste. Y el cascarrabia no vale que me lió, tío. Ah, entienden, ching. Pues ya lo Me ha siento, dejado sin, caballero. me ha dejado sin 100 pavos para el final de mes. Todos los jefes iguales. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, la verdad es que ¿Y sí. ustedes? ¿Todo bien en ¿El la suyo burra? también es jodido o qué? Sí, todo bien, todo bajo control, como siempre. Somos la LSPD. La de ¿Sabes? CPD Gang, hermano. Es Claro, que los mejores. eso somos, Los eso mejores, me cago en la puta. Claro, como debe ser, ¿no? Hombre, Como por debe ser. supuesto. Que si no te toman por el pito el sereno, si no. ¿Por qué no tomáis un barrio de por aquí, un barrio bajo, hermano? Pero Sí, bastante. estábamos pensando en Broach. Me gusta a mí. Hostia, bro, chao, menú. Sí, está bien. Dicen que ahora lo llevan unos tíos ahí que lo tomaron hace poco con unos molotovs. Pero bueno, yo como no tengo ni idea, no hablo. Hostia, hermano, por ahí me dijeron que se vendía 40. Sí, a mí me dijeron también que, bueno, en los informes estaba que por ahí se vendía 40 y que con unos molotovs unos negros tomaron el barrio. Yo conocí un legendario, hermano. Un legendario que se llamaba Willow. Sí. Hermano, ese legendario, tío, era el que lanzó los cócteles molotov. Lo que pasa que, bueno, acabó en la trena. Sí, por comisaría se escucha mucho su nombre, que al parecer, bueno, era un pájaro que no trabajaba, pero que cuando trabajaba, madre mía. Cuando Era un capo. trabajaba- que no. Cuando trabajaba daba gusto pillarlo, decía. Bueno, caballeros, no les quito más tiempo, ¿de acuerdo? Que tengan muy buen día. Sí. Venga, gente, que vaya bien. Venga, a seguir Venga. vendiendo. Hasta luego, Buenas noches. Mariano. No nos quita más tiempo, tíos. Venga. Sinvergüenza tú. Y luego para los Amunation. No está. Ese estuvo con nosotros en la banda. Oye, pero este es tonto. El Willow. Várgame. Qué grande licenciado. Flaco. ¿Come algo? Sí, un pack. Ese ¿Y qué? aquí con Rivera Flaco, no, bueno. Sí, no hubo al final. Yo, a mí, hola, buenas. A mí, sí, pero a mí me lo dio el segurata que iba a haber una fiesta, pero al final no la hubo, porque yo quedé en que me llamara y no me llamó. Segurata iba hasta arriba de Popper. No entero. Várgame, yo quiero Popper de ese. ¿Tú? Si ¿Tú tú quieres haces Popper? teorías en berenjenas. ¡Oh, qué calor! Yo quiero Popper, su bebé. Madre mía. Está por aquí. ¿Hacele pótele con berenjena? Estaba... Habla yo con Sí, Pu. está- Y pelas zanahorias por el culo Que yo también. sepa, Paul está... Vale, Paul mira. Y yo no va mola, está seguro. con Nora.
¿Qué has dicho, chico? ¿Es una nueva mola? Sí, está. ¿Tú quieres probar? Ah, No, que es una nueva gracias. moda. ¿Te imaginas dónde está mi chica? Se la han robado. Si no es corto cabeza por todos lados. ¿Quieres ir a trabajar? Pues claro. Voy a guardar una cosa, ¿vale? Si te quieres Venga. venir. El gallego voy si no aquí a- trabaja se No china, estoy de aquí ¿no? trabajando ahora. Ahora Mira, cuando pase Y un me ratillo, degrada, me sí, va a eso claro que me sí. Te hacemos degrada, algo así. hermano. Vale, no tardo nada, voy a... Ahora más que es que ahora que lo habéis subido de rango a todos. Hermano, ha abierto el Bahamas Mamas. No me Hostia, lo vamos creo. para allá. Vas Legendario. y me la mamas, flaco. No, flaco no gallego, me mate. Me equivoco. Hermano, con el flaco, cuidado. Que no, que quería decir gallego, pero es que como has hablado tú. Hasta luego. Hasta luego, que tengáis buen día. Cone, deja de bebotear. Los dos más puperos. Hostia, mira, se ha montado grande. Cone, apóyasela en el hombro para que se entere. No. Trataré bastos. Esta gente no entiende del business. Dicen que yo estoy obsesionado con el trabajo, pero es que si no hay trabajo no hay éxito en la vida. El último la mama. Me cago en vuestra puta madre. Hermano, el último la mama. A ver, el gallego sí es primero también, Si es que le van esas cosas. Cállate, retrasado. Bueno, retrasado era el polo el que echaba en los tacos, me madre. Yo llegué a retrasado. Que no nos dan ninguna paga por ti. Eso es lo que me toca a mí los huevos. ¿Qué mal, estás? Hay que ir al taller. Usla, habla que le deja juguete dentro, ¿no? Sí, claro, sí. Hola. Pero hay un garaje ahí atrás. ¿Para qué dejas aquí el coche aquí? Usla. Tira para el garaje. Para el coche un momento. Dejan en la guantera. Ahí está. Ah, mándame lubricación, hermano. Arriba. Sí que te lo he mandado, sí. Manda lubricación. ¿A qué te la he mandado, bicho? ¿Has dicho? Escucha, hermano, ¿quieres hablar? La he mandado 2 veces ya. Hay que no se entera. Luego, aquí ni nadie. Ya ni lo. ¿Cómo que no? Si estoy sentado en un banco. Claro, ¿dónde te la? Está el Bahamas. Yo porque era la mesa en un blanco y no te viste la. Anda, hermano. ¿Habéis dejado las cosas en el carro que aquí te caché? Claro. Yo voy a esperar al Chema para guardar las cosas y dejo el carro ahí en el garaje. Es lo que estoy esperando.
¿Qué, gallego, Ay, hermano? ¿Te está entrando macho. picores por el cuerpo? Sí, ¿Por qué? porque hay muchas cosas que hacer y no estamos haciendo nada. Hombre, hermano, sí, ¿qué hacemos si no tenemos ni la llave del barrio? Pero si no lo necesitamos, tenemos de todo en el almacén. ¿Quién cuida el ¿Pero qué es lo que quiere hacer? Pues lo que estábamos haciendo. Yo como lo chupátelo. Eso no es tan buena idea. Sí, qué buena idea. Bueno, vale. ¿Qué no quiere decir por el día? No hay prisa. Y no tenemos y no tenemos la moto. Eso sí que es el problema. Claro, hermano. Por eso. ¿Qué quiere procesar? Ahora vamos a procesar. No, que va. Vamos de beboteo un poco. A ver si el cone liga de una puta vez y se motiva para trabajar. Hermano, a lo mejor sí. Sí, quizás si no se volviese tímido delante de las tías, que es como, no sé, cuando mira a una tía se queda callado. Cone, si miras a una tía, por favor, no te quedes callado, habla. No tengas miedo, lo que tienen ahí no, escucha, lo que tienen ahí no muerden. Esto está lleno de tías. Hay que entrar a corazos. Eso es que no hay nadie. Está él solo. Eso es que está hablando con la camarera y ya está, hermano. Le enseñamos la pecera. Me hago otro simpa de chupitos. Claro, alquilamos la pecera y nos vamos. El problema es que a mí la música me levanta dolor de cabeza. Joder. Vaya, ya lo liaste. Bueno, vamos, correr. Joder. Y el Sultan en la mierda. Bueno. Vamos. No, Cogemos no, otro coche. Que se lo haga el chino con paracaídas. Sí, claro. Pues vale. No te preocupes. Franco, ¿qué vas a hacer con paracaídas? Hola, la mona de la... Otra vez, pues yo si quieres puedo, ya que soy experto en paracaídas. ¿Hacemos juntos chino como los viejos tiempos o qué? Madre mía. No, ¿tú qué la? Ah, por mí bien. Ahora tengo que calcular si me... Pues lo choras tú, ¿eh? No, 30.000 y pico de multa. Sí, claro, no, si quieres tienes que lo pagas tú. Va. Dice, conduces tú, que yo no sé. Yo conduzco, no te preocupes. Tú lo hagas, yo conduzco. Al revés. No, pero que no puedo. ¿Qué quedáis aquí? No, rehenes necesitáis, ¿no? Bueno, con mi Claro. Eso sí, ¿no? Cheva, busca rehenes con mi sultán. Entonces, chino. El sultán su tete te lo dejo aquí en la puerta y me rebusco. Te voy a dejar la guantera a mi... Nosotros es que tenemos que trabajar, ¿sabes? Hay un cochecino muy... Toma, te lo dejo en la guantera, hermano. Vale. Espérate, pues la guardo las tres en mi carro. Resubli, vamos al almacén. ¿A qué? Almacén de Suble. Para coger juguetes. Porque vamos así, a tienda más.
No se lee, que galego no sé por qué no queréis sublir. Pero me necesitas a mí también. ¿Queréis sublir todos? Vamos allá. Ah, pues llévame, estoy aquí en la esquina. Flaco, ¿dónde estás? Dentro del carro. ¿Me quiero con el flaco, chino? Profeta. Ahora, frena. Yo no voy a hacer, no voy a ir. Oh, cabrón. Dale, chute. Esto no tira, Oye, ¿tenéis gasula vosotros? Así, Sí, algo sí. así. Por lo malo cógele y cógele lenes. Está aquí atrás, ¿no? El blanco ese. Uno de 4. Ese era de 4. El jacal era, ¿no? No sé. A ver el parking este de la playa. No, no hay de la China. A ver por aquí. Sí, no, en el taller. Como que no, su te lo va a reparar. Hijo, necesito una reparación. ¿Cuánto era la reparación? ¿Este coche? Sí. Lo mil. No, 1500, que bajó. Ah, perfecto. No, pero si te quieres los 2000 te lo coges. Sí, claro. Hola, gracias, ¿no? Ya debió llegar. Ah, viene con sorpresa. Hablamos el almacén y todo lo... Pero si vas a ir en mi coche no te vas a tirar en paracaídas, ¿Por qué no? Porque luego el coche, ¿qué? ¿Lo pagas, lo sacas tú? ¿Vas tú a sacarlo de comisaría? Madre mía. Bueno, no pasa nada. Vamos a por otro coche. Sí, claro. ¿Qué hay si lo van de té con Chile? Es el de la tía, pero bueno, lo que quiera. ¿A dónde vas? Que es el de la pava. A darme una vuelta. Sí, mano. Ahora vengo. Déjala así, tonto. Mi hermano, que le puede la cleptomanía esa. Gracias, no te preocupes. Y le pasa día. Precioso el No me iba a dar una vuelta. Sí. Ok, nada, pues yo pensé que me iban a arreglar este y ya bueno, pues yo decía, ok, con gusto. ¿No te najes? ¡Uno, venga, suble! No tengo tiempo. Ah, llevamos un coche. Uno de 4, el que sea, me da igual. Entramos tú y yo entonces, ¿no? A ver. Galego, ¿le conoces el bloque lo que hicimos ayer, Sí. Ah, yo puedo robar el... Mira, si te la Mira, le bloqueo. ¿Pensé que te bajas? Cógela, coge con tu hermano también malenes. Ah, yo cojo. Cógela y... Con él y ve lo bando con los
Yo, le falta un poquito de sangre. Sí. Mala mía. Pues nada, a ver si le sale bien. O me cojan el coche... Luego me van a multar a mí cuando lo vaya a sacar. Pero bueno, vamos todos así. Me da igual. Que vaya, le pillo si quiere. Nada es por el tiempo que pierdo allí en pizzería, colega. Estar allí una hora metido. No es que me apetezca demasiado. Ay, Dios. Escúchame que me duele mucho la cabeza, no puedo jugar, ¡Sube tu hermano! Mi hermano también. Mi hermano no tiene. Y yo cuando una vez ganzugo, ya se me rompe. ¿Qué pasa por solicitar un amo? ¿Con tu coche? ¿Eh? ¡Loco! ¿Qué pasa, Chiro? ¿Puedes conseguir con tu coche leones? ¿Qué recoger a mí dos? Es que mala mía. Dale, ya cierro yo. Vale, está cerrado. Chile, tío, ¿no saben hacer gasolar un coche? ¿Levelar? Yo qué sé, tío. No entiendo nada, de verdad, te lo juro que es que no puedo con Chile más. Yo quiero mucho, pero no puedo. No te agobies. Relax. ¿Cogiste cuchillo en el almacén? Cuchillo no, tengo... Pues un cuchillito para coger los rehenes no venía mal. Está chido. Yo echando gasolina, intenta que coger lehenes, todo lo que puedas de lehenes. A ver, ¿qué dices? ¡Que cojan lehenes! Los cojo con los cojones. Unos puntos. No te rayes, los cogemos allí en Industrias, por la calle, tranquilo. Hola. Te quedas tú allí, déjame coger un cuchillo y ya te los llevo yo con este coche. Habla con el chivato mientras. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Qué está pasando, Chiro? Que no entiendo nada, que no entiendo nada. No entiendo nada. Yo no entiendo nada.
Mar patrulla, Chivo. Tira. Pues sí, espérate. Están dentro. El del Fari que no lo podemos sacar. Vale, ya vamos para allí para el este. Quédate tú ahí, cojo yo el coche y voy a buscar. Bueno, aquí no sé yo si se podrá. Tira para el del central. Señores, amunativo en central, de Plaza del Club. Perfecto. Intentad coger lehenes todo lo que podáis, por favor, llevádmelos para allí. Sí, estamos llevando 2. ¿Se han hecho los paracaídas, chino? ¡Chile! Perfecto, ¿me lo pongo a mi manera o qué? Que Ah, sepas sí. que ahora los jurdurales van con paracaídas también, ¡Chile! Ya no es eso. El tema es que me van a joder a mí el coche. Pero bueno. No, vete dejándolo aquí. Mother of God! Why can't you look where you're going, stupid? Ow! You've got Great Dane feet. Huh. Fast! I don't believe it. Time to just accept your low ass. Voy con 3. Perfecto, con 5 soplas. Nosotros llevamos 2 más. Hermano, ¿cómo es de feo que alguien me llame huesitos? Chile, pero tenéis que venir lápilo. Estoy yendo con 2 más. Los huesitos estaban buenos. Perfecto, venid lápilo volándolo.
Look at that. I hope You we some other are- Los demás llévalos en otro conoce. ¿A mí quieres seguir o qué mierdas? A que salga todo bien, A Gallego tú. Espera ahí. Ya les estoy lobando, venga. Díselo ahí lo que no tenga que estar. ¿A que te venías conmigo y no sabía eso? Claro. Los jordonares, el chinorris. Vamos a buscar un camión. Vamos. ¿Tienes ganzúa? Con ellos. No. Va, entonces no busques nada. Una mierda. Déjame ir en el almacén, a ver. Lo voy a robar antes alguno. ¿Este qué hace? Ah, está borracha. 14 cagalones, una glanzula, Una posca así, ¿no? un clusillo, una mariposa de esas y 8.200 de No, en el otro, en el otro. No, nada. Ni una SNTS de mierda. Nada, no me has dado nada. Cárgame. ¿A negocio yo o quieres negociar tú? No, negocio. Negocio yo si quieres, si conduces tú. Negocio. Toma. ¿Qué? Toma, entela, toma. Yo no sé qué me da que no hay ganzúas, pero bueno. Tenemos 7 cuerpos de armas, esos son 70.000 pavos, Es una pipa de gratis. Señores, ¿me cruzáis? Sí. Vamos, lo que vamos a hacer es intentar la huir con closet de Galico, pero si sale malo, cosle que la levantarlo, vamos a hacerle para la caída. ¿Sabes todo simple que la amo, no? ¿Flaco? ¿Flaco? ¿Qué es chino? ¿Tú sabes dónde, no? ¿Dónde le cogiste otra vez? ¿Sabes dónde te digo, no? Suena esa. De Puentele Verde. Sí, ¿qué pasa? No, me refiero a eso de que le sea ahí. Cuando, si cosas se complica, necesito que no le cojas ahí. Porque nos tiraremos con paracaídas. Vale, bro. Pero solo si cosas se complica. Si no, no. No hay ganzúas. Válgame, qué mal. Nada, tira... Tira ahí al barrio, a ver. Madre mía. Paso por hacer las cosas a correr, sin planear. Flaco, esto me huele a mierda, Decía mientras se comía un culo.
Vamos al taller. A ver si me venden una ganzúa. Vamos al taller a ver si me venden una ganzúa. Con la ganzúa... Ahora buscamos una... ¿Eh? ¿Tú crees que tienen? Sí, sí, sí. Es donde las compro siempre. Ah. Pasa que comprar una sale más caro. Verás, tú que me van a joder el coche. Me voy a cagar en Dios. Ah, no creo. No, que va. En verdad sí. Pues claro que sí. Ah, te lo pillará la policía también. Claro, por eso es lo que me refiero. Y la multa va para mí después. Larga. Ah, pero no te ponen mucho, ¿no? No, 15.000. Larga a mí. Hombre, claro. Por cómplice, ¿no? Claro. También te digo, si el chino no le escapa con ese coche, no le escapa con ninguno. El coche es bueno, yo lo he visto yo. Ahora lo he probado, es bueno. Claro. Pero no está muy acostumbrado a él, entonces es complicado. ¿Tú qué estás haciendo, Tanti? Tomar por el culo. Voy a comprar una ganzúa para ver si robo una lancha. ¿Quieres una ganzúa que tengo yo? ¿Dónde estás? ¿Tú quieres una? Yo tengo una. Así como para dársela por Bluetooth. ¿Una? Venite, lo hay una, sí que la hice. Tengo tú... ¡Hostia! A ver, eso es lo que te he dicho, que vengas en la broma, ¿vale? hermano, que no vi las vallas, brother. Caída limpia y 8 minutos de retraso. Yo te iba a la glasula, pero no aquí, ¿vale? Tenemos 8 minutos para escaparnos, si no sale el helicóptero. Hermano Gallego, yo te doy una ganzúa, estoy llegando al barrio. Vale, pues yo no estoy en el barrio, voy para ahí. Alejo, Dime. iguala todo en tu maletero, ¿vale? Da igual porque lo coge la poli y te van a vaciar el maletero. No haces nada. Yo por si acaso he dejado el maletero, ¿vale? Vale, como quieras. No arreglas nada con eso. Sí. No es muy inteligente. Gallego, hermano, ¿qué te pasa, tío? Que están haciendo las cosas fatal. Todo mal, todo mal. Esta gente... Ya, no, pero bueno, que aprenda la base de palo, hermano, si es lo que le renta. Sí, el palo es el que me van a meter a mí de 15K. A ver, Gallego, cuéntame qué te ha pasado. Que no me la lopa, ¿vale? Estoy rodeado de inoperantes. ¿Lo dice por un flaco por mí también? No, me voy a poner una lancha. Gracias, Gallego, por tu comentario. Joder, Gallego, hermano, está echando humo hoy. ¿Qué va? Estoy chill. No. ¿A que sí, Chimo? Que estoy calladito aquí, no digo nada. Ah, sí, eso sí. Hermano, me trae una palabra.
Bueno, ¿qué? ¿Vosotros qué vais a seguir boteando? Darle caña ahí. Estábamos trabajando. Ya. Así se siente mal, ¿sabes? Son técnicas. Así. A pobrecinos. No, pobrecinos no. En parte tengo razón. Así eso también es verdad. No se puede planear un golpe y a correr sin tener nada planeado ni preparado. A lo mejor le sale bien. Yo confío. Sí, yo también confío. También confiaba en mi ex. Y no debía. Yo nunca he tenido novia. Bueno, mejor que no la tengas. Son víboras, te romperán el corazón en pedazos. No creo. Sí. Tengo muchos años de experiencia, te lo aseguro. Yo también era ingenuo como tú. No hay una buena, colega. ¿Que me voy a morir virgen? Una cosa no quita la otra. A ver. O las pagaré al final. No, puedes buscarte una novia, pero vete mentalizado con que te va a destrozar el corazón. Yo es que tengo que buscar una que me quiera bien. Estás jodido entonces. No creo, una buena gitana. Escúchela, ¿esto es una lista? Ya la lío, ¿ves? Seguro. ¿Qué ha pasado? Ha cogido rehén, me van a hacer los liberados, se ha montado en el coche y se lo ha llevado. ¿Has escuchado, Gallego? Sí, a veces pasa. No, sí, pero que se lleva los coches. Entiéndele lo que quiero decir. Que no tienen coche. Ya, subirlo en el coche y se lleva los coches. Pues dile a la poli que vaya detrás de ellos, yo qué coño sé. No creo que haya lancha, pero bueno, vamos a probar. ¿Sabes algún sitio donde pueda haber una lancha? Estoy pensando. Aquí suele haber, pero se ve que no. Casi no por el norte. También, vamos a seguir por aquí un poco más, a ver. Tú mira ahí, fíjate bien. Sí. Es un halcón. Es un sitio en el norte donde puede haber lanchas. Sí, porque por aquí ya... jodido. El tema es era no llegar hasta el norte, porque entre que llegamos al norte y no llegamos, están en la cárcel ya. No hay a un puerto al lado de la playa. ¿En dónde? Donde ¿Está la feria? Donde el mecánico. Buah, pero ahí no suele haber, ¿eh? ¿No? No, yo creo que vamos a intentar hacer una última cosa. Lo que pasa es que ser de noche es más complicado. Mierda. Por aquí, por arriba. Espérate un momento. Joder, man. Si no me sé ningún sitio más. Yo aquí antes iba a plantar y muchas veces se veía desde aquí. Ya no veo nada yo. No hay que bajar, sino desde aquí no se va a ver. Nada, ¿no?
Ah, no, nada. Claro, es que de noche es complicado. No entiendo, ¿cómo un rehén le pudo robar mi coche? Ah, no sé, estaría... La adrenalina, la adrenalina. Madre mía, la gente está fatal de la cabeza. A joder también. Vaya ladrón más inútil, me cago en Dios. Un rehén le roba el coche, hay que tocarse los cojones. Me intenta bajarlo de vehículo y voy a echar el pestillo por dentro. Que le ha robado el tren. Sí, lo que escuchas, sí. Un lehen nos ha robado el coche, sí, ¿te lo puedo creer? Mi coche. Vamos a ir al lado de la playa, a ver, pero yo qué sé. Así, por probar. Nada, 15.000 de multa. Me traigan un centorno de vacilón, si no. Que diga el chino, el coche que quiera. ¿Cómo? Ya lo pueden buscar. En los canales no pueden haber, ¿no? Más poco profundo eso. Vas a tener que encargarte tú de eso, ¿eh? ¿De qué? Te la dejo en la guantera, la ganzúa. Yo ahora te hablo. Joder. Todo mal, todo mal. La madre que me parió. Oh, qué calor. Vaya atraco, el peor atraco de la historia, puede ser. Podría ser. Podría considerarse. Estoy donde quedamos, ahí donde te dejé. ¿Me vienes a buscar? Por ti. Oh, Olego, ¿Qué pasa? me han dicho Polilila que es posible que hayan abandonado los coches. Así que a lo mejor le puedo decir que... No te preocupes. Está aquí el coche, Vale, Me llamaron los del seguro. Ya os lo mandaban para ahí. No, perfecto. Tengo
tengo cosas aquí. Comprueba que tenga gasolina y esas cosas, ¿Hablé? No tiene, no le emplea. Hombre, si íbamos con el depósito lleno y de repente no. ¿A Chino me voy poniendo el paracaídas o qué? ¿Eh? Vamos, tira para allá, para la playa, a ver. He ido al puerto y si no había nada. Pues tira por aquí abajo, a ver. ¿Por dónde? Y si no, tira para el norte, a ver, yo qué sé. Es que ya no sé por dónde buscar. Ah, vamos por la costa. A ver, mira, aquí hay. Debería haber seguro. Está un poquito lejos, pero voy para allá. Sí, claro, ya. Y volver va a ser la hostia. No sé si yo sí llegará la gasolina, pero... Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, esperemos que no se tiren, que no haga falta. Que escapen con el coche. Pero bueno, empezando como empezó la cosa, me sorprendería que salga bien. Yo confío, yo confío. Hay que confiar siempre, sí. Sí, tira por ahí abajo, a ver, el puerto, por ahí, por la zona esa, a ver. A ver si vemos algo. Así voy a pasar otra vez. Por la zona de la playa, toda, ¿sabes? Por el paseo. No, por aquí no va a haber. Espérate ahí, que te viene un coche detrás, a ver qué pasa. Buenas. ¡Hostia! ¿A qué quieres? Hostia, pilotos que son de bonos, me encanta. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Hostia, cuidado con la farola. Estamos buscando una lancha. ¿No miraríais una lancha por ahí? Y se encuentran más. Por acá nunca van a lanchar, muchachos. No, aquí nunca hay. Bueno, ¿Por dónde pueden haber? Por la pie playa. abajo. Vale, pues vamos a echar un ojo por allí, porque tenemos un poco de prisa. Por arriba, por si acaso. No vuelvas a pasar por acá, muchachos. Tened cuidado, boludo. Muy Claro, no te peligroso. preocupes. Venga, anda. Ah, nos vemos, Un besito, guapis. Hasta luego. Ah, no sube esto ni a bordillo. Tira para atrás. Ahora. ¿Este es que le pica? ¿Que es suyo el puerto o qué? No comen los cojones. Ah, pues sí, la verdad. Ahí voy a pasar las veces que quiera por aquí. Hombre, me paso todos los días por ahí a comer los cojones. He hecho por la playa, ¿no? Sí, tiraba al pier, ¿sabes? Buah, estás perdiendo gasolina, colgado. ¿A qué dices? O eso, o alguien se está meando muy fuertemente. Ah, pues. Ahí no veo como que pierda gasolina ahí. Has mirado atrás, por fin lo consigo. A ver, marca la aguja buena. ¿El qué? Susemi. Por aquí para abajo, en el puerto todo. Hay que ir por la playa, por todo aquí. bordeando. Sí. Por ahí no sé si hay salida, la verdad. Ahí creo que...
¿Cómo va eso? Mira aquí. Tira, derecha, derecha, derecha. Guarda todo para abajo. Por aquí no vas a... Bueno, sí va. Tira para abajo. ¿Eres ese del masacro rosa, Shosemi? Me meto por la arena, ¿no? Claro. Un bug. Ah. Sí, a veces me pasa cuando estoy concentrado. A ver, por aquí, por la arena, tira el bordillo. Mira, ahí hay una moto de agua. ¿Pero hay que dos buscamos lancha o moto de agua? Hay 2 motos de agua, también valen. Podemos ir los 2 en moto de agua. Cogemos uno cada uno. No, hay una y otra que está circulando. Pero buscando coquinas. Pues te dejo la ganzúa y la coges. Sí, déjame. A ver, esta no aguantaré. Gallego, ¿hace cuánto que no chivas? No sé, pregúntale a tu madre. Ven aquí. Dame, ¿dónde está? Con la Jessica no te metas, Zarullo. Ya. Mierda, esta no me mola pillarlas, tío. Mierda, tío, esto es de salvavidas, no, mejor no pillarla. Ah, hay un velero ahí, pero en el velero vamos a escapar por los cojones, ¿sabes lo que te digo? Así es donde ponen a ver. Tira, por aquí debajo tiene que haber. Así. Y hay un sitio donde aparcan ahí las motinos. Claro. Gallego, ¿puede ir al barrio o está ocupado? Estoy aquí en el... buscando embarcación por si hace falta para estos. Por cierto, no sabía que el puerto todo era de los Rosas. Sí. Sí, todo, claro, todo. Sí. Está complicado, tranquilo. Paciencia. Bueno, ahora no quiere ninguna. Cago en Dios. A lo mejor te un buen seguro antirrobo. ¿Pasa lo que quiero decir? Sí, no, es cuestión de pillarle el truco. No es la primera vez que lo hago ya. Pasa que es complicado. No, tío. Ya me he mojado yo. Así me va a caer el pelo. Ya tengo una. Bueno, tenía. Dejarle ventana, cosle. Tenemos el coche como una cachimba. ¿Pero ya habéis salido? Si lo hemos dicho. Gallego, salió mal, lo sabíamos, Pues no hay lancha, así que a buscarse la vida. Si tiráis por el puente, os recojo. A bucear un poquito.
Sí, no, la predi... Esa es de ayer, que la hicieron a las 4 de la mañana. Si es la que pienso yo. Una. Claro, la que cansé. Tírale, tírale. ¿Dónde vamos? Sígueme a mí. ¿Siguen a ti, gallego? No, no, que le digo que me siga a mí. El coche de repente funciona ya. Habría soltado un manguillo o algo. Pues darle caña, a ver si escapáis. Por si acaso tenemos las motos de agua ahí abajo. Perfecto, no os preocupéis. ¿Cómo se ha escapado? Ah, listo, ¿a dónde nos recogéis? A donde lo digáis ustedes. Guardar el coche en un garaje y listo. Iros para allí, para el gimnasio, así. Vale, dame el coche y se ha dado la vuelta. ¡Cole, cole, cole! ¡Me da igual, cole! Será desgraciado. Vete, Chimo, vete. Entramos por Canales y me voy para el barrio. ¿Cómo va todo? La lío. ¿Te han pillado?
Quítale la radio. Los cogieron, seguro. ¿Cómo vais? ¿Qué ha pasado? Tienen los compañeros ahí detrás del pilar. Negociamos por otro vehículo chino, ¿qué hacemos? Nos faltan los almacenes, nos faltan los garajes. Ay, Dios, que me parió. Se nos ha complicado la cosa, ¿vale? Se nos ha complicado la cosa. Misión para la caída es urgente. Señores, nos vamos hacia el mal, ¿Ah, por qué parte? Yo voy con una lancha. No se le ve igual, me voy a estar mal, me voy a estar mal colindo. Voy a estar con cósele. ¿Hacia el Puente Verde o hacia dónde? Hola, hola. ¡No puedo hablar! ¡Estoy inhalando! Ahí estoy yendo. Necesito que vengáis a recogerme. Ah, yo estoy aquí. A ver, no, ahora te iba a mandar la aplicación. Ahora voy, en bicicleta. ¿Tú estás en otro lado que el Chema? ¿En otro lado que se llama? Sí, yo estoy en otro lado. Necesito que me la cojas, Ántele, para llevarla hacia el la lubricación, te veo, Chimo, te veo. Habla con Polilila, que Pochite que ya tira la lámpara. Faro verde. No, no vayas a esa tiela. No, sígueme. Vale, tú que cógelan. Tú sígueme. Ah, yo estoy escondido aquí. Vete si quieres. Madre mía. Muy chino. ¿Estás con moto los leagulas? Ah, yo estoy salvado ya. Loco, ¿estás con moto el agua? No. Estaba la poli en la entrada de aquí, me ha estampado, bro. Te voy a recoger, pero a lo mejor nos pilla la poli. Dile que lo que ha cogido motos de agua. Está buscándolo, ve. ¿Cogido o no, chino? No. Necesito que vengas. Había un patrulla justo donde tú estabas, lo sabes, ¿no?
No te preocupes, Malemlia. Entonces ahora voy a ver qué puedo hacer, no te preocupes. Espera, no, si estoy ahí al lado, se han ido. He pasado por ahí y se han pensado que ya te han recogido. Ya ver qué puedo hacer, no te preocupes. Estoy aquí arriba, bro. ¿Dónde estás? Arriba de la escalera del agua. Pero que yo no estoy ahí. Pero si pongo tu ubicación y me dice que está aquí. No, pues ahora te mando publicación, no te preocupes. ¡Hostia, tiburón! ¡Ah, tiburón! A ver, comételo, chino, que eso suma mucho. En la playa esa de allí, ¿no? O sea. Sube esa playa, bro. ¿En la costa te recojo? Yo creo que sí. ¡Tiburón! Acaban de pasar dos patrullas por Industrias a toda hostia hacia la zona del barrio. ¿Dónde estás tú, Diego? Yo estoy del otro lado de donde mandaron la ubicación, en la playa de enfrente. ¿Cómo le mandé la publicación yo, hola? Estoy llegando, chino. Ahí estoy yo, ya estoy llegando yo. Ah, bueno, estáis vosotros ahí. ¿Te robo las cosas, el chino o el Chema? Tengo cosas. Tengo yo cosas. ¿Dónde te las? En la costa, bro. ¿De dónde me has pasado? Aquí en la piedra, esta grande, a ver si te puedo hablar. Mira, quita el lopa. Vamos nosotros por los canales con la moto de agua. Tira un poco más hacia adelante, le por la playa. ¿Por dónde estás? ¿Estás por la playa? ¿Bro? ¿Laco? ¿Vas en Cosle? Tira más hacia adelante, ¿cuál es el adelante? Ahora os digo una cosa, ¿vale? Pero va a haber móvil. ¿El qué? Dime. Tira hacia adelante. Estaban secuestrando los de verde a los de aquí en el balronaque de Gru. He puesto a vacilar muros de verde enmascarado. ¿Dónde te las? Diciendo que mira, se ha pupuleado y cosas de esas. Madre. Bro, me estoy haciendo toda la playa y no te veo, hermano. Tira hacia adelante, ¿ves un pelo atrás? Estoy justo en la loca. Hay un pelo que está ladando. Es que aquí tíralo porque ese pelo me suena mal. Todo mal. Vamos a hacer la playa, bro, entera. Mira ese cosa, te veo. Cuidado con pelo ese. Cuidado con ese pelo. Por aquí, hermano.
Yo no voy a ir a sacarlo, va a ir él y va a decir que me lo cogió él. Yo paso de estar 1 hora allí metido en comisaría otra vez, así te lo digo. Aquí sí se escuche. Hermano, ¿estás bien? Estoy bien. Está el taxi aquí, bien, sube. ¿Dónde estás? Ah, no. Señores, tenemos la joyería. Sí, y que matan a los families. Adivinad lo que me acabo de encontrar. ¿Queréis saber lo que me ha dicho Flaco, un payo? Ya. ¿El qué, bro? Ha venido un payo con un vehículo. En plan, subo porque a ver si tenía un hueco para recogerme y llevarme al depósito a algún lado. Y me dice, ¿de qué banda eres? ¿Pero cómo que de qué banda? Nah, ya se ha pirado, se ha gelado. Mano, ¿quieres subir? ¿Así tienes taxi? Está aquí, te lo he dicho 80 veces. No lo veo, no lo veo. Arriba. ¿Por qué zona? Ah, voy. Te lo llevo a una tienda de ropa. Tacones que te recojo, que bien Luquita. No sé, pero ya. ¿El qué? Pues en el barrio, pero a venir porque llevo un cabreo con los verdes. Aquí todo el mundo está cabreado con algo, hermano, madre mía. Sí, porque estoy yendo ahí tranquilamente, están secuestrando y se pone a gritarme uno desde la moto. Ahora sirve tú, rojito, sapo culiao. Vale. Y yo te contará, Connie, y yo te contará. Mesura, pues. No, te voy a contar yo a ti ahora, chino, tranquilo. No me van a vacilar, le veo que tengo 4 tiros. Contará. Ya puedes ir yendo a comisaría. Bucle. A sacar mi coche. Escúchame, mira. Que yo no voy a estar 1 hora allí, que me la pela. Olvídate, vas tú. Escúchame, mira, suficiente cable tengo yo ahora mismo como para ir a Pocosle, ¿vale? Debería de ir Chema por el carro, por lo que me ha contado el chino. Escúchala, no, es que vaya Chema a recuperar tu coche. Vaya Chema a recuperar tu coche. Porque mira, te voy a decir por qué va a ir él y no voy a ir yo, ¿vale? Hable bien oílo y escúchame, ¿por qué va a ir él? ¿Vale? Teníamos todos los prefectos. Nos llevamos las flugas. Habíamos chocado con una cosa y habíamos buscado sin calar. Y le he dicho, sale coche y cole. Cole, no mire para atrás, cole, me da igual, cole. Y hemos encontrado una caja de obla. ¿Lista? Y nos hemos escondido dentro. Yo me tiré dentro y me escondí los muebles. Pero muebles. ¿Sabes lo que ha hecho el otro? No quieres saber, se ha puesto encima de la tiela. Y después de ponerse encima de la tiela,
Y que seguro la haya visto los polilila que estaba enfrente. ¿Vale? Seguro. A cogerlo. Y le digo, vos, quédate aquí y acuéstate como yo. Quédate quieto, no hagas el hilo, no hagas nada, acuéstate como yo, quédate quieto. No, si siente la va. Si siente la va. Y lo vamos a ver. No te siéntele. Acuéstate. Válgame como el yo. señor, sale joyería. Y nada. Pero y eso que... Pero el coche lo iban a coger igual. Que, aunque no hiciesen eso. ¿Eso qué tiene que ver con que hayan cogido el coche? El coche estaba volcado. Vamos a ver. No hubiesen pillado, ¿vale? El coche sí, yo te le ocupé el coche, no te preocupes, pero veis, mal le ocupé el coche, no te preocupes. Y todo así, porque cogílo y le he dicho, date quieto, que te van a hablar el hijo, yo te van a hablar de este puente, le digo lo que sí lea. Claro. A cogílo, y ahora lo vuelta, ya ha venido los polilila. ¿Sabes? Y he dicho, mira, 2 contenedores, vamos a mirar dentro. O que se peleía Sema, sentadito en contenedor, mira acostado. Estamos llegando al barrio. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado hacer? Apunta a la polilila. Se encuentran los polilila, se encuentran los otros, y se encuentran los polilila. Pues con más razón no voy a ir a comisaría a sacar mi coche. Ya podéis ir yendo. Vais Sema, la ocupa. Bueno, que vaya quien quiera, de los dos. A mí me da pela. Vais Sema, la ocupa tu coche. Sema, tienes un nuevo trabajo. Te presento a mi amigo Lucky Lu. ¿Cuál es? Muy buenas. Tienes que ir a la comisaría con coche legal. Todo bien. Estamos aquí activos. No, tienes que tú. Un poco día duro, Lucky Lu. No acompaña al gallego, pero tiene que sacarlo de la. Me vas a comer los huevos. Tiene que darle. Bueno. Este gallego encima que sale bien el robo. Este es un trabajador de los que a ti te gusta. Uy, yo. Genial. Hemos tenido que apuntar a dos fortunarios. Pues me la pela, vais allí, decís que robasteis el coche y que lo tenéis que sacar. Que robamos, no, que nos robaron. Yo no voy a ir. No voy a comerme otra hora allí. Esta semana llevo 4 horas allí metido. Que yo te acompaño, te digo. Que no voy a ir. Si todas las veces que así ha sido conmigo. ¿Qué? Próxima vez que te liga, que no te sientes, que te acuestes. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que si van mis piernas sobrepasan. Me pegáis a mí la lío parda, hermano. Voy a ir yo a comisaría para que me multen a mí. Venga a tomar por el culo, hombre. Ya no solo por la multa, es que no me sale de los huevos, tío. Ya, bro, ya, tú te... ¿Pero qué más te da? A ver, yo creo que esto no lo podría solucionar alguien. Un cerrajero o algo. Pues no sé, también te digo, ¿con qué pistola quieres disparar? Sí, no tenemos. Con la SMG del chino. A ver, almacena ahí. Lo que no hay son porros ni vendas. ¿Qué te ha pasado con el family ese? Voy a cambiarle la paz. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Le voy a sacar a Sony y lo voy a rajar de arriba abajo. Sí, no sé dónde me voy a cambiar de la paz. Hola. La próxima vez te vas a agachar yo. Te voy a dar 60 días para que te agaches. De éxito de Valvakis. Haga lo Sí, que claro, haga, claro, siempre te claro, chingo. claro. Digo, de Amunatium. Sí, sí, claro. 2 de 2. Ahora hablará el flaco y lo explicará. Ahora viene el trabajo, me mate. A los buenos días, ¿tú A lo quién eres? mejor no, Sutete? es tipo que... Manda papá, todo tranquilo. Somos Lucas. Este no es el... ¿Te llaman Lucas? Este es el exacto. Ahí estamos, Sutete. Yo soy el Chema, dame tu número.
Yo chimo, dámelo a mí también. Lucas Font. Para. Vamos a ver tuyo. Que se lo pase todo lo que tengo acá. Ah, yo creo que no tengo tu número, Connie. ¿Qué me pasa el número? Para que me tengas 2 veces. Pesadilla. Ay, Dios mío, Gallego, me quiero matar. No, voy a matar yo. Yo no sé cuál de los dos va a ir, pero alguno de los dos va a ir allí y va a declarar... Se va a tener que entregar, lo siento. Ay, Dios mío. Y a recuperar mi coche. Yo no voy a estar allí metido 1 hora más. Y que me multen a mí por encima. Que la estoy contigo. Que me da igual que estés conmigo, que no voy a ir. Eres más borde, Gallego, a ver si encuentras a una paya que te haga una chupadina o algo, porque estás que no estás, hermano. Te lo digo en serio, ¿eh? Ah, ¿tenéis comida y bebida? Ahora vamos a la taquería, yo te doy. Toma, hermano, no os vayáis ahora. Ahora hay que hacer eso, bro. ¿Tenés una radio, flaquito? Ah, muchas gracias. Sí, ahora te la doy, hermano. En el almacén tenemos, ¿verdad, Gallego? Sí. Vale. Pero no tenía. Guarda tu coche en el almacén. Bueno, ya no me da tiempo, ¿no? Da igual. Ahora si no lo saco el de... Vamos a estar todo aquí, si no... Ahora nos vemos, tú. Vengo ahora. 1 minuto, voy al baño. Ay, Dios mío.
Vamos, al lío. Que cómo me la liaron con el puto coche, colega. Mira que lo avisé. Eso pasa por hacer las cosas a correr. Solicitan el AMU sin tener nada preparado, sin tener nada planeado. Y todo a correr, claro. Luego no había coche para ir. Cogen el mío. Claro. Y por encima la lían en la persecución. Apuntan a la policía. El coche ahora lo tiene la policía y que voy a ir yo a sacarlo, estar 1 hora allí, que me interroguen, que me multen a mí por robo al AMU, por intento de homicidio y todo. Echar 2 horas allí metido, ni de coña. Ya pueden entregarse, colega. Ya pueden ir ellos allí y decir, no, fuimos nosotros, venimos a recoger el coche. Macho. Yo lo siento, pero no me voy a comer otra hora allí. Esta semana llevo 4 horas allí metido en comisaría, colega, para sacar mis coches. Que ni de coña. Se lo avisé, le dije, no vayas con mi coche. Para eso iba yo. Para eso iba yo y conducía yo. Ay, Dios. Qué puto calor, colega. Madre mía. ¿Cómo puedo hacer tanto calor? Son las 3 de la mañana, tío. Cierto, ¿no? Mierda está bien. ¿Cuántos somos? Voy a llamar al Fari. Bueno, cuanto me confirme, a ver. Vente, hermano, conmigo. Flaco, ¿llamaste allí? Número pagado, ahora me llamará, supongo. Aquí dice el gallego. Chequis. Poco está la polla. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque las cosas no se hacen así. Hacen las cosas mal a correr y luego pasa lo que pasa, claro. Ay, Ahora me tengo que comer yo 1 puta hora allí en comisaría para sacar mi puto coche. Y que me multen a mí por encima. Pues no, pues van a ir ellos. Que vayan los 2 si quieren. Vale, de puta madre. Ah, pues también. Oye, todo el mundo al barrio que va a venir Javi. Entonces, ¿dejo lo de las vendas o...? Sí, déjala mejor por si acaso, ¿vale? A ver que nos explique, a lo mejor no da tiempo a comprarla ahora. Perfecto. Llamo a... al Fari.
Llámale a ver, le he dicho que somos 7. Pero llámale a ver. Vale, no tarde, vale, porfa, que hay una misión, hermano. Venga, de una, ¿sabes dónde estamos? Mira, ahora cerré ahí el graffiti. El Luquita despertado en el apartamento está viniendo para acá, hermano. Ha tenido un problema. Ah, sí, me parece que es lo que le pasó a mi hermano antes, ¿no? Pues sí. Le habrá llamado al casero. Sí, sí. ¿Tiene pelo? ¿Y su ropa también? Ya no recordáis nada de tontería ni nada, hermano, con él. Vamos a ser serios. Y dejarme hablar a mí, ¿vale? Como ayer. Claro. ¿Te mola el graffiti ahí o qué? Mejor que allí, desde Está luego. mucho mejor. Porque este ¿Alguien fondo quiere blanco, ¿alguien entonces se quiere aprecia más. cargalones? Tengo uno beca de galones. ¿Alguien quiere alguno? Yo una pusca, sí. Sí, yo también quiero una pusca. Y si no cargalones, no pucla. No, si no tengo pistola, ¿para qué quiero cargadores? Para escupirlos. Cargalones. Cargadores en el almacén en una caja que yo sé, no os preocupéis. No, Sí, que hay he dicho como que te la 100 hilo, que tengo 9 cargalones que te la hilo de... Ah, vale, de puta madre. De la Monotilum. Guárdatelos ahí. Uy, y tengo la chula para ensalada. ¿Qué dice? No, en el maletero no se quiero nada. Lo cogí todo. ¿Qué había? Había dejado los juguetes y todo lo que veo a los balos. Pero luego a última hora le decidí volver a coger todo. Ah, perfecto. El Fari no da señales, ¿no, hermano? Aquí lo tenemos. Oh, de puta madre, bro. Hola, yo, Buenos días. ¡Nico! Vale, os explico la movida, ¿vale? Vale. Profeta! Pueblo de los Desnudos, ¿sabéis dónde es? Cerca de Paleto. Sí, pasado a la base militar, ¿cierto? Sí, correcto, ahí arriba. Vale. Bien. Dentro de estas instalaciones, necesito que me cojáis lo que hay en el interior de 2 cajas que están, pues, en algún lado de ese pueblo. Vale. Vale. La única manera que tenéis de entrar y de ir a ese pueblo es por la puerta. No podéis ir por la espalda, no podéis coger la montaña, no podéis hacer absolutamente nada que no sea entrar por la puerta. ¿Vale? Está muy custodiado. Mucho. ¿Vale? Muchísimo. Vale, perfecto. Además. Entonces, bueno, y pensar si queréis ir o no. Es muy probable que no lo consigáis y que perdáis todo. Yo os lo aviso. No estáis en la obligación de ir. ¿Vale? Bueno, pero que no arriesga no gana. Y luego volver, claro. Eso ya, ahí no me meto. Yo os lo comunico para que lo sepáis. Vale. En Vale. el caso de querer ir, os preparáis en 15 minutos. Ole, una cosita. Ya, dime. Y... ¿Tú por casualidad no puedas tener... que no puedas venderle algún chaleco para que no se haga menos el año? No. Mala manera. Bueno, no pasa nada. Esto ya es cosa vuestra, como lo queréis planear. Muy bien. Vale, cuando os preparéis, a partir de las 3:30, vale, me llamáis. Cuando estéis Perfecto. listos. Vale, de puta madre. Vaya, pues si vais a ir, mucha suerte, nenos. Nos vimos, sí. Muchas gracias. Por las vendas, escúchame. Yo había pensado en compra todo ese dinero en venda. fragonetas o camiones muy grandes, ¿sabes para qué?
Para entrar. Para cobertura, ¿no? Pero... Exactamente, para entrar. Para entrar Pero como entra la policía. dejarme ahora cuando estemos todos aquí organizarlo. Perfecto, yo voy a por las vendas. ¿Están ahí de que nos deje porros? Yo tengo una glándula de las blonas. Si podemos coger cualquier closet. Ahora vemos todo, hermano. Lolo. No, espera también que esté el Fari porque no tengo ganas de repetir las cosas 18 veces. Le he dado 5.000 pavos a Chema, va a comprar todo en venda y ahora no las dividimos. ¿Algo? ¿No hay nadie de que nos deje porros? Chile, claro que no le tiempo, pero hay que complacigarlos y todo. Pues si queréis dos, ir con un carro rápido. Vale, espera. No va a dar tiempo, quedan 13 minutos, bro. Espérate, voy a llamar a ver si alguien me los puede dejar. Cuñi mío, ¿me podrías hacer un favorazo, hermano? Un favorazo de los gordos. Hemos perdido las llaves del barrio, entonces no tenemos almacén, ¿vale? Bueno, un problemita. ¿Tú tienes canutos hechos porque tengo una misión ahora, hermano? ¿Me los podrías dejar y yo te los devuelvo en cuanto se solucione? Sí, hermano, con dejarme... ¿Cuánto les pido? 30. Sí, exacto. Vale. 16 y esto. Somos 8, con 16 o 20 nos llega, hermano, para 2 para cada uno. Vale, tardo nada, hermano. Venga, voy. ¿Qué vaya yo, si no? No, tardo nada, bro. Sí, ve tú preparando a ellos, hermano, con las pipas. Hay munición en el almacén, en la caja esa de la oficina. Es lo que hay, hermano, bueno, da igual. Intenta, bro. Calma. Yo tengo. Yo no tengo. Yo voy con 100 balas, ¿eh? Si yo necesito balas y una... Sí, yo sí. Necesito balas y una radio nomás. Estamos. Voy a ver. No veo nada por aquí. Yo tampoco. A 50, hermano, el puto amo. Cuidado donde se pone la gente a fumar porros, ¿eh? Que estamos en el... Sí, ahora me pongo yo a hablar todo esto, hermano, no te preocupes. Sí, tiro todo para que luego no... ¿Cómo quieres que vaya empezando a coger cosles? Los coches que no nos va a dar tiempo a cogerlos, hermano. Eso sí, lápilos. ¿Cuánto necesitamos? Pues... No. 2 de 4. De 4 o yo cogería 4 coches para tener más cobertura.
Pero hermano, es que después yo os conozco que os vais a separar, vais a hacer lo que os sale del nabo y va a salir fatal eso, tío. Pues entonces lo que quieras, Es mucho lío, ¿eh? Porque lo sé. ¿Dónde? Vale, voy a empezar a buscar closet. Cone. A mí no me ha mandado Ubi el Fari, bro. Véntele. Adentro. Sí, y una radio, ¿sí hay? Tranqui, tranqui. 62 vendas. Dios. Sí, sí. Ah, sí, yo necesitaba. Cogerle un arma al Fari, por favor. Estoy camino a la industria para buscar cosles. Con Cone. Escucharme que el de la grúa se ha llevado el coche del flaco de aquí, Yo estaba con las vendas. Estaba con la vendela. Ya tengo todas las vendas. Necesito que alguien me recoja, que estoy en el hospital. Hoy voy a por ti, hermano. Somos 8, ¿no? 7. Estoy yendo por ti, bro. Cogerle una radio a Luquita, por favor. De una, hermano. Ese para las vendas equitativamente 9 y uno tiene que llevar 8. Llevo 8 yo, si queréis. A mí la 8, que yo tengo un par de ellas encima. Estoy tirando para el caos, Chema, que estoy llegando. Perfecto. Le tenemos todos los terrenos. Pues con dos ya está, hermano. Voy a Cruzamos la echar puerta y ya está. Voy a echar gasolina. Sale gasolina a tope mientras estoy llegando. Mira, tiene tele... A mí le falta un cuarto en el depósito. Está lleno completo. Tiene un cuarto. ¿Tenéis algo de comida? Plata mío. ¿Alguno tiene algo de comida? No. Ah, te lo doy. Gracias. Corre, ¿dónde te las? Yendo a la gasolinera, chino. Ah, muy bien. Ah, muchas gracias. ¿Quién necesita cagaloles? ¿Quieres cagaloles? Ah, yo tengo ya. No. Aquí en el barrio, venga, a juntarse todo, hermano, que os demos las vendas y los petas. ¿Le dices la radio a Luqui? Toma barato de gallego.
Hermano. Estoy repostando. Chino. Dime, véndela. Ahí ya sabes, hermano. Lucas. ¿Me falta alguien por darle las vendas? Connie. Cigarrito. Toma. Vale, pues espérate que puedo dar más vendas. A mí me falta, Ah, gracias, Bagnazos. Es que me muteé ahí para una llamada y se me quedó mute. Fua. ¿Saldrá bien esto? Uf, va a estar duro, ¿eh? Va a ser difícil, ¿eh? Espérate, chico, que te quedo. A ver. Que yo le voy a guardar la gasula en la base mismo, bonito. ¿Qué más falta? ¿Tú tienes peta? Gasula bluna, flaco, voy a guardarla en la base. ¿Y vendas están todos? No, es que yo acabo de llegar de por reposo. Chema, dale venda con él. Várgame si le da a todos. No, A mí bueno, no me has dado nada. ¿Las todas? Ah, pues toma, que te den una a cada uno. Toma. Sí, yo te doy. Venga, darme vendas. Darle una venda a cada uno a Arcone, que eran las que me sobraban. Ahí ya tiene bastante. Le he dado 2. Un carro lo llevo yo, el otro que lo lleva. ¿Quién conduce bien, hermano? Conduce tú, Gallego, que tú al menos lo haces con precaución. Vale. Ah, ¿me puedo ir a cambiar para ponerme más rojo? Quedan 2 minutos, hermano. Entonces no. Da igual, vamos así. Quítate la camiseta, bueno. Claro, quítate la camiseta. Sí, quítate la camiseta, hermano. No me disparéis, por favor, sus huevos. Soy blanquino con una virgen en el pecho, por favor. Mano, tienes los pantalones hasta el culo. ¿El qué? Un poco más si los tienes en las rodillas los pantalones. Válgame que se llevan así ahora. Vale, Estoy llegando escúchame, válida. hermano. Cuando entremos vamos a posicionar los carros ahí un poco bloqueando la puerta para que si no Poco a poco, sí. no salgan tampoco, ¿vale? Nos ponemos detrás de los carros. Es la misión de tierra, sí, es la que está arriba, al norte. Nos ponemos detrás de los carros y con calma, hermano. Cada uno cogemos posición, no os ponéis uno delante de otro, no os disparéis, hermano, como monos. Disparad bien y sin miedo, hermano. Si os disparan, cogéis cobertura, bro, y el tío seguro os pusea. Como Claro. os pusee, hay más gente para cubrir, ¿Qué hermano. No os puseo? pongáis. Pues que os viene para adelante, hermano, que os Ah, come. vale, vale. Yo es que no entiendo desde inglés. Ahí tampoco. Chino, vamos a llegar, vamos a entrar con los dos carros, lo ponemos en modo barrera, los dos carros, todo el mundo detrás, hermano, pero intentad no juntarse, ¿vale? Y si tenéis que poner detrás de una casa, os ponéis, pero lo decís por radio, me voy a poner aquí detrás, tal, pero no lo hagáis todo el mundo lo loco, hermano, hay que ir juntos, mejor juntos que separados. Y antes de moverse, asegurarse que... Yo lía ¿Qué? lo que tú dices, pero yo también lo lía como por pareja, en plan de para moverse con cobertura, de cubrir espalda. Que por parejas no me fío, hermano, porque sé que uno se le va a ir la cabeza y va a ir para adelante, hermano, le va a comer uno y se va a poner a gritar por radio. No, quiero nada de decir por radio, me disparan, porque disparar, hermano, yo sé que ahí obviamente os vais a disparar, hermano. Yo quiero que digáis, hermano, posiciones, bro, que digáis de dónde disparan. Todo lo táctico. Y, Vale, y no, otra no me- cosa no muy me seáis importante, capullo. no diga, solamente hacer caso a lo que diga el flaco. Ya está. A Si ver. el flaco, lo que diga el flaco ya está, porque si cada uno decimos una cosa no hacemos nada. Solo lo que diga el flaco. Va a estar dura, ¿eh? Eso seguro. Y la radio Hermano, limpia, y no si digáis sale mal, pues tonterías sale ni mal, Ya le nada. ha dicho el tío, que lo más probable es que salga No mal, va a hermano, salir pero hay que mal. echarle cojones. Hay que echarle Ah, cojones, porque ¿vale? ¿quiénes Que sí, que sí. Somos ustedes, somos internacional dale, los ánimos arriba, me maten. Pues ya estamos, ¿no? Voy a Vamos llamarle, viendo. ¿vale? Eso es. A mí me falta pistola. Ah, tenemos que tener un grito de guerra. La tiene aquí el colega. ¿Cómo era tu nombre? No sé a quién Luquita. Ah, se la ha dado a mi hermano, creo. Entonces faltaba uno más. Bueno, voy a por allá. Claro, porque ¿Qué no pasa, hermano? Ya estamos. A dar mancha. ¿No saben avisar de que faltan pipas o qué? Oh, Dios. Está sin cargar. Le cojo 13 cargadores y que los cargue en el coche para...
Fua. ¿Quién le falta? Con Alfari. Ahí está, vete cargándola. Bueno, cuando estéis, ¿qué? Ya estamos listos, hermano. Vamos yendo para allá, para el túnel, y cuando yo os diga subimos, ¿vale? Pero de mientras, Vale. esperad. No, conduce el gallego, hermano. Yo voy detrás tuya. Y al Fari también hacerle caso, que se le da bien disparar, hermano. Al Fari también habla por radio, ¿vale? Conmigo. Rosy Moro. Estamos todos en la liga, ¿no? Sí. Claro. Perfecto. Y vamos lento, hermano, que no nos puede parar ahora la poli. No me parece Joker. Voy a tirar por la Sí, carretera del Pacífico. Nada de máscara hasta que vayamos a entrar, ¿vale? Perfecto. Listo. ¿A quién tiene marcado en el GPS? ¿Puedes borrarlo? No. Yo no puedo. Ah, yo tampoco. Yo sé dónde es la ubicación, ¿vale? Así que me sigue tú en todo momento, yo. Voy. No te puedo marcar, galego, pero toma como referencia Yo teleférico. voy detrás, no te preocupes. Y lo que pienso es que deberíamos de coger y comiendo teleno poco a poco y posicionándose con teleno comiendo poco a poco. Claro, es lo que vamos a hacer. Fue lo que dijo. Cuando tengamos a ti los agentes, le disparamos y abrimos fuego todos hacia agentes. Para ir comiendo los telenos. Claro. Y esperar simple que se hagan ellos antes que entremos nosotros. Ah, claro, claro. Y eso, no sabemos ni qué tipo de armas llevan, hermano, ni cuántos son, ni nada. Hay que mirar bien la zona, tío. Bien la puerta, y lo ha dicho, no se puede entrar por ningún otro lado. No intentéis hacer locura de ir por otro lado. Nada, yo diría eso, poco a poco. Movemos línea recta, hermano, vamos mirando para los lados y ya está, tío. A ver qué sale. Estoy nervioso, ¿eh? Perdonad si no leo el chat ahora, pero... Que va, no tenemos chalecos, tío. Ojalá. Vamos a pecho descubierto.
Lo más seguro es que caigamos, no pasa nada. Vale, al pasar este puente aparcamos en un lateral, hermano, y con calma. Comprobáis que tenéis el arma en la mano, tal, ¿vale? Lo meto. Quítala. No, hermano, para un momento aquí. En verano, más adelante, que te voy a quedar. Yo también confío en tus dotes, hermano. Claro que sí, Luca. Primer día me maten y a la guerra. Di que sí, tus huevos, tú lo vales. Y la papá, que no queda ni uno vivo acá. Estamos aquí con todos contigo, me maten. Se caga todo. Ahí Meterse aquí a la izquierda, como para el puerto, ¿vale? Aquí No te podemos quiero sacar hacer el un arma y tal, que no torniquete. nos va a ver nadie. Estamos aquí. Bueno, eso ya la máscara, si queréis también. Dime. Abre el mapa, ahí veis el carro. Sí, Y ves que aquí al lado pone Chilean Mountain State Wilderness. sí. Hay que entrar ahí, se entra por el camino largo, o sea, el que entra Vale. dentro de la población, eso es la entrada. Ok. Entiendo que vamos a dar toda la vuelta, ¿no? Por abajo. Sí. Por el aserradero. No, el aserradero está un poco más arriba, por aquí abajo justo del camino. Bueno, da igual, te voy a seguir, así que tranquilo. Chill. Sí, yo voy lento, no os preocupéis. Y la clave sería que os bajarais antes y Gallego y yo ponemos los carros así doblados, por si nos disparan, que nos disparen a nosotros y no a los Pero otros que estamos montados en el carro. yo voy a parar de donde pares tú, ¿eh? Pero yo creo que lo mejor es que bajen ellos tres antes, que tu carro también esté, Vale. y que se queden fuera. Y tú y yo entramos un poquito, aparcamos el carro y nos vamos para atrás corriendo. Vale, perfecto. Porque es que no sabemos, a lo mejor al llegar hay un tío en la puerta también, ¿sabes lo que te digo? Claro, claro. No te fumes nada. No, el petardo es para cuando te duelan las heridas. Y si paramos más lejos y vemos como que se ve desde fuera y avanzamos luego un poco con los coches. ¿Cómo lo ves? No te escucho. Que lo malo es que lleguemos allí, aparquemos el carro, hermano, y haya un tío fuera y no tenemos cobertura. Claro, por eso digo parar un poco Ahí lejos. también hay atalaya, ¿sabes lo que es una atalaya? En plan, como una Sí, torre. sí, lo sé. Por eso diría de parcar un poco más lejos, ¿sabes? Y avanzar a medida que vayamos viendo que esté la zona más segura. Yo entraría por el aserradero, que se ve la entrada más de lejos. Buah, yo te sigo, lo que tú digas. El segundo peta no va a hacer nada si os fumáis un peta, ¿eh? Os fumáis uno, ponéis venda, y os ponéis venda, ponéis venda, ponéis venda. Sí. Una sola, así que. Y cuidado donde os ponéis a fumaros el peta, ¿Solo tiene una venda, Luquita? Sí. Vamos a tener una vez más sobre si repartido todo. Toma, te doy una más, dale una a cada uno.
Ahí vamos, chavales. Nos vamos a la guerra. Dale una a vosotros al Lucas y podéis. A ver, el cone que le dé una y ya está. Y así ya está. Yo dejaré una en el guante de la otra vez. A ver qué sale de esto. Vamos ahí, con todo, chavales. Estoy tenso, Ay, imagínate yo que tengo 18 años. Yo tengo 25. Tampoco quiero morir. Bueno, un mundial, una Eurocopa y un año me mate. Madre mía, qué bonita los tiros. A ver si llama, me cago en todo. Por favor. No os crucéis, entre vosotros. No os crucéis. El Keiji me mate. Un poquito de drilling. Vamos al lado. Pega un salto ahí, tú. Que Dios os bendiga a todos, que nos bendiga a todos nosotros. Pero cuesta subir el Vargamí. Aquí izquierda. Muy cerca, Mira la atalaya esa, a ver si hay cuidadito ya por aquí, detrás de la roca. Tened cuidado con los pumas. De la puerta. La montaña. 10 personas. Hay tíos en la puerta, muchos tíos en la puerta, señores. Señores, ¿y si Posicionar esperamos a los que esa carros galería? Señores, ¿y si esperamos a que esa galería? Es que ya sabe cuánto podemos esperar, hermano. Vamos a posicionaros vosotros el carro un poco más arriba. Yo lo posiciono aquí detrás de esta roca. Aquí mismamente, ¿no? Dispara, tú, nadie dispara hasta que estemos... Ponga ahí encima de la roca, hermano. ¿Estamos listos o qué? Sí. Vale, pues cuando queráis empezarle a disparar. Fuera. Fuera. Muerto uno.
¡Wow! Loco. Muerto. ¿Qué cojones? ¿Desde dónde me disparó? Un puto francazo, loco. Cuidado que os pusieron al lado del coche, izquierda. Muerto. Por la izquierda de la roca. Buah, que va, olvídate. Que va, olvídate. Eso es imposible, colega. Con estas pipas es imposible, loco. Había que tirar desde más atrás, colega. Había que disparar y recular para atraerlos. E ir matándolos a medida que se iban acercando. Pushearon muchísimo. Que va, olvídate. Que va. Ya caímos todos, ¿no? Está el Fari vivo. Ojo con el Fari, colega. Que se los baja a todos. El Fari es el puto amo, colega. Mira para ahí. Eso es lo que teníamos que haber hecho, lo que hizo él. Desde lejos, que vienen, reculas para atrás, te cubres. Nos quedamos muy quietos, tío. Yo incluido. Eso, cúrate. Cúrate y pushea, loco. Que se los hace él solo. ¿Os imagináis? Que nos caché, que nos quite las pipas. Y que siga pusheando. Claro, debería cachear a todos en tal caso. Ya está, esto es todo lo que había. No, tiene que haber más dentro, ¿no? Que va, no, el solo va a ser imposible, ¿qué? Puede, ¿eh? Mira que el Yolo le controla mucho contra los NPCs, ¿eh? Y tiene curas. Si es fino... Mira, eso es. Recula. Cúrate. Ahí está. Ahí estás, cúrate. Juega listo. Juega inteligente, colega. Cuidado que te pushea. No, que va. Le están pusheando mucho. Mima lo que viene ahí, colega. Mima. Mira lo que viene ahí, colega. Que va, ya cayó. Era imposible, joder. No, ya lo sabíamos que iba a ser difícil. No, pero que esto es de locos, colega. Mira para aquí lo que hay, colega. Mira para aquí lo que hay, colega.
8 Walters. Ya ves tú. Tenemos Walters de sobra. Esto es de locos, ¿eh? ¿Que se puede hacer? Seguramente. Pero mira, para aquí, colega. Todos disparando a mí. ¿Pero qué tenéis en contra mía, colegas? Estoy muerto. Te cae el gallego. Sí. Ni yo, supongo que no hemos comido una mierda, ¿no? Parece. Vale, pues por eso, pues yo creo que sí, porque si no estaríamos aquí, yo creo. Joder. Me siento como si fuera un colador. No estamos todos vivos, ¿no, señores? Sí. Estamos todos vivos. Madre mía. Buenos días. ¿Qué hostia hacéis aquí todos? Ah, solo sé que os quiero mucho y que menos mal que estamos vivos. Yo así de grande, hermano. Menos mal que estamos vivos porque... Dale, Yo no sé cómo hemos salido de ahí vivo. Luna de sangre inglés, que sea. ¿Qué va, qué va? Es de locos, coño. ¿Estás loco o qué? Está atrás. Buah. Es que no sé dónde vais. Está roto. Este está roto. Válgame, si yo podía ser los 3. 8 radios, 8 Walters. Ah, se han hecho el día hoy. A los médicos con todo. Estamos sin coches. Bueno. Sí, cerca del Oh, China. Ahí hasta hay luego. una... Stage Wilderness. Ahí, acércate. Vale, de momento no vayan a hacer eso. Ay, Dios. Se va a caer ese. Yo pedí un taxi, ¿eh? A ver si viene. ¿Qué Dios por pedir uno? Y yo me voy a ir a dormir, que siento el cuerpo como si me hubieran reventado. Ah, que nos han reventado, hermano. Ashley, no sabía nada. A mí me duele, a un camión como mí- eso a mí me necesitamos. duele el hombro, mira, de fumar en el cigarro ya me duele. Madre mía. Todos los maleteros. ¿Qué dice, brother? ¿Quieres hacer Hay que poner el maletero, ¿no? ¿Quieres hacer unos cuantos viajes y ganarte un dinerillo? Claro. Pues yo estoy bien. No sé por qué eres un colador. Estoy en el hospital, hermanito. Bueno, yo creo que me resbalé y me di con una rama en la Bueno, cabeza. ya que estás ahí, flaquito. Me cago en la puta. Jodiendo. Bueno, en la vida no todo puede ser éxitos. Hermano, no. No pasa nada, coño. Claro. Míralo por el lado bueno. Yo llevábamos Walters.
¿Sabes, flaquito? ¿Cómo hago money? ¿De qué trabajo? ¿De qué trabajo? ¿De basurero? ¿De qué? De vendedor ambulante. Listo. Ya te enseñaremos, te pondremos al día un poco, bro. Es que hoy no era el momento de ponerte a enseñar cosas. No pasa nada, pa. Vengo ahora. Totally. Pues no. Mira, aquí está el taxista. ¡Hostia! La onda expansiva, loco. ¿Estás bien, colega? Madre mía, vaya hostia. Te dejo, ¿no? El GPS. Sí, por favor, ponme. Pará, porque me hiciste concho. Dame un segundito. MS. No puedo esperar, loco, tengo más. A la buena noche, familia. Márcamelo. Los quiero mucho, Pues sí, que vengo por tu amigo. Bueno, sí, ahora vengo yo por él, si no. Dios nos bendiga que por lo menos estamos todos vivos. No, yo estoy en el del hospital. A la buena noche, gente. Nos vemos mañana. Sí, el chino y tú ir pensando cómo vais a sacar mi coche de allí, ¿eh? Yo, el de Yo South te las llamas. Norton Dime, Drive. hermano. Buena. ¿Te quiero explicar? Buenas noches, hijo de puta. Todo tú y yo. Un buen güey. Un buen güey. Hermano, te rajo. Te rajo de aquí abajo. Es algo que me puedes decir tú si quieres, ¿vale? Ya está. Pero algunos ya se habrán ido ya. Venga, come coco. Joder, Que hermano, que yo de aquí te voy a hacer un repente, es que kick-hack. siempre llaman cuando estoy en medio de un viaje, tío. Venga, perro, descansa. Fue la mierda el taxista del orto. Pasa, Garci. Es el único momento en el que trabajamos. Algo hay que Este es un hacer. taxi driver, hermano, en plan, como el de los juegos ese de la Play. ¿Tú sabes cuál es, gallego? Sí, Claro claro. que sí, loco. Este va a su destino a tope, atropellando a todo el mundo, hermano, y como si nada. Y le dan puntos. Y le dan puntos. Pero es que me quiero ir a mi casa a dormir, ¿sabes? Jornada dura. Y mañana tengo un viaje, entonces tengo... Se ve que cuando me iba a ir, todo el mundo se ha puesto de acuerdo en pedir taxi. Increíble. Suele pasar. Muchas gracias. Todo buga. Que quiere buscarlo al hospital, ¿no? Sí. ¿Cómo me lo lió el puto chino hoy, La madre que lo parió. No, eso es que se pasa por hacer las cosas a correr. ¿Yo lo dije o no? Hombre, claro, también lo dije yo allí. Hermano, no vamos a hacer la estamos de chili, no tenemos moto, no tenemos la llave del barrio, tal. Pues ahora se va a encargar él de sacar el coche de la comisaría, a ver cómo hace. Lo malo que a tu nombre a lo mejor no puede, ¿no? No, que va. Pues que se entregue, que reconozca que fue él el que hizo la MUT. Pues jode. No voy a estar yo allí una hora que comerme un puto interrogatorio y por encima me multen por robo ammunition y por encima intento de homicidio.
Que dispara. No disparó, en plan secuestró un poli. Bueno, pues secuestro de poli, peor me lo pones. Es por el culo, hombre. Que no. Ya pueden buscarse la vida, colega. Una cosa es que si hubiese planeado bien y saliese mal y fuesen con mi coche, y bueno, pues vale, no pasa nada. Pero pasó por hacer las cosas mal. Ahora que se apañen. Este no está aquí ya. Le estarán atendiendo, a ver, voy a entrar. Perdona. Sí, claro, te jade. Yo es que no me imaginé que fuesen a salir 40 NPCs de allí, colega. Yo estaba mal posicionado, que estaba cubierto. Caballero, ¿podría colocar Sí, la camioneta ahora hacia mismo. adelante? Vale. Muchas gracias. Estoy abajo. Vale. ¿Qué pasa, flaco? Pero es que estoy aquí en la lo que te planta digo de yo. abajo del hospital, bro, Pero en el si parque. ya estoy acá en el barrio. No, pues ¿Quién te ha traído? Pero vamos a hablar. Buscar el Sí, lo japonés. llevo para la casa, vale, mira. Pues yo otra vez para el hospital. Estoy fuera. No hace falta que vaya para el hospital, bro. Espera, no sale banda. ¿Estamos vosotros los o no? No. Hemos venido a por el Luca, pero ya está en el barrio. Vale, mira. Sí, ya la tenemos, sí. Pero me salió caro a mí, personalmente, que me quitaron mi puto coche otra vez en la puta comisaría. Por hacer las cosas mal y a correr. Pero bueno, pasa nada. Ya me lo sacarán, pues van a ir ellos a sacarlo. El chino. Chino y el Chema, que vayan los dos a sacarlo. Pues a ir a comisaría otra vez allí, otra hora allí a comerme un interrogatorio, que me multen y la virgen. Llave del almacén a Luquita y le explicamos un poco, ¿no? Más o menos. Vale. Sí. Vamos. Tírale. Luquita, que aparte del barrio tenemos más cosas. Y fuimos a la misión esta ahora, la misión esta que es en el medio del monte. Y madre mía, colega.
Ok. Ya te digo, Mira que hay yo... bolsas de marihuana, coño. Ahora se puede poner a vender también para probar. Sí, claro, los procesamos antes. Fue una locura lo de la misión esa. A ver. Que iba a ser difícil, sí. Pero, pues, tío. Cogerse de aquí una radio. Aquello era una puta locura, colega. Bueno, hermano, hay un punto en el que podemos procesarla y la convertimos en bolsa de Juan Pablo, ¿sabes? Eso es lo que vendemos. Ok. Ahí cógete una radio y tal. Ya está, ya está. Que no, eso era inviable. Eso, si supiésemos que iba a salir todo eso, se habría hecho de otra forma, tío. Yo me imaginaba que había muchos, pero no tantos, colega. Ahí lo que había que hacer era matar, recular, matar, recular. No, matar, recular, curarse, volver a pushear, volver a recular y ir así. Empujando, reculando, empujando, reculando, empujando, reculando. Una puta locura, colega. Esto tal y como lo hicimos, no era viable. Yo no pensé tampoco, no me fui a imaginar que fueran a salir 50 de golpe para afuera con carabinas, colega. Da igual, eso porque morían muy fácil. De un tiro o dos morían. De un tiro o dos se caían. Lo que pasa es que, claro, eran demasiados. Yo, por ejemplo, estaba mal cubierto. Porque estaba mal cubierto. Yo estaba cubierto por un árbol que ellos a mí me disparaban, ellos a mí me veían y yo a ellos no los veía. Sí, vamos. Da igual, era muy blando, hombre. Eso no es el problema. Se podía hacer, se podría hacer. Traigo el cargador ahí. Ok. Aquí, que diga. Se podría hacer. Cogí yo la del... Toma, Luquita. Listo. Mierda, perdí. ¿Cargadores tienes todos ahí? Sí, tengo yo todo. Pues dame ahí 10 o así, 12. Toma, yo te me le voy a poner 10. Perfecto. Ahora dinero para bolsa no tenemos, ¿no? Hay bolsas ahí. Vale, puta madre, yo tengo 3.000. Ah, bueno, sí, aquí hay bolsas, no muchas, pero hay. El resto estaban allá. Yo tengo 3.000 pavos, una así, bro. No, hay bolsas ahí, llegan de sobra. Vale. Pero... Vamos a procesar, bro. Ahí, si ve a un tío, le Ah, dispara a ok. muerte, ¿sabes? Listo. Sin hablar, hermano. Perfecto. Una zona caliente. Y lo del coche iba en serio, ¿eh? Ya podéis ir a sacarlo de comisaría. No me voy a comer una puta hora de interrogatorio yo y que me multen. Yo vender, sé vender, Ni de coña. Tranqui, eso no hace falta que me explique. Nosotros vendemos en industria. Sí, tranqui. Poneros de acuerdo, Chema y tú. ¿Cómo queréis hacerlo? Si alguien te dice algo, dice que eres de los del flaquito, bro. Ok. Que vive en la fuente de la Todo está la polla. Esta semana llevo 4 horas allí metido en comisaría para sacar mis coches. Que ni de coña. A mí, apañaros. Eso pasó por haber hecho las cosas a correr. Hacer las cosas mal. Hostia, tú eras, Álvaro, que lo viene el alma. Vámonos de aquí, bro. Espérate, ¿nos cargamos? ¿Nos cargamos a Rama o qué? Que nos vamos un rato, por si acaso viene. Nos vamos un rato mejor. Vale. A ver. Vente por aquí, venidse por aquí.
A mí hablarlo entre vosotros. A mí eso me da igual. Quien vaya allí, me da igual. Pero tenéis que ir. Yo no me voy a comer otra hora allí. Yo lo tengo clarísimo. Y que por encima que me multen a mí. Bueno, que eso es lo de menos. Porque al final da igual quien tenga más o menos. Porque las multas las pagamos todos del barrio. Pero... Eso sí. Yo no me voy a comer una hora allí de interrogatorio. Que es lo que me toca la polla. ¿Qué hacemos? ¿Saco mi sultán, no? Espérate. Sí. Voy a sacar mi sultán. Si queréis para el almacén, no creo que vengan ya. Y ir cargándose y... Espérate un par de minutos, por si acaso. A mí me da igual, ya te digo. A mí me da igual quién vaya. A lo mejor como disparo dentro del almacén no se escucha tanto de fuera, ¿sabes? Ya, pero bueno, espérate un par de minutos que no pasa nada. Igual llegamos allí y nos encontramos a alguien en la puerta. Prepara mi sultán mientras. Sé conmigo y mientras... Si quieres lleva tu furgo, bien reparada, ¿no? Bueno, lo llevo, venga. Sí. Queda reparada. Vamos al mecánico. Ok. Yo ya te digo, a mí me da igual quién vaya, pero tenéis que ir. Porque me habría dado igual si fuese un robo planeado, bien hecho, que salen las cosas bien, pues, y no salen las cosas bien, pues bueno, pues vale, pues es lo que hay. Pero por un amo que se hizo a correr de mala manera, todo a trompicones y mal hecho todo, me toca los huevos, la verdad. Madre mía, cuánta gente. Ey, te veo más flaco que ayer, ¿eh? Oye, te tengo que presentar al primo del Cookies, bro. Ñuñis. Ven. Te tengo que presentar a un amigo de tu primo. Ñuñis. Sí, Ñuñis. O la Cuca, como le quieras Hola, decir. buenas. Me llamo Ñukis. ¿Todo bien? No, Ñukis. Ñukis. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? No te conozco. ¿De Yo- qué cosa mi primo? Pues lo conozco, hermano, porque era un duro de por aquí también de barrio bajo, tío. Ah, no. Ven ahí, ven ahí. Lo que pasa es que tu primo era un duro, no era que al final acabó en prisión. Hostia, ¿por culpa de quién habrá sido, bro? ¿De quién habrá sido? Pero bueno, un gusto, hermano. Yo soy Ñukis. Y yo me llamo Melito. No, tú no, bro. Tú no cuentas, vale, tú no cuentas. Ah, vale, vale. Mira, te paso mi número. No cuento yo. Pero muertos pisoteados. No, ya le hicieron sentir mal, bro. Ya se han enfadado. Yo no te doy plata para pagar, Nah, invita al flaco, invita al flaco. Espérate, que me cuesta, a ver. Yo le invité a 10.000 pavos al Cookie y eso que malo voy a volver a ver. Eres loco. Ay, Lo peor es que si no lo hubiera gastado en lo que lo gastó, hubiera salido vivo. Invita al flaco, chavales. ¿Qué pasa, negratas? Ahí está. Ahí lo tienes, ¿no? Que no me salió que lo aceptaste. Oye, me pasas tu número. Ponme la factura. Ay, Dios. Yo hoy creo que me voy a ir a dormir pronto, ¿eh? Hola, buenas. Sí, ese parcerito, todo bien. No. Aquí andamos. ¿Y ese negro? Yo le puedo Mira, colaborar. Voy a hacer una reparación aquí a la furgo. Quedó denigrado, primo. Oye, amigo, ¿dónde te compraron? Un gusto conocerte, flaco. No sé, no conozco a nadie, imagínate. Se me acerca y se pone, amigo, ¿dónde te compraron? Más pena por si mañana no lo ves.
Cállense, por favor. Hermano, el que se acabe de ir en el sector blanco y verde. Ah, ahí te... A ver, está el bicho y el otro. Y que no conozco. Es que hay mucha gente que no conozco. Oye, tú, ¿cómo se llama el de la voz de Pico? Ah, no, ni idea, hermano. Joder. No, a mí también me cae mal, bro. Escúchame, no conozco a nadie, bro. Hice lo posible por revivir mi banda, loco. Bro. Buenas, ¿necesitan alguna Anda, reparación? caballero. Sí, por favor. Vale. Gracias. El descenso de los family, bro. Los son del... Sí, sí. Eso sí. Bueno, te dejamos que tengo que ir a hacer algo. Ya lo vemos. Eso, parcerito, le hago la facturita y se la envío. Perfecto. Listo. Se va. Mi Sultan, ¿no? Íbamos a un Sultan y ya está. Vale. Comprame unas vendas, no. Así sin más. Yo ya las compré, pero no estaría mal también comprar más vendas, la verdad. Por si acaso. Tío, pero tenemos que recuperar las llaves del almacén que hay ahí. Ya. Pues vamos cargando de rama. Coge rama a punta pala y la mete en mi maletero, Luquita. Listo. A la derecha. Aquí quedan dos, en el tercero, en el cuarto hay más, creo. Si no, allá a la izquierda, no sé si quedan. Ah, que va. Ahí, aquí mira, aquí hay más. No hay mucho, ¿Oíste, flaco? Llevamos lo de los bolsillos. Llevamos lo de los bolsillos y fuera. Tampoco hay bolsas, hay 450 bolsas por ahí. Otros 1000 pavos, bro, para comprar. Ok. Yo estoy cargando el maletero y ahora me lleno los bolsillos. Alza los bolsillos llenos, ya llena el maletero. ¿La guantera? ¿La guantera? Nada, igual. Listo, estaba cerrando. ¿Tú tienes la bolsa? Sí, 300.
Vale, pues te paso... ¿Cuántos son 1000 pavos? 100 bolsas. Letero hay 25, más lo que tengáis en los bolsillos, llevo 15 o más. Y te paso 2000. Vale. Hago un cajero. Tirando el barrio para arriba, hermano. Siempre. Sí, no pasa nada. Esto de ahí es una puta mierda, no pasa nada. Yo no tengo tarjeta, loco. Hay que ir un... Toma. No me va a valer tu tarjeta. Yo creo que sí. Tenemos cuenta compartida, bro. A ver. Pues no, Así es que no. Ay, Dios. Hola. Él lo tiene en la guantera. Si quiere, divídelo y compramos. Perfecto, nada, les compro yo que eso va rápido. quieren probar, sabemos peor que el agua salada. Quieres ser ojo en otra calada. Tengo el chanco caliente en lava. Te trato correr, está echando la raba. Yo mirando a ver si resbala. Sigo trabajando, pico y pala. Me colé, pero fue a la mala. Lambaba, yo lo sé, quieren Kaila. Soy su para, of mate. Dime a ver quién se salva. Dejando a ver si le vuelvo a ver que oportunidades son calvas. No lo dudaré. Ay. Ahora que estamos tú, siempre son tus amigos, o no. Tienes tú cuando estuve en la ruina. 3 o 2, ten cuidado con quien llamas hermano. Te metió el Rambo y se dobló. Dicen que ahora soy malo porque quiero estar solo. Se quejan de mi letra, lo siento. Yo solo conozco gang. Si fuera por mí cantaría flamenco. Y si no la suelto repronto. Yo canto realidad y la mitad del panorama solo cuentan cuentos. Yo tengo otra mentalidad. Quiero hacer colección con billetes 200. Ay, un baile lento. Y la tengo metida en el cuarto y quiere de mí, yo que no la suelto. Y otro tipo de felony me dice que ya llegó tu momento. Ya lo dije, nos da igual, yo ni en eso pienso. Sigo con mi 3%, todo porque estén contentos. Ay, no nos quieren probar, sabemos peor que el agua salada. Quiere ser open otra calada. Tengo el chanco caliente en lava. Yo trato correr, está echando la raba. Yo mirando a ver si resbala. Sigo trabajando, pico y pala. Me colé, pero fue a la mala. Pico y pala. No sé, soy su para, Cosmate. Aquí se compra las cosas para plantar y para procesar a Luquita. No lo dudaré. Ay. Venden una silla por 5.000 pavos ahí. La silla del chisme, pone. La que sacó el otro día, Javi. Sí, pues no sé para qué coño vale eso.
Para sentar y escuchar chismes. ¿Ya la has comprado rápido? Sí, claro. Tenéis ahí en la guantera 170 para cada uno. Vale. Ponerse el arma en la mano. A ver, yo estoy mirando arriba a ver si hay alguien, pero nada. Sí, estoy viendo yo también. Vamos de una con dos huevos, ¿no? Sí. Agarro las bolsitas, ¿no? Sí. Sí. ¡Coño! Tira, tira, tira. Madre mía, bro, ¿dónde tienen los coches, hermano? Ahí estamos. Vale, menos mal, menos mal. No te has pinchado, ¿no? No. Vienen, vienen, Hostia puta. Pues si ven tirotearle tú y le pinchas. Por culo. Ah, no, están pillando, bro. No puedo pinchar, bro. Ah, pues estoy hablando por radio, me cago en la puta. Uno pinchado, Están pinchados, Sí, sí, sí. Hijos de puta. ¿Qué coño eran esos? Yo qué sé, pero iban con un carro morado, ¿no? Full negro, luces moradas, pero... Y dentro del arbusto. Ay, Dios mío, con los arbustos, bro. ¿De a quién se parecen, tío? Pues que tomen por el culo que están pinchados, a ver cómo salen de allí. Nosotros solo nos ha pinchado una. Valiente pringado. 3 carros para pinchar una rueda, bro. Pues nada, hermano, misión de procesada fallida. Bueno. También te digo, yo no sé dónde coño estaban los coches, no los vi. Dentro de arbusto, bro. No me he dado cuenta. Estaban tumbados en el techo de la casa. Tumbados, ¿sabes? Madre mía. Que no sé cómo tumbados ven tan bien, hermano, la carretera, bro. Lo que no sé cuántos eran, bro, porque eran 3 carros, hermano. Y aparte los que estaban ahí en los techos, que no le ha dado tiempo a montarse a los coches y ir por nosotros, ¿sabes? Sí, sí. Muy rápido todo. No sé cómo coño montaron en los coches tan rápido. Lo que eran muchos, bro. ¿O han dado alguna? A mí no. A mí tampoco. Joder, hermano, pues nos podíamos haber bajado y liarnos a tiro, la verdad, que a lo mejor... Literalmente. A lo mejor... A lo mejor nos llevamos una par de pipas. Porque 3 carros para llevarnos una rueda solo pinchar, hermano, madre mía. Y vosotros lo habéis pinchado más. Yo no podía disparar, Sí, sí. bro, porque se me había quedado O sea, la radio cogida en la mano. literalmente, de los 3 autos están los 3 pinchados. O sea, literal. Sí, sí. Yo a uno le pinché 2, fijo casi. Dejamos la rama y volvemos, como loco. El puto alerón este no me deja ver una mierda para atrás, colega. Pues se lo quito. No tengo problema, devolveré. Podríamos volver porque no tienen cómo irse, bro. Más que el alerón es la puta jaula esa que tiene. Estorba un huevo. Pero bueno, aún así. Coño. El problema es el... Es que hay que pillar un coche. No hay ganzúas.
Bueno, vayamos en la furgoneta. Toda en el barrio, hermano, me cago en la puta. Toda la cantúa en el barrio, hermano. Y mira que yo había llevado para el almacén, Pero alguien las llevó de vuelta para el barrio. Yo que del almacén no toco nada. Yo para el almacén normalmente solo llevo sacar poco. Ay, Dios mío. ¿De qué era el almacén? ¿Va a vaciar esto? Sí. Deja tu coche aparcado en el garaje del almacén. Vale. Así hay que vaciar menos. Hueco. Alguien ha aparcado aquí su bucaner de mierda. Voy a sacarlo. Lo saco a tomar por culo, bro. Tía, mi carro que a tomar por culo, ¿no? ¿Dónde lo tenías? Dentro del garaje, hermano, he salido y tú sabes. No, bro, pues dejamos mi carro cargado de ramas para procesar, toma por culo. Claro. Lo dejamos así para, yo qué sé, para mañana, ya está. Acuérdate. Sí. No mucho me voy a descansar, bro. Sí, a ver, no hay mucho más que hacer. A mí hoy no me apetece ir a plantar, la verdad. No, ni a mí. Luca. ¿Dónde guardo la...? En la primera caja a la derecha mismo. Sí, sí, métete todo por ahí. Listo, cerrado. No, puta madre. ¿Qué hacemos? Guardamos las pipas ahí dentro en una caja, ¿no? Nos las quedamos, da igual, si total son las que sobran de ahí del barrio. Porque subir es una locura, ¿no? A ver, no es tan locura, yo qué sé. Es como queráis, a mí me da igual. A ver, van a ser 8 o más. Te digo, o más. Sí. Pero sí es verdad que disparar no es su punto fuerte, la verdad. Pero bueno, van a estar posicionados, no sé. No sé. Y va a ser más cabreo que otra cosa, bro. Pues nada, guardamos aquí y toma por culo. ¿En cuál la guardo? ¿En dónde haya huevo? Aquí mismo, en la primera aquí. Ah, espera que le recargo. Con todo. Ay, Dios. He dejado la bolsa aquí, bro. Vale, perfecto. Pues nada, yo voy a aprovechar para descansar, tío.
¿Yo qué hago? Descansar también. Pero va, de chill. Son las 4:30 de la mañana. Me voy a dormir y fuera. Vamos allá. Listo, cerrado. Pues nada, chavales, yo qué sé, a descansar. Habrá que, dormir. hermano, día duro. Sí, la verdad que sí. Mañana me despierto para vender. Genial. Pues nada, tío. Descanse, putos. No. Descansen, putos. Bueno, chavales, pues nada, hoy me voy a cerrar un poco antes, porque mañana trabajo, sí, descanso guay, descanso bien. Mañana es otro día. Mañana le daremos. Mañana le meteremos caña al Chino y al Chema para que me vayan a sacar el puto coche de la comisaría, que se busquen en la puta vida. Y... hasta mañana.